Ay, pero no está cámara. ¿Cámara está prendida? Esta sí. Internacional de Investigación en Diseño. Para el día de hoy tenemos preparadas múltiples conferencias magistrales, presentaciones de trabajos de investigación, mesas de discusión y talleres en colaboración con el Systemic Design Symposium que les permitirán interactuar con colegas y expertos, representando una plataforma valiosa para promover el intercambio de ideas y la inspiración mutua.
Esperamos que este tercer día sea igual de enriquecedor a los dos anteriores y que puedan participar activamente, hacer preguntas, compartir sus conocimientos y experiencias y aprovechar al máximo esta oportunidad de aprendizaje. Como es acostumbrado y debido a su importancia, extendemos un saludo y sincero agradecimiento a todas las dependencias internas e instituciones externas que contribuyeron a la planeación y desarrollo de este evento. A la Systemic Design Association y a la Decanatura de la Facultad de Artes como coorganizadores, a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional y a la Vicedecanatura de Investigación y Extensión de la Facultad de Artes de la sede de Bogotá como cofinanciadores, a la Universidad de Caldas, a la Universidad de Sao Paulo, a la Universidad de Tasmania, el Denver Art Museum, a la Universidad OCAP y al Tecnológico de Monterrey, representadas por conferencistas internacionales y pares evaluadores. Al programa de diseño industrial de la sede Palmira, al área curricular de diseño de la sede Bogotá, a la especialización en pedagogía del diseño, la especialización en diseño y desarrollo de producto, la especialización en fotografía, la especialización en animación, el pregrado en diseño industrial y el pregrado en diseño gráfico, por su apoyo en la planeación y desarrollo de las actividades. A la unidad de medios de comunicación de la Universidad Nacional, al Centro de Divulgación y Medios, al Programa de Internacionalización y al Programa de Educación Continua y Permanente de la Facultad de Artes, por su contribución logística para llevar a cabo este congreso. Por último, agradecemos y reconocemos la presencia de cada ponente, asistente y auxiliar de apoyo por hacer posible cada una de las actividades y ser parte de este espacio de intercambio de conocimientos, exploración, innovación y descubrimiento. La jornada iniciará con una presentación introductoria del equipo organizador del Systemic Design Symposium a las 8:30 am. A las 9 am daremos inicio a la jornada con el Dr. Anthony Fry y su conferencia magistral virtual Design in Time. A las 10 am se transmitirá en vivo la lectura virtual de papers del Systemic Design Symposium. A las 11 am escucharemos al profesor Peter Jones con su conferencia Four Seasons of Design Evolution for Complexity 1/4. Luego, a las 12 del mediodía, tendremos una serie de ponencias presenciales en donde los investigadores presentarán sus trabajos más recientes relacionados con las últimas tendencias en el campo del diseño. Después del receso del almuerzo, a las 2:30 p.m., presentaremos una charla con Donald Norman titulada Meet the Author, Design for a Better World. De 3 a 5 p.m. se desarrollará la mesa de discusión Diseño UI/UX. De 3 a 6 p.m. se desarrollará el workshop Diseño tipográfico. De 5 y 5:30 p.m. se realizará el lanzamiento del libro Guillermo Sicard Montejo, Maestro de las Artes. Finalmente, cerraremos la jornada y el cuarto Congreso Internacional de Investigación en Diseño con la mesa de discusión de clausura, con la participación de invitados especiales y nuestros conferencistas magistrales en una discusión de cierre y reflexión. Recuerden consultar el programa detallado en nuestra página web para obtener información específica sobre las sesiones y ubicaciones. Esperamos que disfruten de este tercer día del Congreso y que todas las interacciones y discusiones enriquezcan conocimientos y perspectivas. Muchas gracias.
we learned from RSD 10 and RSD 9, which were both derailed by lockdowns, that living in an interconnected world means that we're all affected, right? All affected together, and plans can change very quickly. If we were to put it in different terms, I might say that we're actually sort of more entangled than we've ever been in history. And while I'm glad that we don't have to test this hypothesis, I actually think that the hubs format that we have here would be really quite adaptable and resilient to a wide range of disruptions, as long as someone else other than me is running it, probably. But there are other and more minor and I think, but still salient reasons for the hubs model, right? So for one, it always seemed a little weird to me that in the 21st century, academics still like to get together in like these small groups to present their work. And the only really persistent thing that comes out of that is the research paper, right? And so it just doesn't fit with the way that like content lives and exists these days. And so I'm really glad to say that actually all of the sessions from RSD 12 are being recorded and will be available on this platform at least until November 30th. So if you would like to check back in and show them to your class or offer them to your colleagues, that content will be available here for at least another month. And I intend to try to make it available in perpetuity in some way long after that. So once again, so satisfying all of these sort of multi-dimensional constraints it's absolutely a wicked problem. And the format that we've created here was sort of our solution to that problem. So some people will attend RSD 12, like specifically at one of our hubs. And our hope for that is that you'll meet new people in your region, you can share your interests, you can incubate the next generation of systemic design projects together, or at the very least, you can just find some time and space to reconnect with your friends who you may not have a good reason to see otherwise. We also hope that people who can't travel for whatever reason will still be able to have shared experiences with those who are remotely connected, and that those experiences will help them build rapport and camaraderie together and be touchstones for new relationships that can continue for other RSDs. We also do hope that our carbon footprint is lower than it has been in the past. I think less travel means less of an environmental impact, and hopefully we can continue to keep reducing our carbon footprint as well as the cost for attending, right? So all of the content on the RSD 12 online platform only costs $50. And in many cases, we were able to even get that lower for people. And that I think is a real benefit to doing things this way. I also just hope that you'll be exposed to things that you wouldn't be exposed to otherwise because of the wide-ranging access that you have on this platform. And so when I say that that we hope for these things, who am I talking about exactly? So as you can imagine, this is a huge undertaking and something that this complex really requires a small army to create it, right? And that means that everyone here is really a part of it, right? So attendees, authors, reviewers, speakers, moderators, our tech helpers who are here, the sketchnoters, all of our collective care is what holds this together. And I think it's really actually worth taking a moment right now and just sort of looking around at what we've created, because I think this is a really wondrous thing that we've done together. So just take a moment. And while you're doing that, there are really two people whose blood, sweat, and tears have made this possible more than the others. One of them is my amazing assistant, Ella Cesarno. Ella is actually my lab manager, and I hired her back around March or April into that position. And one day she let it slip that she had experience with event planning, and her life has been total chaos ever since then. She's gotten a lot more than she ever bargained for out of that job application. But I owe her a tremendous debt of gratitude. She's really kept me sane and calm throughout most of this process, and I might not have made it without her. So thank you, Ella. I promise you can go back to managing equipment sometime soon, but not just yet. And the other person who brought us here needs absolutely no introduction. You know her from RSD 9, from RSD 10, from RSD 11. She's in your social media. She's blown up your inbox for the last 3 months. And that is the tireless and talented Cheryl May. Cheryl, say hello. So if I've said it once, I've said it 1,000 times. I've never met anyone who can manage more complexity than Cheryl can. It's no wonder that she found our community. She's clearly an organizational genius. And despite that, though,
I do think, and she may not admit it, but I think RSD-12 actually nearly broke her a couple times. So she's still here, though. She's still alive and kicking, and none of us would be here without her. So let's all just like collectively tap the applause emoji for Cheryl at this point. Her service to this community is really, it's truly the stuff of legend. So thank you, Cheryl. We all owe you for being here. Okay, so the very last thing that I want to talk about is just the theme of this conference, right? This notion of entanglements. So when Cheryl and Palak Didani and I were brainstorming ideas for the theme, I had mentioned an article that I read about the holographic model of the universe, which you can look up. I won't bore you with the details of the physics of it. But it really shifted our thinking towards like sort of this notion of that in physics, and that's sort of where the root of a lot of complexity research lies. And the concept of entanglement specifically just comes from quantum physics, right? It describes this phenomenon where two particles can maintain a connection despite being separated by time and space. One goes up, the other goes down, one goes left, the other goes right. And they influence each other from afar, right? And Einstein called this spooky action at a distance because it was ethereal and ghost-like to him. And I've really been heartened to see that the RSD community has embraced this idea, both like in its pure quantum physics definition and also as a metaphor for the kind of work that we do in systemic design. So in a pure sense, what I think we've tried to achieve here with RSD-12 is to create this entanglement, right? To create an event where people can have real connection and real influence over each other from a wide distance. That may come naturally for something as small as a photon, but it's also no small feat for people, right? People are not so great at that. But yet it is still something that we do to each other, for each other, all the time in our really interconnected world this way. And I think it's important to take a minute and just think about the fact that we are really all entangled together. And that means something and it matters. And it means that your actions affect other people in ways that you may not be aware of. And so I'm hoping that RSD-12 will be a way to experience that interconnectedness, to think about it and to reflect on it. And there are other connotations to the notion of entanglement that I think are also in play here. So for one, I've heard from many practitioners, design practitioners over the years that doing their job really well means becoming enmeshed and embedded and entangled in the groups that they work with. The communities of users that they serve, the communities in general that they serve, once they're really connected with those people, their needs become second nature to them. And that's a real motivating force in their design work. And it's also sometimes like even a source of sadness, right? Because they share the suffering of that group when things end up not going well. And on the research side, I've also talked to colleagues who will really sort of lament the fact that they are forced to be more objective and separate from the things that they study than they would like to be, right? So the reason they got into research was because they loved a topic, because they loved an idea. And when you're trained to do research, you're often trained to maintain a distance from that thing. And I think for a lot of people, that's been a source of like a real tension in their lives. And I've found that I think luckily, many people in research now are realizing that this objectivity is really just a myth, that in fact, we are entangled with the things that we study, and we need to actually be conscious of that and to reflect on it. Because otherwise, that's where bias can creep in if we don't think about it. And so in order for research to really be effective and to de-bias it, I think we need to be reflective about our own position in that process and to think about how entangled we are in the things that we study. All right. So this is all to say that entanglement is something that we all experience, both personally and professionally, and that despite some of the connotations around chaos and confusion that can come with that idea, that it's always something that we need to be aware of and that we need to embrace sometimes. And so with that in mind, I would like to ask a favor of all of you. So we have marshaled a tremendous effort to create this program, to link up these 13 hubs, each of which also has committed tremendous resources to join us all together. But this network that we've built over the past 9 or 10 months now, it's inherently fragile, right? At some point, the hubs will wrap up their programs. The online content will eventually go sit somewhere where it's inert until someone comes to activate it. But before all of that happens, for the next 2 weeks,
we have an opportunity to use this network in this sort of fragile and temporary form that it exists in right now as a scaffold to build new and lasting connections, right? And those connections, they're not going to be on Zoom events. They may start there. They're not going to be in an auditorium or a classroom somewhere. They're not going to be on one of like the 500 spreadsheets that have RSD12 in the title at this point. Those connections are going to be present in us, right? They're going to be present in our human interactions, in our experience together. And I think if we dedicate ourselves to creating those interactions over the next 2 weeks, then I think we'll ultimately be quite successful, right? So really the favor that I'm asking of all of you is to entangle yourselves as deeply and completely as you can into this system that we've designed, so that when we all disentangle on October 21st and RSD12, fades and RSD13 starts to move in to our consciousness, what I'm hoping is that the experience will lead to a more stable, a more impactful, and a more meaningful entanglement of human relationships that's much more persistent than the patchwork of hubs and digital platforms that have helped create it, right? And so I think if we can all do that together, then I think we'll remember RSD12 as a milestone experiment in systemic design. And that's what I wanted to say to you today. Thank you all for being here and for joining us. This is really just the beginning of what I think is going to be an amazing journey. I look forward to seeing you at multiple sessions, and Tony Fry will be up next in just a few minutes. So I will give you guys some time to use the bathroom or get some coffee before his talk. And I'll stay here if you want to talk to me. So thank you all. So nice to see you all.
Hi, Tony. Hi. Had trouble getting in. I'm sure you're not the only one. Let's maybe give people another 2 minutes, and Okay. then we can get started. Turn my camera on. Hello. Okay, everyone, I think we'll get started in just about 1 minute. Okay, I'm trying to find share screen on the menu, but it's not there. We can work on that for you. I think it might have been switched off. Do you see it now? Nope. It's supposed to be on the bottom menu. Yes, it should be on the bottom menu. It should be a bright green arrow. Yeah. If you're, it may be under the 3 dots more menu if your screen is shrunken down a little bit. Everything's disappeared. Hello? Hi, can you hear us? Yeah, I can hear you, but the image is gone. Hi, Tony. If you can try and maximize your Zoom at the moment, and hopefully the menu bar at the bottom will show up. And yes, as Yeah, okay. Professor Barbara has said, the share screen will show up. Okay, no, I've got you back, but I still haven't got share screen. I've got it. Okay, I found it. Perfect. Yeah. Okay. Do you feel like you're ready then? Yeah, I'm ready to go. Perfect. Thank you so much. So welcome, everyone. I have the opportunity and the honor of introducing Tony Fry. Tony is actually an old friend of RSD. I remember his talk last year, and he, I think, was in the same exact room when he did it last year. It looks very familiar to me. Tony is a design theorist, a design philosopher, I think is probably safe to say. And his ideas around defuturing have been really influential to this community, among many others, right? So this idea that when we design, we're not just creating new things, but we're also limiting the space of possibilities for other things. Tony has been an author, and his book on defuturing, A New Design Philosophy, is now, I think, about, how old is it now, Tony, that book? Just over 20 years. Wow. Yeah. Actually, and so it was a bit more than that. It was published first in 1999, and then
last year was republished with the title Turn Round, but same book. Yeah. So and it's still incredibly relevant. So really like an amazingly like prescient view of really the future of design and the value of design that is still worth reading. Truly amazing. So okay, well with that, I won't take us too much time. Tony, please take it away. Thank you. Okay, so what I'm going to do, in a sense, follows on. If that book was written 20 years ago and it's going to arrive in the present, I'm going to throw things at you that really I'm not going to arrive instantly, but are going to be really addressing the present that you are going to inhabit. So the theme is design in time, and I'm talking about time in terms of both a medium and using the kind of reference to it with a sense of urgency. So to begin with, time is not just a measure of duration. Things emerge and transform and decay in time. So time, in essence, is change. And everything is an event in time. Everything that we bring into existence, everything that we see, everything we touch, exists in time as change. So that's where we begin with. So at a fundamental level, whatever is designed, designs. And design is an event. So design exists in time. Design is never finished until it dies. Put another way, whatever is designed ontologically goes on designing in time. Design originates process. An ergonomic analysis recognizes that sitting in the chair designs. And what it designs is the way that we sit, and in time, it designs our body. So things like chairs function biophysically, biomechanically, and have consequences. And this is true of everything. I'm sorry, Tony, I'm sorry to interrupt you. We're getting some sort of feedback from, I think it's the microphone that you have. Is it possible to just pull out your headphone and use the computer microphone? No, but I've got it. Can you hear me now? Oh, that's perfect. Thank you so much. So sorry. All right. So I was just going to say, everything designs. And Martin Heidegger, the philosopher, put it this way: everything things. That is designing. Cars, trains, boats, planes, hats, homes, heaters, hospitals, whatever you want to name, they design. So the next really point in relation to that, is obvious. Things have consequences. Designed products of design create us. We are a product of design. From our very birth, we are introduced into things in the world using a spoon to eat. Learning how to walk is an instruction in design. So design becomes elemental to our becoming. But when we design, we don't necessarily think and feel that's what we're doing. We don't feel that we're actually bringing people into existence. When we use a tool, we don't recognize that the tool
is actually having an influence on our relation, say, between our hand and I, having a relation to us biomechanically. So in using a hand tool, the tool designs. So I'm making that, and I'm laboring that point because it really underpins everything I'm going to say. So the combined consequences of this, when you bring both every human being and you bring those human beings across time, across history into existence, has consequently produced a world within the world in which we exist, in a sense, is a double world, the biophysical world of nature and the world of our construction as it impacts on nature. And the problem that has created our present condition is that we haven't understood what we've actually done. We know what we've made, but we don't know what we have made makes. Now, one of the fundamental principles of neglect in relation to this is we're incredibly good at creation and we're incredibly bad at recognizing destruction. Specifically in the sense that whenever we create, we also destroy. Hence, the environmental problems and many other problems that now define our current existence. So that throws up, again, a really fundamental challenge to design education amongst other things. So design educators, celebrate creativity, create with innovation, create with inspiration. But they need to also ask, how should destruction be understood as a defining condition of the present age? Destruction is crucial to understand. It's elemental to our species' world making. In creating environments, we also destroy environments. So this relation between creation and destruction, needs to be completely embraced. And it is a huge absence. So, obviously, one of the most direct manifestations of this at the moment is the fact that climate change is destroying ecologies and heat is starting to render places of habitation uninhabitable. According to the International Panel on Climate Change, 1 billion people are going to be displaced by the middle of this century, by 2050. And by the end of this century, approximately 30% of the global population will have to relocate, will have been displaced. I mean, that's really difficult to grasp, not just in terms of the numbers, a third of the population of the planet being displaced, but also, just think in terms of the consequences, to human life, to the security of nations, to economies. I mean, it is going to have a huge transformative effect on our world. It's going to make the world more dangerous, and it's already pretty dangerous. So we have to be able to kind of bring this to the present. In terms of designing in time, we have to design in anticipation to the future arriving in the present. The consequences of what I've just been talking about are already
being felt. The process is already underway. So I'm just really re-emphasizing the point. Design is also designing us. Creation cannot be divided from destruction. Heat and climate change are really making many parts of the world impossible to live in and will increasingly do so. So here we come to a particular kind of place in a particular moment, to Colombia now on the equator, the most dangerous place on the planet is going to be on either side of the equator. One of the fastest growing cities on the planet is Lagos in Nigeria. By the end of this century, it is supposed to have 80 million people living in that city in the conditions that are going to be unbearable. It's not going to happen because it's going to be too hot. So, you know, really focusing back on the future and designing in time, there are three narratives that I want to put in front of you. The first one is that design and the economy that we're currently in is going to decline as a result of what I've just been talking about, the impact of climate change. As a result of this, we're going to have a situation of fragmentation. And that fragmentation is going to take three dominant forms. There's going to be a huge number of the displaced, the abandoned. There's going to be a small percentage of people who attempt to create environments that are entirely technological, that will, as far as they're concerned, protect them from the conditions that I'm talking about. And the designing of those environments will transform them. And in terms of what is already happening, the discourse of transhumanism, you know, potentially sends them towards a transformation of the species. That's another story. But in between those two extremes is the reality for the majority, which is going to be finding ways to adapt to changing circumstances. So there's the big agenda item. I'm sure you've all heard of climate adaptation, but adaptation is going to take on enormous proportions. And it is going to be the driving force of design over the remainder of this century, starting from a modest beginning. That again takes us back to designing in time, takes us beyond sustainability as it's currently understood, takes us towards contra practices. And contra practices are recognizing that what we have to do isn't just change what we design, but we have to transform the practice of design. And that is one practice amongst a myriad of other practices that have to be transformed. So the focus of action, of designing in time, is the transformation of practice. So that's pretty heady. And it takes us back to the fundamental understanding of sustainment. Really, sustainment is everything. Without sustainment, we have nothing. So the notion of
sustainability as it's currently characterized in relation to sustainable design and so on is incredibly limited. Sustainment, along with adaptation, are the two primary imperatives of design in relation to the future. And to give this more substance, I'm going to run through 8 key actions that kind of really embrace a transformation of design practice. And these are just a beginning. This is not a definitive characterization of the new practices, but it gives you a sense of them and where things can go. So the first one is destruction. Really, this was kind of put in a particular frame in 1947, where the scientists who created the atomic bomb, the Manhattan Project, in that year created the doomsday clock of how near the world was to nuclear war. In 2007, climate change was added to the calculation. Currently, we are 90 seconds to midnight. In the year 2000, we were 100. So you can calculate how the clock is ticking down. Really, the message of destruction is clear and simple and ignored. Unless we collectively destroy what threatens to destroy us and all we depend on, there won't be a future for us. What this puts on the agenda is what I call elimination design. We need to learn how to get rid of things by design, not just bring things into existence by design. So that is a specific future practice. The next one, number 2, is retrofitting. And what retrofitting says is that, particularly in relation to cities, obviously, metro, what we need to do is to deal with what already exists rather than just focus on the new. So to give a specific example, a lot has been said over the years around sustainable architecture, sustainable buildings, green buildings. But a few green buildings are not going to change the city. They're gestural. Even a few sustainable cities are not going to change the impact of cities globally. The imperative is to retrofit cities. And retrofitting is just taking retrofitting up to a higher level, but not just understanding it instrumentally, not just as a mechanical exercise, but what has to be retrofitted is the social fabric, the economic fabric, as well as the material fabric. So retrofitting is a big agenda item, but so is retrofitting, the third practice, the retrofitting of industries, utilities, organizational systems to reduce their impact in changing circumstances. So the way in which we manage water, for example, has to dramatically change in the conditions that are now emerging. We can't leave water unprotected. We can't just let it be taken away through evaporation. So, the protection of water, becomes one example.
of a systemic design transformation. Healthcare is another practice that is going to have to be transformed. At the moment, in Pakistan, they're experiencing a major health crisis just through people becoming sick from heat. So the relation between heat and health has to be addressed in relation to retrofitting that links back to something like retrofitting in terms of we have to create environments that protect people from heat for the sake of their health. Number 4, repairing. Everything that we make needs to be made in a way that enables it to be repaired. Over time, the ability for things to be repaired has diminished. So repairing needs to become an ethos, but at the same time, people have to learn how to repair. So in terms of our education, the ethos of repairing needs to be something which becomes inculcated in the way in which we learn and act. And again, it isn't just repairing things mechanically. It is repairing things socially, in a sense, even kind of spiritually, in terms of the values and the cosmologies that we function within. Number 5, I already mentioned, adaptation. This is a kind of a vast area, a great expanse that kind of envelops what I've already said, all the other practices and more. So in a sense, it becomes a sensibility in relation to becoming future. It becomes something that becomes an integral way of seeing and thinking and acting. Adaptation has to become a particular kind of consciousness and practice. Number 6, and there's just a few more. Number 6 is relearning. Education as a paradigm, it's so often now is education for the past rather than the future. Many of the practices which are being taught are actually redundant. The conditions that we're talking about are rendering the way that we bring the world into existence at the moment redundant. So again, just using the word of sustainability and bringing it to education, characterized as sustainment. It isn't just a question of adding more stuff to the curriculum called sustainability. It is about actually completely reviewing and transforming the curriculum so sustainment is a driving force of knowledge permeating all disciplines. Number 7 is dewarring. Dewarring means designing against war. You know, we're teetering on the edge of destruction at this moment. And as the conditions that I'm describing continue, the world becomes more dangerous as borders collapse through people being displaced in huge numbers and crossing borders to find ways of surviving elsewhere that is more amenable, less exposed to the ravages of climate change. You know, that's a recipe for a huge amount of conflict. So the act of warring, the act of the prevention of conflict, again, it has to be a massive agenda. Now, clearly, a lot of this goes beyond the design, it goes beyond design practice, but at the same time, advocacy needs to come from design. You know, I've spent a lot of time
working on the relation between design and politics, and the situation that we're in. Drive design towards being a political activity, because design is an instrument of change, and circumstances are forcing us, if we are going to take responsibility for the future, to change. So again, design and politics, dewarring, is a kind of an indivisible trio. And then finally, reimagining. Imagination, demands that we really embrace the reconceptualization of so much. Imagination isn't something that simply spills out of us. Imagination, in a sense, is a response to the world. It comes from the world. We see something and we imagine it to be other than it appears. We acquire knowledge and we imagine through the capability of the revelation of that knowledge. So, in order to be able to address the things I'm talking about, in order to be able to address the future, we have to put ourselves in a position to imagine how things will be, how to respond to them, how to train to change our circumstances. So to kind of pull this together and to wind down, obviously what I'm talking about is unbelievably hard. It's really, really difficult. Sustainment is a huge challenge. The challenge that we face is great. But one of the things that becomes apparent when you kind of reflect upon history is that if you look back in the past and then project forward to the future, many things that would have seemed completely and totally impossible in the past are realized. So the definition of impossibility is defined by the knowledge that you have at the time. In other words, if you change what you know, what becomes possible also changes. So I'm very aware of everything I've said, rest in terms of you take any notice, in terms of whether you view what I've said with credibility, whether you think I'm just saying this, whether it's just more verbiage. So I want to kind of end by just telling you what I do. I just want to kind of emphasize that I'm not just presenting these things from a kind of, if you like, a dark idealism, but rather they are things which direct my life. So I do various things. When I was talking about the imperative of contra practice, changing practices, at the moment I'm working with my colleague Dominique Pereira at the Bauhaus University in Germany on a book on contra practice, which is going to arrive next year. But I'm also working on projects informed by contra practice. Specifically, I'm working on the relocation of communities at risk in terms of climate impacts. I'm working with a group on a national strategy for relocation in Australia. At the moment, we're just completing a website. We're completing a paper that is directed towards policymakers. We have an exhibition next March. So we're trying to kind of
bring the notion of relocation into much higher profile in this country. And in terms of that, the practicalities of relocating communities is something that I've worked on. I worked on a relocation of a city in Sweden in 2009. I've worked on two examples around two existing cities, one a new city and one an argument for relocating a city in Australia. At the same time, recognizing that practices in these kind of areas have to be transformed, and we need methodologies to do this. My recent book on writing design fictions and relocating a city in crisis actually presents a methodology of how you address a really complex problem. I've written a book on remaking cities and retrofitting. And I've also written a book on staging war. So in relation to that, I've also had contact and dialogue with people in the defense forces. So what I'm really saying is very simple. What I try to do is to think and register what I think by what I write, and then use what I write to direct what I do. That's it. Thank you for giving me your attention. And if there's time for questions, I'm keen to answer them. Thank you so much, Tony. I appreciate that. I think what we'll do is I'll remove your spotlight so we can see some of the audience. Yeah. And I'll say that, so the Q&A and chat are both available for questions if anyone has any. I will let them populate those things. But hearing you speak, Tony, I wanted to ask you here. Sorry, let me turn my camera back on. So I have this conversation with my students all the time about the notion of de-iteration, right? So if design is iterative, what does it mean to sort of unwind design by de-iteration? And hearing you talk just made me think about how we might and should be training a new generation of designers to do this. Like, what are the key skills that we think our students need to have in order to both understand the potential futures that we're trying to create, and to understand where we can actually sort of remove the most dangerous parts of those futures? Okay, I've got a cluster of responses to that. Okay, the first is that you can't design really responsibly unless you understand the world in which you design. So I think there has to be a kind of a reconfiguration of learning about the world being a much larger part of design education, and the actual how-to design activity being reduced, which links to another development in terms of AI, because AI is going to displace a lot of that how-to activity. At the same time, that's going to kind of represent a kind of a loss, a diminishment. And what I see as replacing that is elevating the significance of strategic design and social design in a far more developed way in relation to worldly circumstances. So the implication of that is design has to be more directive in a filmic sense, rather than simply a kind of a more focused, one-dimensional creative activity. So I see over the next, say, 20 years,
design changing quite dramatically. And rather than design changing by people taking notice of the kind of things I and others say in relation to the form of its future, the transformation of design is going to be transformed by being driven by changing circumstances. It's going to change whether you like it or not. Okay, thank you, Tony. We have Yeah. I'm good. And you? Let's look at this. Do you understand, or you want I translate? I think you should translate to everybody. Yeah. You want I translate that into English? Yeah. Okay, it says the formalization, the labor formalization, the immediately labor formalization for professors, for temporary professors. So I want to say that there is a very deep engagement of students in this campus, in this university. And all the walls here, we can read a little bit about the history of their struggle for their rights. It's absolutely amazing. So, because you are doing a project on counter practice, I think this is a very emblematic space of counter practice. That's it, Tony. It's just a little comment. It would be great to have you here working with the students. And thank you so much to be together. Love you, Tony. Bye. Thank you. I think there's a vacuum for students in that so much of education is been driven towards instrumental ends. In a sense, the space for exploration for the student has diminished. And the situation I'm talking about requires exploration, experimentation, investigation, rather than conformity. So one of the things that I always tell students is just don't do what you're told. I'll leave it at that. Thank you. Think for yourself. We have a question here in the Q&A. So Victor would like to know your feeling about cities and whether or not cities are inherently unsustainable, or whether or not they can contribute to the sustainment, or if we need new ways of thinking about cities. Yes, I mean, I've already said in relation to what I said about retrofitting that we have to think about cities in a new way to make them other than they are. I mean, over half the world's population lives in cities, so we have to deal with them. It isn't a question of thinking cities are good or bad. They are here, people live in them, and they have to be transformed. So the question is, what forces of transformation can be created? And you know, that is the whole agenda of retrofitting. And it can't be reduced to just a set of practices and principles that, again, are just
instrumental. You can't, in a sense, divide the form of the economy from the city from the nature of the city. So if you're going to change the city, you have to be able to change the economy as well. Equally, one of the ways that cities have been created have actually fractured and disabled community. So one of the ways of transforming the city is not simply to address the bricks and mortar, but to address the cultural and social fabric of the city. Because if you change that, that will start to change everything. So that comes back to what I said about, social design being a really significant part of the future of design education and practice beyond the way it's taught at the moment, to become a far more significant and all-embracing way of thinking about the function of design. Understanding design as a social process of human transformation. Thank you for that answer, Tony. One more from the Q&A. So in addition to political leaders and political groups, can you suggest other non-designer communities that you feel urgently need to learn the topics that you're talking about? Yeah, I mean, I think that in a way, we need, as people with a relation to design, to be able to kind of introduce the kind of way I'm talking and thinking about design as it affects everybody into the kind of the social relations that we have in all the kind of dimensions of our lives, so that the way in which we deal with food, the way in which we constitute a way of life, and all the groups that really result from those kinds of activities. So how do you introduce, as an open question, how do you introduce design into your social relations? How do you think about design in relation to the other kind of communities in which you interact? So it's not really thinking about design as it kind of arrives in that fetishized and representational form through its existing forms of representation. But in a sense, it's taking the lid off design and seeing it at that fundamental level that I've been talking about in relation to creation and destruction. So you can translate that into whatever you do. I mean, you're cooking a meal. That meal is a product of destruction, and it's a product of creation. And it throws up, as in every instance, a kind of an ethical question. An ethical question always arises is, does what I've destroyed, is what I've destroyed justified? Can we destroy in a way that we are aware of the consequences? Well, first, I want to ask to thank you. And I want to ask you, what do you think about the virtual reality, like the metaverse, for future design? The metaverse, you say? Yes. Well, I think that the kind of way in which we see complexity in the way that we see time has to be brought into alignment
with the conditions that I've been talking about. So we've expanded in a sense in our capability technologically to communicate, but we've shrunken in terms of our ability to communicate. Because a lot of communication, depends on a condition of intimacy, depends on a condition of empathy, depends on a condition of exchange. So the scale of which we really exist and function has become part of what I've talked about in relation to fragmentation. So really, the way in which we think about space and time goes back to what I was saying about redundancy. The way in which we've inherited this thinking no longer coincides with the condition of our existence. And the way in which the future is projected is never sufficiently inclusive. So that we can't talk about kind of a universal or a meta future because of the inequity, the unevenness of our condition of existence. So when I talk about the displacement of 1 billion people, the 1 billion people that are going to be displaced are the poorest and the most vulnerable. They don't exist in a metaverse. They exist in a kind of a raw reality of inequity. I have a question. I have worked with simulation modeling in the past and designing futures, and inevitably our predictions are faulty. So if we are doing designing for the future, how are we going to have a sense of what the consequences of that design are going to be, especially as you put the design designs us, and we are going to be different, and we cannot fully know ahead of time how that difference will be. Does this mean that your emphasis should be on the things like the retrofitting and the repairing and those aspects that are happen more closely in the cycle of adaptation? Yeah. So obviously we can't see the future, but we have to be able to kind of lift up our eyes in terms of look at where we're going. Mm-hmm. So, which really means that we have to predict and correct. Mm-hmm. The reference earlier on to kind of iterative change, we have to have a kind of an iterative relation to guiding ourselves towards the future, rather than having a kind of a notion of a fixed path towards a particular destination which we've designated as what the future is going to be like. Which, coming back to chart the time, is to recognize that time doesn't actually function in the linear way which we are so familiar with. That the future is actually traveling towards us as we travel towards it. What we've done is thrown so much into the future. I mean, climate change is a very kind of graphic example. It comes to us as a result of what has been thrown into the future from the past and the present. It has hundreds of years of previous emissions and current emissions, and the consequence of that is kind of arriving in the present.
And that kind of characterization can be applied to other things. So that's the first thing. The second thing is that there isn't a kind of a universal future. As I was saying in terms of the previous question, the future is differential according to your circumstances in the world. So we don't all exist in the same time. We exist in differential time according to our place and our circumstances, and our economic situation and so on. So it is really helpful to spend time on time, to really develop for yourself a kind of a more complex understanding of time in relation to spatial, cultural, and economic difference. I think another thing you're implying there is that the designer, or all of us actually, need to approach the situation with more humility and not try and make grandiose things, but be willing to work a little bit effectively. Yeah, yes. I mean, I think that modesty, in a sense, you could say is a key word, not just in terms of how we work, but how we live, and how we actually relate materially to the world. Thank you. Buenos días. ¿Está prendido? ¿Sí? ¿Me escuchan? Qué pena, no estoy en condiciones de hacerla en inglés. Por favor, el profesor ha hablado de reparación y de remodelación, no solamente en términos mecánicos, sino sociales y espirituales. Cuando él habla de esa remodelación espiritual, se está refiriendo a una inversión de los valores éticos, estéticos, o un revertimiento de esos valores éticos y estéticos que siempre han sido los mismos para el ser humano. Los valores del ser humano no como se dice ahorita, son relativos al espacio y al tiempo. Creo que son los mismos, y justamente la crisis viene porque se ha perdido o se han invertido esos valores. Me gustaría que me aclarara un poquito sobre eso. Muchas gracias, profesor. Gracias. Pero rápido por mí. Hablo. So, Okay. Can you all still hear me? Yes. Yes. I believe Bogota had enough. So, can somebody translate a little bit of that? I will try. I think that the idea is what is the relation with spiritual change and ethics. Yeah. So, I mean, I think I've already said that the change has to be, first of all, a change with us. And that change with us has to be a change of the way in which we act, the way that we think, and the way in which we constitute values through our thinking and action. So, to put this in a very concise way, the circumstances that are emerging require that we constitute a different kind of cosmology. So what happens is that the way that we're brought up, the culture which we're introduced to and adopt, brings a cosmology with it, a way of understanding the world, ourselves, and our actions in that world. So a cosmology isn't something that we have a theoretical understanding of, but something that is manifest through our actions, through our practices.
So when I'm talking about the transformation of practice, the creation of contra-practice, by implication, that implies a transformation of our cosmology, a transformation of the world that we bring into existence, recognizing what I said at the beginning, is that everything that we in existence by design designs us. So we cannot continue to exist as we are in the world that is emerging. So one of the discourses that is now being developed, is now being talked about, is around cosmotechnics, a different way of understanding technology in relation to cosmology. So again, all that one can say in talking about these things is that a place to begin can be identified. And the act of commencing that beginning really is an individual task that we have to be able to embrace and attempt to collectivize. Thank you, Tony. I want to be respectful of your time. It's 4 minutes past the hour right now. We do have a few more questions in the Q&A, but if you need to go, then please feel free to do so. So for me, it's 2 a.m. in the morning in Tasmania. So Well, if I'm not as sharp as I'd like to be, you can understand why. well, we doubly appreciate you joining us then. And then I suppose I will let you go to sleep, and we can hold the other questions for some other time. No. If anybody's got a question, I'm happy to. I mean, no, I don't want to kind of let the opportunity of the question disappear. If there's anybody got a question. Okay, in that case, Dan, would you like to ask Tony your question from the chat? You can just unmute and do so. Sure, thanks. So I'll just read what I wrote. Are you concerned that totalizing techno-utopian visions for the future, so I'm talking about visions being promulgated by influential people about how to solve sustainability and make the world sustainable for everyone, but visions that are very totalizing and in many ways empty. Are you concerned that the influence of these ideas will preempt the large-scale work needed to reimagine in more productive ways? And if so, what are your thoughts on how these kinds of movements can be resisted? Okay, so that kind of opens up a kind of a can of worms. The situation is, from my perspective, that there is a particular technocentric sector of human society that are kind of characterized through the notion of accelerationists. Okay, so accelerationism is predicated upon a speeding towards singularity, of a complete domination of technology in relation to our being. And it kind of links to what I was saying earlier on in relation to a minority looking towards technological salvation. So first of all, there is no kind of
capability of delivering a global uniform condition to the entire world. The differences are enormous. The resources are limited, and there is no means of imposition. So we're past a condition of projections of utopias. In a sense, we are in a dystopic condition which demands to be improved, and the key to it, as I've indicated, is adaptation. But adaptation isn't towards a uniform condition. Adaptation is something that takes place in the conditions in which you exist. So the aspiration to improve the conditions of life on this planet obviously has to remain, but it has to be kind of tempered by what is possible in the conditions that are unfolding. So we are technological beings in so far as, you know, technology has made us and the world that we now occupy. And technology is going to be indivisible from our future. But it isn't necessarily the form of technology that accelerationism is promotion. You know, Elon Musk is not the future. There is a kind of a danger in what is happening, because what is happening is also a political transformation, that there are a community of powerful entrepreneurs who actually see themselves as political leaders of the world, of corporate governance being a form of national and global governance. So, you know, that is another one of the dangers that we are going to have to contend with. Tony, thank you so much. We've run quite a bit over, and I want to be respectful of the people in the paper session and let others go there, and let Tony go to sleep. Thank you so much, Tony. We truly appreciate it. It's always like a pleasure to have you here, and hopefully you'll join us again sometime soon. Okay, well, I hope you I hope the conference goes well, and you know, it's been a pleasure talking to you. Thank you so much, Tony. Okay. Remember, everyone, Elon Musk is not the future. Tony Fry said it. Thank you. Goodbye. Bye-bye. And it's more about how systems change is sort of around them, right? They're not the main actors necessarily. And yet changing systems absolutely changes people. A very simple example I sometimes give is just how an open plan and a closed plan setting, for example, can absolutely change the way an organization works and the people within it.
And then behavioral design, again, sort of thinking about leverage, even if that word is not the main goal. We're thinking about changing human behavior or thinking about how human behavior responds to prompts. But again, we know very clearly that how systems are structured, social determinants of health is kind of a great and common example where it's not just about the behavior itself. We actually need to think about the larger system. So we have this tension, and what I'm interested in, what I'm going to share briefly here, is the way that we can sort of find this space in between, essentially. So borrowing from systems theory and this notion of leverage points at a system scale, also borrowing from the sense that the more we understand about what behavior sort of has to, how it can respond to different changes in the environment can be useful too. It can help us to design more effectively for behavior. So this is looking at system components and interactions and dynamics, not just the behavior from the individual. I sort of like this metaphor of system charisma. There are certain times when certain aspects of a system just have a stronger influence. ChatGPT about a year ago struck me as a very interesting example of that, where it wasn't just technology, it actually like uprooted how our systems work to a large extent. And then opportunism and emergent behaviors, which are also, again, part of how systems conditions can shift what we're looking at. So this is a model that I've been working with and working on. Going to share a little bit about this. I don't have the time to go into a deep case study, but just going to explain how it was used at a very high level in an instance that I wrote about in the paper. So at a systems level, micro, meso, macro, probably again, quite familiar, this notion that we can sort of operate at different scales. And of course, we need to consider what occurs in between these as well, but kind of breaking down a system into component parts, and we can start to understand how these aspects and elements and components work across each other. But hopefully kind of non-controversial, a very sort of common way of thinking about how systems are structured. A little bit sort of a step further, this is an effort to integrate some of what Meadows is talking about. We can see a little bit, although it's now a little bit flipped, where at the bottom, we kind of have some of those more parameter level, more kind of instance level interventions, for example. This is very analogous with behavioral design. Again, this notion of choice architecture, where we're looking more sort of closely at the specific environment and the specific choice making. So sort of a more targeted view. The next level up, we work at the level of infrastructure. So in Meadows' model, this is where things like feedback or the design of systems may make more sense. This is what I tend to call choice infrastructure, which is that it's not looking at behavioral change, but the way in which we structure broader conditions has an enormous influence on what is available or what can work. And then at the very highest level, and this is more analogous to how she describes some of the highest levels of behavior, leverage points, this notion of ideology. So what is it that we're even conceiving of can have, again, an enormous influence on behavior. And very roughly, if you squint, there actually is, I wouldn't say that this is precise, but kind of an interesting mapping of how the leverage points that she describes also play out across this model. So, again, it's less precise than it looks like, but there is kind of interesting coverage there. A lot of small text, so I won't read through all of these, obviously, but what we can start to do then is understand how we might map or think about how, as a diagnostic lens or as a way to project into the future, what are different ways that we can categorize? We can capture the current state and understand different ways in which these elements are kind of populating the space. We can also start to think about how they might be related to one another. So for example, we know it's very difficult. You can't just instill a new ideology, but you can start to understand potentially how ideological aspects of a system, for example, might percolate down to how institutions function or how individuals respond to that. So I'd like to think of this as both a way to categorize, but also to think fluidly about how these elements impact each other. What I won't have the chance to get into in great detail, but just to sort of introduce this, and the paper has a lot more details about it, I do a good amount of work in the area of research assessment reform. So a very abstract notion, but anyone who's in the academic field is probably familiar with how academic work is both recognized, rewarded. It's a very interesting system in that I think a lot of people recognize it's a bit unhealthy
It prioritizes certain things, but it's also extremely stable in many ways because sort of the feedback loops about what one does, how one gets rewarded, what are sort of the right things to do in order to progress in a career, kind of keep us in this system. So this is an example that I explore in further detail in the paper because it's an interesting example of how looking through this lens of the 3x3, for example, might help us to understand what is going on and therefore how we might undesign some of these things or how we might introduce alternatives. So this is just a capture of some of the findings that were applicable from that section in sort of diagrammatic form. But this again is a way to understand where some of the sort of different components are both related, but also how we might intervene in different ways. So if we look down at the bottom left, for example, many of these ideas like narrative CVs, blinded auditions, blinded resumes are quite familiar. And again, like these are great and useful elements, but by themselves, they're not going to achieve systems change. As we see and we move up, there are some frameworks, for example, in that middle space, which are more targeted at an institutional level. So those are ways in which we might understand how point solutions can be employed and not just thought about as sort of individual solutions, but at an institutional level of capacity building. And then further up, top right, for example, caregiving, we all know from the pandemic, for example, had a really strong impact on women's careers. So understanding how all of these components work. And like any sort of systems diagnostic or systems framework, of course, where we put the bounds on this are important. So just to wrap up, the two ways in which this is sort of useful in the way I've been using it, one, as I've been describing it, as a diagnostic tool to capture what is the current state, how might we identify some of these forces that are stronger than others, or identifying how relationships between them are building, sort of how the system is structured and why it's working in certain ways. I can also see it being useful and have been using it this way as well to sort of expand upon and see where the future and potential for interventions might be, both to balance what is impactful, what is feasible, also recognizing that emergence is something that behavioral design does not currently look at that much, but we can learn a lot there. And then of course, anticipating unintended consequences. We can't predict the future, but we can at least, if we start to play on what the impacts of doing different things are, can help us to understand what not to do. So with that, I will pass the baton. Stop sharing there. And Ryan, I believe you are up next. Okay, I'll finish posting my question to you after I'm done presenting. Okay, let's dive right in. Or sorry, Evan has joined us. Evan, there was some discussion earlier about whether or not you wanted to say some words about setting the stage here, or if you want to just barrel on through. Yeah, well, so I guess I just want to say thank you for your patience, everyone. I got sort of caught up moderating Tony Fry's talk and could be here to start it, but Brian has done it. And obviously you guys got started without me, and I can thank Brian and all of you for being so professional about that. So please just keep going as you were. We weren't that professional. Luckily, there's no chat history for if you joined late. But yeah, we're good. Thank you. All right, let's dive in. So I'm going to try to barrel on through as well. Speed is of the essence in this case. So this talk is titled, "What Would a Science of Systemic Design Look Like? Challenging and Augmenting Systemic Design with Philosophies, Tools, and Methods" and I've got this bolded here, and I'm going to dive really deep into it, but from information systems design science. So as we'll discuss, there is like lots of thinking out there about design science and how it sort of relates to and how systemic design has come from design science. And what I'm particularly interested in is information systems design science. And I'll explain what exactly that means later, but justifying it up front because the sort of alternate title for this talk is, wow, I'm lucky that my PhD supervisor has infinite patience. And that's because this talk is about the intersection of two different worlds. Technically speaking, for the past 6-ish years, who's counting, I've been a PhD candidate in information systems. And that's studying, how exactly we use technology and how technology is designed in order to help us solve problems. And we'll get into that in a little bit. Information systems features this fascinating world to me of design science. And before I became a PhD candidate in information systems, I was a designer. I did some education in design. And it wasn't until I entered into IS, information systems, that I sort of encountered this world of design science. And I was very confused because I've been a systemic designer. I started this
experience of being an information systems person, I found this world of design science. And for some reason, these disciplines weren't talking. And so that's sort of the central idea of this talk, is like, why aren't these 2 or 3-ish disciplines talking, and what happens if they do? And so just as a brief walk through the history, I'm sure there's folks in the room who can talk through these pieces way more deeply than I can. But both of these fields that I'm talking about, or each of these fields that I'm talking about, information systems, design science, and systemic design, all kind of came from the cyberneticists and systems thinkers from 30, 40, 50 years ago. And over time, we saw this evolution where design science kind of emerged as a response to some of the early cybernetics in the form of things like soft design science methodology. And that eventually, and I apologize, I know I'm sort of obliterating this, but for the sake of speed, that eventually evolved into what we now know as systemic design. And in a second, I'm going to talk about why why systemic design ran away from design science. But there's this interesting arc of history where we had cyberneticists try to explore the relationship between artifacts and how we make them, the sciences of the artificial, from Herbert Simon. We saw that evolve into systems thinking and systems dynamics. We saw work on that continue in what is roughly information systems on how exactly we study these things, and that's design science and design science methodologies. And then out of that sort of, it was an outgrowth that we call and love as systemic design. But in that arc, we kind of abandoned the sort of fundamental scientific ideals of design science. And so this is from Peter Jones, 2014. It's a big block of text, so I'm going to walk you through it. He wrote, the first conceptual blending of designs and systems thinking formed with design science. And this attempted to bridge design practice and the empirical sciences. However, it manifested in a systematic mindset and approach without the creative discovery of science or design. And so these ideals were later rejected even by some of the originating designers and theorists. So before systemic design, we had this field of design science, and because of the sort of mechanistic ways that you had to think in order to participate in design science, we moved away from that. And so the interesting thing about that description from Peter is that it appropriately sort of leaves aside information systems design science. And that's these couple of papers. And by the way, all the papers and books that I'm listing here are not meant to be picked on. They're just sort of emblematic of these themes that I'm talking about. But we saw a development separate from systemic design and separate from the soft design sciences and action research methods into information systems design science. And so information systems design science is focused on, I'm getting fuddled up, it's focused on, well, let's see, I'm going to move back. It's focused on technology, information, and people. When we're studying information systems design science, we're trying to understand how we combine technology, information, and people to build artifacts that help us solve problems. And so we saw this separate path develop. We saw systemic design sort of emerge and evolve into the many topics that we're participating in as we learn about systemic design at RSD and related conferences. And we also saw this huge world of information systems develop where design scientists are focused on building, database systems and transaction processing systems and e-commerce platforms. And they're trying to understand how those designs create artifacts that solve problems for people. But these are two very important worlds that should be talking to each other. And I think that this is kind of an important disentanglement that maybe shouldn't have happened. And so what's an example of design science, or exactly how does design science work fundamentally? Well, it's about this cycle. It's about a feedback loop between having science that helps us have new ideas and then applying those new ideas in technologies that we use to solve problems. And we think of those things as artifacts and the theories that inform those artifacts. So I'm going to quickly walk you through some examples of information systems design science artifacts. Let's ignore that. So for instance, we might have toolkits where we develop toolkits that help us apply certain ideas to particular kinds of problems in systematic ways and solve those. We might have organizing structures that help us organize a bunch of people in an organization in order to solve a particular problem. We might have policies or strategies. And if you're confused right now, it's because I've committed fraud. These aren't information systems artifacts. These are systemic design artifacts. And what I'm trying to push for here is that these artifacts they fit exactly within this framework of information systems design science.
as much as any other kind of conventional technological artifact. The truth is that when we study design science, we don't need to study something with a chip. We can study all kinds of technologies. Remember that conversation itself is a technology. And so my question is, how do we sort of link these? And is there an opportunity here? And so that's where we are. That's the sort of point of this talk, is to call to that opportunity. And I think we can find principles, processes, and practices from information systems design science that can help us advance systemic design. Before I leave off, I'm going to summarize a couple of the concrete ways I can think of, and then sort of invite us to think about others. So the first of those is that design science has evolved a number of different sort of standards for doing artifact-based research. I've already made the argument that I think many things in information systems, many things in systemic design can be seen as artifacts. And we can use things like this design science research model, which is a process model, to inform how exactly we structure and start and finish studies in systemic design. And I realize here that I might be sort of tamping down on some of the creative freedom that we enjoy as designers, right? We consider ourselves to be artful. And that is probably what scares us away from these kinds of systematic views or worldviews. And yet the benefit of coming up with these standards and adopting these kinds of standards is that it becomes a lot easier to compare and contrast what we're doing. When we come up with new principles, when we come up with new artifacts, if we can compare a strategy for scaling with a strategy for scaling in a systematic way, it becomes a lot easier to learn from those and develop new theory from them. Another one, just for an example, is the notion of a design theory. This is a really neat sort of concept from 2007 that seems to have been lost both in the information systems world and in systemic design. And it's this idea that you can actually take a theory about how we build artifacts and break it down into some core components, from the purpose and scope to the constructs that are actually being created when we use these theories, to how we test them and what exactly, or how exactly we know it's a good artifact that represents the theory behind it. So design theories and design principles, and explaining design theories and design principles in really concrete, generalizable forms is another way we can lift up systemic design by making it easier to compare and contrast the different research that we're all doing. And then a final sort of topic, and perhaps the most convoluted and yet maybe the most important, is this idea that there's a powerful relationship between theories and artifacts that we don't often talk about. And what's pictured here is an information systems technology. Sure, it's you see 4 different sort of iterations on the same mechanism, which is a feedback mechanism for taking a shower. And what the authors were studying here is the degree to which feedback influences consumption. Feedback influences the amount you're willing to sort of cut down on your shower time. And it shows different ways of representing feedback as you're taking a shower. And so the idea is that this thing would sit in your shower and you'd be able to look at it as you showered. And it was installed in a hotel and a bunch of different hotel rooms. So they had a perfect sort of split from control groups to a bunch of different other experimental groups. And notice on the right that there's a little tiny picture of a polar bear on a melting ice floe. And as that rightmost device was used, the ice floe would get smaller and smaller until the polar bear eventually fell in the water. And it turns out that that rightmost mechanism, which is arguably the one that gives the most feedback to users, costs the most in terms of water usage. People were curious as to what would happen to the polar bear. And so they tended to wait in the shower and continue to use it. And the point of this example is that the theory, providing feedback, direct feedback to somebody who's using water, should be is a theory. Providing feedback to how we use a shower is certainly a good idea, but the degree in which we instantiate that, the degree to which our artifacts actually represent that theory, can change. There's multiple different ways of instantiating that. And so there's a relationship between systemic design theories and the artifacts we create as well, and we need to explore that a bit more. So I'm going to skip through because I'm out of time, but my dream is that we re-entangle these two worlds and we get towards systemic design theories and a systemic design science that makes it easier to advance our field. And I'll pause there. Thanks so much. Thank you so much, Ryan. I really appreciate that. Gary, are you ready to go? And is there anyone else from your any of your co-authors here, Gary, that we should also acknowledge? Oh, you're muted. Yeah, sorry. Kat's here. Yeah. Great. Hi, Kat.
Okay, I'll just, yeah. So the title of the presentation today is Evolving the Project Design Thinking Methodology Through Action Research. And my name's Gary Bell, and these are the co-authors. So I'm just going to give you an overview of this emerging methodology, which we've been developing, an application of the intervention, and then just to do a little bit of reflection at the end as such. So the emergence of this kind of interdisciplinary approach or methodology, it has its roots in project management, in the project front-ending. That's just emerged as part of the life cycle, project life cycle, and it's about conceptualizing and defining projects. Then we've linked it in with innovation and specifically design thinking. And then we've gone into the operational research world, and here we're looking at, say, these softer approaches, which are known as problem structuring methods. And there's people like, in terms of problem structuring methods, like Peter Checkland, Colin Eden. And I found it quite interesting, people like, Peter Checkland have been talking about systems thinking and also action research, which I thought was quite fascinating. And I found that from the discipline of operational research. And again, I know there's this, Mike Jackson's giving a talk about systems thinking as a response to complexity through thinking in wholes and the emergent properties as such. And working a little bit more on systems thinking, we've been looking at specifically the work of Peter Checkland, who talks about emergence and hierarchy, communication and control. And emergence and hierarchy is linked with organismic biology, and communication and control can be linked with systems dynamics and causal loop diagrams as well. So this is the emerging, if like, process model. It's moldable. I'm not going to say too much because of time, but just to say we're just focusing on the current situation, a problematic situation, the imagining the future sustainable system of designing the future, and from there looking at the differences. What may emerge is potential projects, but we also need to think about the desirability, the feasibility, and the viability of projects. And this is linked in again with the project front-ending side. And then, as I mentioned, action research. I go back to and inspired by Peter Checkland, and it suggests that all research approaches have a framework of ideas, a methodology, and an area of concern. And he did talk a little bit about reflective learning. We've used this again, linked in with action research, but we've added a bit more detail on reflective learning. Think about the area of concern. In our case, what we're trying to look at is the sustainable experience of students and staff at Sussex University, but also through other practices, other interventions. What we've done, we're starting to collect a library of interventions. And then going back to design thinking, we can have and people like Tim Brown talks about how might we, so I quite like this, having a research question as a project mandate of how might we improve the sustainable experience of Sussex University campus. There is a second question, and that's again linked in with, say, double loop learning and improving the methodology as well. Isabel, which was a dissertation student, MSc at project management student, she did this intervention. She started having a go at observations, interviewing both staff and students, used a Minecraft model, which I thought was quite fascinating, and linked it in with causal loop diagrams. So in her observations, she was involved in looking at, say, there's green grass areas around the Jubilee building at Sussex University, grasslands, but very few flowers. And then the courtyard, which is in front of the business school, it's just almost it's an area, but it's just made up of concrete and bricks as such. But, there's space there for students and staff to, for lunch, have lunch. But there's no evidence of, say, solar panels or anything like that on the buildings. And then she interviewed several students, and also
staff as well. So this is what the perceptions from students for the current situation of the experiences: insufficient lighting, insufficient waste management, which I thought was interesting, no visible sustainable interventions. They couldn't see that much regards to, say, renewable energy and solar panels. And you can see the richness there. And then she started, which was quite novel, I thought, was this idea of using Minecraft. So this is the actual Sussex building, which she's isolated. And you can see this is the actual current situation, the grass, the courtyard, it's just, concrete. And they say there was little to no, there's no, thinking about renewable energy or anything like that. And then we started imagining the future. And this again, we've done staff, but also she's just flagging here the student perspective. So the idea of perhaps we should have, greater energy from natural sources, the idea of renewable energy, the idea of, if you like, solar panels, and then perhaps putting them on, the buildings at Sussex as well. And this is where it got quite interesting, where she created part of the Minecraft model. Is she came up with sort of like looking at, say, the introduction of solar panels, a solar panel water feature. She looked at rewilding. So we were imagining the future as well. So I thought that was quite interesting, with the idea of, visual thinking, conversations, thinking about, desirability of this. Is it feasible? You can do a bit more if you go back to the approach I've been developing, thinking about, say, value creation, maybe doing a business case as well on that. And then she created this causal loop diagram with a couple of other students, which I thought was really interesting. So just to point out a few things, is that she talked about number of sustainable projects that can lead to, say, a greater increase in solar panels, which may, increase the renewable energy, which may reduce carbon emissions as such, and then increasing the sustainable energy, which then may lead to reducing costs. And that could be a benefit. The other thing is also, if we introduce, wilding around the building, it could be linked with improving the aesthetics of the campus, which may be improving the student experience, because in the UK we're really keen on student experience at the moment, and that may enhance, the university's ranking. So that could be seen as another benefit as well. And we also think this is a kind of almost an imagined future theory in use. And I think that's important to say. So regards to reflecting on what the intervention, and just to say we could do compare and contrast between the current and the future, and this projects may emerge. Isabel looked at, say, there's a broad range of issues highlighted by students and academics. The importance to many of the students about, renewable energy, solar panels, and perhaps, solar panel water feature. She thought, rewilding, she thought was, was pretty important. And then what interesting was, and this is happening all the time, the unknown, some unexpected things what we found. One of the things, say, from students was, they wanted the lighting improved, particularly around the campus. And then some of the academic staff were saying more democracy in this area, which was quite fascinating. Listening more, perhaps by higher management. And then responding, I thought we were starting to think about Minecraft, like Lego, about serious play. We can have these conversations. They can link with visual thinking, conversations, creativity. And the other thing is that what emerged is, the solar panel features, rewilding, and students were really wanting, say, more renewable energy, which I thought was interesting. And then I thought the idea of causal loop diagrams is a systemic design for the future. Then we can compare and contrast, which may lead to some projects as such. And we did feel that Minecraft and causal loop diagrams could connect and complement each other. And it can help with flagging,
desirable projects, feasibility, and again, within the context of the emerging methodology, then we start thinking about the viability, looking at costings and benefits as such. Reviewing, going back to say the action research and the, reflecting on the intervention and the methodology, we need to improve the theoretical side. I do believe in light in the interventions and what we've learned, we need to have a stronger connectivity with single loop and double loop learning, the appreciative systems theory of Jeffrey Vickers, and also interactive planning, the work of Akop. I think there's a strong connections with that. And unexpectedly, in light of other interventions we've done, I think facilitation skills, I think, are becoming more important, particularly when we want to sort of like imagine the future and engage in imagineering, if you like, and facilitating change through projects. And I think facilitation is an important area that we need to explore a bit more. So thanks for listening. Any questions? Thank you so much, Gary, and thank you to everyone. I think we can probably do questions by just simply having people raise hand in the Zoom, and then we can just go one at a time from there. Marie, you've got a question. I had done with. Thank you very much for the exciting presentation. I was wondering, with the Minecraft, did you test it on certain communities, or was it like whoever came in, or was it the people from the campus only, or how did you manage it, or actually give it free hand and whoever was? Yeah, what happened was that, say, Isabel developed the tool, and it was quite extensive. You could go into the building, look around, and we had a couple of students who were looked at the actual tool, the Minecraft tool itself, and also I was there. And the other thing, what I found myself as she was going through the building or around the building, we were flagging different areas what we thought could lead to opportunities for improving regards to sustainability, like rewilding. And then when we were going in, there was like talking about lighting, there was all sorts of things which just emerged through. And I think she developed the model through. It's a shame that Isabella isn't here, but she developed the tools, took photos of the building, and then translated that into Minecraft as well. Actually, I would just suggest, if I still may, if you can get in touch with people from Cardiff University, because they have this application like Spodobi about rewilding Cardiff campus, and they are also playing with Minecraft. I didn't know that. The interesting thing, another friend from colleague from Manchester Metropolitan has told me that their institution are getting quite interested in the idea of using Minecraft. And I say, just to say that I haven't looked into this, but saying Lego, the use of Lego, and I think they call it serious play. I think there's a possibility of maybe Minecraft serious play as well. Get in touch with Les Bailey from actually Cardiff School of Medicine. Right. Not medicine, pharmaceutical school. Sorry, they made this fantastic app Spodobi to engage people, and actually citizen signs up to check the bees. Right. And they are using Minecraft for actually making kids communities to rewild, like seed bombing and these things. So get in touch. I think if you've got my email, it's g.bell@Sussex. I really would like to know. What is your email? I don't more about this. Yeah, and just to say, also, write mine in the chat and just send me a message. Okay. Okay. Yeah.
just to say, we've got other students who've used CAD as well, and they've used and linked it in with causal loop diagrams as well. And I think it does complement it, say Minecraft or CAD, the CAD tool with causal loop diagrams for helping to imagine the future. Great. Kurt, you have your hand up. I do, but I see Ryan put a question in the chat, so, but okay. Yeah, no, you had your hand up first. I've been tracking things. Okay, thanks. Well, just two parts. Gary, just thanks for that last thing. That's really fascinating. Just the combining Minecraft and serious play. We bought a serious play set to look at some stuff on creativity and innovation, and it's great, but it's a limited set of stuff, and it's got a business, very business intention anyway in terms of the materials. So that's really powerful theory to expand it. And it reminds me of game storming. I don't know if you know that website. There's a book, of course, but the website is very rich nowadays. It has many things similar to, I think, How Not to Be Wrong. Many approaches and exercises to do. So those are great things. But my question really is for Ruth. And I was delighted by the talk because I write about Buckminster Fuller and recent stuff, his idea of trim tab. And most of you probably know it, but the idea is the trim tab is this little rudder on the edge of a rudder. And if you have a large rudder, it's very hard to move it. But if you move the trim tab, it essentially can move the large rudder. And it does it by being in the flow and then creating sort of a low pressure area, which then moves the whole thing, if you will. And so he really had a behavioral change perspective on it. And it's occurred to me that in terms of getting that idea across to people, readers, that your ideas that you put out, and I'm hoping are all in your paper, all the nice stuff, really are a good way, right, to talk about nudges and making things easier, and tiny habits and all that kind of stuff. And I just wondered if you'd had any thoughts on all this material. Oh, and I also agree that trim tabs and places to intervene, as well as what you're noting, are very well. And so I'm really happy, I guess, that all this is coming together. So just thank you. Any comments if you want to make them? Yeah, no, I mean, I'm excited about the idea. And I think there are sort of few and mighty and growing people who are trying to bring together the fields of behavioral science and design, and even more specifically systems design. I think historically that's not been where the field has focused. And in this effort to kind of focus more specifically on individual behavior change, I think there's a huge missed opportunity. So it's great to hear also that the application seems like exciting and interesting. I appreciate that comment just for right there. But also I think being able to sort of spur that conversation increasingly. I was actually just a few weeks ago, about a month ago, I guess, at a conversation or at a conference rather, which was more oriented towards behavioral public policy. And it was very interesting that in some aspects of those conversations, it's still extremely focused on nudging and kind of what one might consider kind of the more sort of traditional or old school ways of thinking about behavior change. But there were a few pockets of really exciting opportunity in things like global development. I think places where sort of maybe not surprisingly also there's sort of a great deal of systems and complexity that are part of that as well. So in terms of sort of specific recommendations and whatnot, yeah, the paper may be the best sort of first stop because there are certainly things in there that I reference. But happy to follow up after too with some other things if there's sort of something specific. And I guess I can, since I have the floor for a second, I can address Ryan's question too. Yeah, no, that's a great question. I think it's yes and. So the notion that, yes, recognizing that it's not just about kind of what are the sort of materials or components that are there, but charisma, I think, can be used in the way that you're thinking about it or describing it there in terms of readiness. We often see it, even though I know that charisma is often attached to people. Sometimes it is about kind of getting the right thing set up, or a policy that has suddenly unleashed the opportunity to do something new. So sometimes it's sort of about aligning these things where the readiness was there, the appetite was there, but then there's something that sort of allows that switch to be flipped.
That's one way to think about it. I think there's a wonderful book that I would recommend to everyone by Morgan Ames about charismatic technology. She goes in great detail into the one laptop per child idea, and essentially this notion that technology itself, that's why ChatGPT strikes me as a really interesting kind of contemporary example of sometimes there is something inserted into a system which we didn't expect, but the ways in which we respond to it, and I mean, just seeing how it's rejiggered, how education is considered an evaluation, and how we think about, you know, creating artworks. It sort of had these ripple effects in a lot of different ways. So I think there's sort of the waiting for the right thing type of charisma, which I think maybe was sort of what you're referring to there. And then there's also the sort of opportunistic kind where it may take us out of the blue, but then, you know, one could argue COVID, unfortunately, sort of had a similar impact, right? Where it sort of upended all sorts of things. But that sensibility, yeah, is, I think, absolutely sort of in the vein of what I was thinking. If I can follow on the yeah, please. It's this idea that I was hooked into, this idea that events and other phenomena can have a charismatic quality, but I think there's a tension or a paradox there. You mentioned COVID, you mentioned ChatGPT, but those two phenomena have huge power, right? And so when you think about it from the perspective of leverage, it's not that surprising that COVID changed so much about how we behaved, at least for a couple of years, because it was like massive in size and scope and what it did to us. Yep. What's interesting is this idea that maybe there are less powerful forces in the world that can be charismatic or considered as charismatic. And those are high leverage forces. And it's the one laptop per child is a pretty good example, but I'm also thinking of like the stories that we hear that capture the news and go viral and just create storms of response, right? And I hesitate to speak to any because it's hard to come up with a good example, but the things that people have captured, I'm coughing, not getting emotional. The things that people have captured in the last couple of years about like racism, for instance, those single sort of instances in the world that weren't necessarily that much more dramatic than many of the other problems that we've seen before, but really captured attention and then created a bunch of change. There's something to the idea that they have charisma as well. Charisma is obviously not exactly the right word, but there's something there. It's fascinating. Yeah. Well, and as a sort of general perspective, yeah, whether or not that's exactly the right word, but I think you're absolutely right that those, yes, those sort of larger than, they take on power that is sort of outsized compared to what one might expect. Yeah, so finding those aspects within systems, within behavior, I think is a really interesting sort of thing to start to explore. Okay, I think we have time for one more question, and then I want to let us go so we have time to join other sessions. Does anyone have anything to add to the conversation? Oh, Scott, you have a question in the chat. Would you like to just say it, or would you like me to read it for you? I suppose I'll just say it. So Scott is wondering if readiness is mostly recognized in hindsight, thinking of evolutionary processes and ideas like Delanda's blind probe or Bateson's concepts of rigor and imagination. I can comment on that to some degree in a weird way, because as it happens, my PhD thesis is slowly helping me focus on the role of information systems in mediating serendipity. And what we're effectively talking about in some ways is serendipity, right? The idea that there's an unexpected phenomena in the world, and that unexpected phenomena is observed and associated with other things that create a new valuable opportunity. And by definition, you can't expect and work for serendipity, but you can design to prevent it. You can prevent people from having observations and prevent people from making associations. So I think it's like an agreeable idea, what you said, Scott, that readiness and these serendipitous, viral, charismatic events can only be recognized in hindsight. And yet we can design to prevent them. So that means that, we should be able to reduce how much we're preventing them on the kinds of changes that we want to make and let things emerge. I don't know if that made any sense to anybody else. I don't know if it made sense to me. But. And Ruth, there's one question for you on the Q&A.
which I will just ask. So Prashant is working on a master's project regarding how digital data has an influence on our cognitive liberty, and believes that behavioral design plays a huge role in terms of understanding that system. Can you share some insights on how does one analyze and capture these aspects within the system? Well, I can answer a little bit, and there's also a lot of interesting work done in the aspect of cognition and data and behavioral design. There's a book, for example, by Shlomo Benartzi, The Smarter Screen, which is a little bit more about screen-based interactions, but gets into sort of how we respond to technology, for example. So yeah, there's actually a good amount of work in that general space. With regard to digital data in particular, I mean, one of the ways in which we see that, and I can think if there's a specific paper that comes to mind, but even things like understanding, for example, how our understanding of terms and conditions, or our ability to decide what it is that we're going to engage with in a technological way. I think there's some interesting aspects of that. I don't know if that's specifically what you're getting at with the cognitive liberty part, but recognizing kind of what are the ways in which we are engaging and deciding to engage with technology in particular, and what are the ways in which this sort of inconceivability gap is widening that sort of keeps us from sometimes understanding what it is exactly that we're agreeing to. Behavioral design has some very sort of interesting perspectives on that. And it's not my particular specialty, but searching for some of those terms in behavioral design literature may get useful. Thank you, Ruth, and thank you, everyone. There's also some really good resources that are being put in the chat right now for everyone. And in fact, I'm going to just go ahead and save that chat for myself because I think it will be quite useful. So, okay, this is the end of our session. It's coming up at 12 o'clock. Thank you so much for everyone. Again, sorry I got stuck in the other one and couldn't be here on time, but you guys managed it quite well without me. So I really appreciate that. And hope you enjoy the rest of RSD 12. And I hope I'll see you in other sessions. Thank you so much. Goodbye. Bye. Thanks, folks. Here's Robinson. So Robinson's able to come in because he is he's a host as well. Yeah. Right. And because he's a sponsor, like they're listed as a hub partner, but it's in the sponsor realm. So that means that those people can just direct join. So that's great. So maybe we can get Robinson, can we chat with you for a minute, or whoever is there? Okay. Who have we got? We've got Robinson, we've got Evan. Hi, Evan. Hi, guys. How are you? Good. And then we've got Diseño. So I'm just saying, Evan, it'd be nice to sort of have the hosts kind of say something. Recording in progress. Yeah, we haven't really heard from them yet as host. Right. So I'm just wondering who's there from Bogota and if you can say hi. Oh, Robinson, are you both are you both the logo and your photo? Are you in twice? Okay. Oh, you in two different accounts, I suppose. Okay. All right. So I haven't let anyone in just yet, but the broadcast has begun, and so the Zoom events lobby should be able to see what we're seeing at the moment. Seeing Peter there, is that right? Or what are they seeing, us or Peter? Just the slide, I think. And Peter is physically present, correct? Yes, Peter is physically present there. And Robinson, I wondered if you're doing the introductions, or like if we can have you, I don't know if you can turn your camera on, but if we can have you sort of present to give a sense of being there, like that we're operating. And also, the mic that I think is connected to where the camera is spotted for Peter is muted at the moment. So
I can unmute if that's, I mean, please unmute if that's the case, because he might be speaking and we are unable to hear him. Okay. Hold on, let me admit everyone in for a moment. Just. Yeah, we're just holding people. Yeah, okay. Okay. And we were looking for an introduction from you there. Is someone able to do the introduction or not? Okay. Yes, we'd love you to say welcome. Yes. There we go. Okay. Can you guys hear me? Hello. Sure. So, well, first, let me welcome everyone again to RST12. I'm so glad that you're all joining us for part of the Hub's journey. It's really been terrific to work with you all, and I'm really excited for all of your sessions. Thank you also for hosting Peter. I know he can be a bit of a handful at times, but so I've known Peter for like over 8 years now, really since RST4, and he has put together what is, I think, like really a sort of amazing bit of work for RST12, where he's actually going from hub to hub and doing one talk based on a different season at each one of those hubs. And you have the honor of being the first hub where he is landed and is doing that talk. And so I will now turn it over to Peter. Peter, thank you so much. We can. Oh, we lost the sound over here. We lost the sound on the live online. Oh. We still have lost the sound online here. Sorry, we've lost it. Okay. Oh, there we are. We're back. Thank you. Okay, right. Okay, and welcome as people. Hello. Bienvenido. Bienvenidos. Un momento, por favor, es que estamos tratando de lograr sonido aquí, sonido allá. ¿Lo logran allá atrás? Hello. We've got you.
Yeah, it should be working, but. Maybe closer. Okay. 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 Thank you. Thank you for coming in, for attending. I'm Peter Jones, a professor who's starting as a distinguished professor of systemic design at Tec de Monterrey in Mexico. I'm currently living in Toronto, and so I'm between Norteamericano from the United States, from Toronto and Mexico, and now here. This is my first of 4 presentations, and as Evan had suggested, when he perhaps said I'm a handful, I can go long. So these 4 presentations may actually be one very long one. So you may not hear all of them, but the one today and for this talk is spring, and so the 4 are the 4 seasons. So I'm starting with spring, and at Monterrey on Monday I'll be presenting summer, and then autumn in Toronto later next week on Friday, and then winter in Washington, D.C. So with spring, I think of possibilities, and in thinking about the audience here, this is my first time in Bogota and my first time at UNAL. Given that we are joining RSD 12 today and these presentations with the Congreso Design Research, I wanted to speak about the farther reaches of design research and the possibilities of design research that are lent by that are given by systemic design and from my experience with it. So this is about transdisciplinary impacts for system change, which is where I think the real impact of design research, the ultimate effects of systemic design for changing systems through the tools and practices of design. I'd like to also start with an inspiration. This is the English translation of Jorge Luis Borges' A Compass, and I will read just a little of it, but because you can read along, but there's a point I want to make on this about both design and systems. So in a compass, all things are words belonging to that language in which someone or something, night and day, writes down the infinite babble that is, per se, the history of the world. And in that hodgepodge, both Rome and Carthage, he and you and I, my life that I don't grasp. And now I will jump to this point. Behind the name is that which has no name. Today I have felt its shadow gravitate in this blue needle in its trembling sweep. This is a clue for me where the complexity that we are designing for, that we're designing within a language systems, we're designing for people with with different backgrounds, even our own communities. And that complexity systems, though, are invisible. They are inviolable. That is, we do not know how complex systems work until we start to poke, navigate, and interact with them. And then when we bring them forth and describe them in language. And that's what I think Borges is saying, that when the compass brings to life that which it becomes real for us in language. So these are some of my entanglements. That was a brief presentation given by Evan, and the regular participants of the Relating Systems Thinking and Design community know me well because I'm the co-founders of the RSD experience or symposium from 2012 when we started at the Oslo School of Architecture and Design. Part of the team that created the Systemic Design Research Network, and then that grew into the Systemic Design Association. I don't take credit for the term systemic design. That is Harold Nelson,
who was part of those early beginnings as well. You heard Tony Fry talk about the different contexts in which, social, political, complex, huge challenges. I try to work with those and entangle myself in some of the projects in healthcare systems, in the Flourishing Enterprise Institute, which is a research group. I'll say a little bit about our work later, which is ecological economics applied to organizations. So it actually has at its basis some design science as well. So there's a lot more to say, but I just want to show that these are entanglements in a sense, that all of those organizations and projects can be interconnected across the systems and disciplines that we work in. We can learn from them together. And I want to speak about I call this systems turn in design research, because I think the systemic design community is highlighting and bringing a context that new forms of research can, that are focused on complexity, complex systems, and designing effectively in those domains. So the RSD, Relating Systems Thinking to Design, is now in its 12th year of the symposium since its start at AHO. And it's been sustained as a kind of tribe from a very small group in 2012, which is a graduate seminar essentially, with discussions and workshops with graduate students, and a small number of kind of leading people, and it's grown from that. Now, RSD and systemic design are not exclusive. That is, there are other conferences that bring, that enable systemic design research and recognize it, and perhaps in different terms as well. But it has started as a design praxis that is not from the systems side, which is its own praxis, but from a mix of new design approaches that were being raised from different schools, and then new methods, teaching, and then research and theory. So there was, by starting as a praxis, that is, there was a practice of designing for complexity and for large-scale systems because we had to, because this was available, because that is the next stage. This gets to, I'll make a reference here of Bruno Latour's 2008 paper of A Cautious Prometheus, where he talks about design leading for matters of concern and not matters of fact anymore. And so these are matters of concern, these types of systems. But I'd say that other sciences, physical sciences and disciplines, actually start more from active experiments and then develop theories that follow, and arts and design work that way as well. So we don't think of that with physical sciences and hard sciences because they have been developed past the point of their original experimentation for hundreds of years. So we're not in the era of Mendeleev or Poincaré or Maxwell. We are, there is a lot of physical sciences theory and research, but systemic design is kind of at that stage of leading to theory. So we've been developing theory, I think, with the RSD. And so systems thinking, on the other hand, is a theory-first discipline. It didn't start with practices. It started with the understanding of how what was understood in sciences could be linked by systems that translated across the sciences. So the part of the spring of possibilities here, the promise of systemic design, is just that, to integrate across disciplines in the same way that systems theory was construed, was established in its earliest years as a framework for integrating knowledge across disciplines. And so if we look at the promise of systems theory from Kenneth Boulding's The Skeleton of Science paper, 1956, he believed that all the sciences
studying different units of analysis, essentially, different units. They all shared, they had common systems of scale. And disciplines, though, with each discipline maintains what we call a truth regime as a hierarchy. That is, there are different regimes, epistemologies, knowledge systems that are unique to each discipline. So, and we can look at a hierarchy from really math, but physics, chemistry, biology, psychology, and design kind of follows psychology, if you will. That is, the sciences of design are newer. They follow from learning and practice, and we've encoded them as types of theory. Well, I think systems theory gives a lot of basis for I've spoken about this for a decade now, but it might be new. I still think this is something we have to continue to consider and encode, that there is still good systems theory that applies to the different, across disciplines, that allows design to make sense and provide value across those disciplines. One of the clues in this, they also, of course, continue to believe this in the systems field. So Jennifer Wilby, who's well known in the ISSS, the International Society of System Sciences, I like her quote that just in the way that we can think of a discipline as a bodies of knowledge that focus on the investigation of a particular unit. That is the object of the study of biology is the unit of organisms and life itself. But these are described in very detailed ways within each discipline. How do you design to those? I'll get to that. I think design promises interconnection across these units that systems theory was unable to sustain. So I think this is the promise of systemic design, and the possibility is to bring to life in the way the value of design across disciplines, because we're always working in systemic design with leaders in other disciplines as opposed to other designers. That is, we are already working with these different units. This is a snapshot from my colleague David Ng's website, coevolving.org. And he and I have done a lot of discussions on just this skeleton of science idea from Boulding. We think it is still very viable after more than 60 years. And just a summary of it, you can see the kind of scaling or hierarchy of the different units. And he basically said we can look at two approaches for the way that we analyze phenomena systemically. And the one on the right, the second approach, is a hierarchy of complexity of organization. So the structure of how systems are organized from frameworks, that is structures, simple dynamic systems like mechanical, clockworks, control systems like thermostats, or the realm of cybernetics, going to open systems, self-maintaining, from cells to then organisms, such as the genetic societal level, and up to animal, human, and symbolic and transcendental. These are, you can see though, the way that scientific disciplines became so specialized, especially after about 1956. Not long after that was the famous talk by the Oxford lecture by C.P. Snow on the two worlds of humanities and sciences, and they were and Professor Snow was saying then in the late 50s that we were going to now entering a period where humanities and the arts were going in one direction and sciences in another, and they were not going to be they were going to diverge, and we would not have the
educated, fully educated, what was considered a well-educated person in the university prior to the 50s was more of a generalist. And the PhD program started growing about that time and became very specialized. And so we've been in that world, this world that Snow described. We've grown up to it. We were born into this type of specialization. I think design and systemic design, with the kind of ways of working across disciplines, can bring back the skeleton, the way of working across sciences in different communities. So a simple image of this, and people who've heard my talks before have seen this in even like the 2014 publication of Systemic Design Principles. It's in there. It has evolved from time to time, but it is the what I call the design domains, or 4 domains of how design, practice, and the theories of practice can be organized. I consider that transdisciplinary design involves more stakeholders. So you notice from Design 1.0 on the bottom going up to 4 that there are more people on the right, and that is to suggest in the original formulation of this by G.K. Van Patter, who's a colleague of mine from the early 2000s. We were working on transformation design back then, and we didn't call it systemic design. But the aim, actually, of a lot of systemic design is transformation or system or social change. But I'm considering that I represent that as complex social systems now. Transformation is an operation on those systems. But there are more stakeholders that are necessary for informing how we do design, the validity, the quality, the knowledge to make the design decisions are invested in the stakeholders themselves in Design 3.0, which is for organizations, social purpose, social innovation would be within a boundary of an organization, and Design 4.0, which you can say is complex systems that are more unbounded. We can think of these as networks in multi-stakeholder systems, or also system change programs that may work across different types of communities. So we're informed in our design decisions by those stakeholders, by a greater variety as we go from Design 1 and 2. Now, Design 1.0 and 2.0, let's say, as we look at the different modes of practice, I consider Design 1.0 as essentially design of artifacts or communication systems that are well-defined within a brief, and that 1 or 2 designers and a sponsor can develop together. So it's a small number of contributions. The design decisions are with the designer, because it's a process of what Van Patter calls strange making. Design 2, that is to make things stand out and noticeable. Design 2.0 is product or service systems, or even product service systems are well understood within a market or the users for the product or service. That is, the design decisions are invested in the designer with a team, but it doesn't change the organization usually to develop these services. So these are the challenges in these levels, 1 and 2, are pragmatic. They're implementation challenges. We aren't changing the way that the systems affect people's lives and experiences. There may be implications in how a particular tool or device or system is created, and then our lives will follow that. But that then becomes more of a system as it unfolds. We don't always foresee how systems are created from artifacts but I will say here that in Design 3 and 4 entail, that is, they include the skills and the necessity of Design 2 and Design 1. So as you go up,
all of these design skills are, I think, going to be necessary. That is, it entails all of those skills as capabilities that are also brought into designing for complex systems. But in designing for complexity, we are in a situation where the variety of stakeholders and the participants must really be part of the research. So what have we learned? Oh, what have we? Please change the slide. What have we learned over time in systemic design processes or practices? I mean, so I think the field has actually matured to an extent. There's 12 years of these conferences, but it has expanded in a way. I'll just quickly speak to how other fields, how design has shown up over the years preceding RSD, for example, long before. So Ryan Murphy talked about design science, but even in design science comes from an information systems field. Preceding even a lot of that, but informing some of that is the idea of design in the systems field itself came out of the notion of designing for social systems, because social systems can be designed with the people themselves. The parts of a social system are the people, the stakeholders, and they are the parts of a whole system, and they have agency and can themselves influence the design. But the whole social system also has agency. The organization has a purpose and a movement. These ideas showed up in the systems field a little over 50 years ago with people like Hassan Özbekan, John Warfield, Russell Akoff, Bela Banathi, my PhD supervisor, Alekos Christakis, and Eric Jansch. But, oh, did I drop away? Oh, the translation dropped? Okay, perdón, un momento. Is it reparado? Should I say? Let me continue for a little bit, just to, so leading design authors, yeah. Mm-hmm. Sí. So design authors then that referred to systems in a kind of the early systemic design, if you would say, would be people like Hugh Dubberly and Klaus Krippendorf, Don Norman, Christopher Alexander with his work on pattern languages and synthesis of form, John Chris Jones. And then Harold Nelson, who I mentioned, I would look at his work, The Design Way, his book with Eric Stolterman. He developed it. Harold had approached people, some of the people that started those that started RSD way back in 2011 to publish a collection of papers on on design in systems contexts. And there was not enough work then, just a little over 10 years ago, there was not enough work then to even publish a collection. So we formed the RSD community as a collection of a small number of people that would start to develop some of our work more formally so that it could be published. So as you see today, we have 12 physical locations, around the world, plus online, at different schools and places for this distributed conference. So what else have we learned? So I'll say a little more about units of analysis here, but systemic design can be thought of very simply as design practice that draws on systems theory to use that theory to effectively design for complex systems. But it is why it's necessary now. Ahora, today,
systemic design is growing now, so it is starting to expand, really expand, even though the value of it is still not recognized well by other fields, and I think even in design. So keep that in mind, that we need, it isn't promotion or publicity, but the understanding of what we're trying to do, that we're working at a different scale, a different approach to design. As a design practice, there, I think, is unlimited potential for this, because in Design 3 for organizations and Design 4 for the fields of complexity that in systems and system domains, as this unit of design for the system. And because RSD valorizes, that is, takes seriously systems principles, the practice does have academic rigor. It has the ability to publish well, and I think to develop serious research, but research in systems takes longer. That is, to show an effect in a complex system, in a healthcare system, and working with municipalities. It takes longer. It may take patience. There's also incredible potential to succeed with other design programs. By that I mean projects that may have had a name, like transformation design in the mid-2000s. That ended by 2010, and partly by its own success. That is, it became a quick fad. It took 1 year, and then that fad just broke it. It was no longer, because it didn't develop where it could reach its potential and make good on the promise of transformation. It takes some time. So I've talked about systems, but not my understanding yet with you as to how I think they are defined or should be defined. So let's just have a level set. What is a system? I don't want to get into that a philosophical discussion here, because we could be here for a long time. But it is essentially, what are we observing when we would say that we're observing the behaviors in a system? That we can say that this is a system, as opposed to human behavior that we're attributing to systemic effect. So the answer to this depends on our epistemology, on that is how we believe truth claims are formulated. And so if you're a constructivist, that is and this is probably the predominant epistemology in cybernetics, is that systems are whole contexts. That is, they're describing a whole composed of parts that interact in complex ways, but they do not exist as things in the world. You can name them, but you can't point to them. And when you do, you're pointing to something that is partial. So that they exist as language defined by our agreement. That is, the system is how we agree to its definition. And then its description and our interactions with it are largely defined in language. Now, for critical realists, and there are critical realists in the systems community, and there are some in design, although I'm not sure this is more really a research point of view. I think for a lot of us, is that systems do have ontological validity. That is, we can study them. They have real functions that correspond to the units of observation. That is, when I talk about an organization, that can be considered by critical realism. That is, that organization exists in the world. All the different observations we can make are parts of it, but we're dealing with a real system. And much of it may still be intangible, but that is no less not real than the activity, the nervous activity within the human body that transits the nervous system that we cannot see. So much of our own many systems are intangible, right? But the critical realism may be also defined like this, that the system is seen as a collection of entities or elements
interconnected and that interact with each other, can be tangible or intangible. And a pragmatist perspective, and I think this is where designers really work, is that, and for design research, can be seen as often as I think we're more pragmatists, suggests that systems are an organization of functions in a named whole, like an organization where it has a particular name, such as, you know, Apple computer that is that has a purpose and human participation. And so that's, it may almost seem obvious, but those have different adherents with different theories and different methodologies. So I'll say that constructing system challenges then then the way we define what a systemic challenge is. That is, what's a good challenge for us in design? We often define these challenges as system change. And systemic design develops methodologies and new theories that allow us to be more effective in and I won't say solving, but addressing, intervening, many different mindsets than problem solving, because systemic design does not tend to be a problem solving mindset. So our approach to challenges such as these, so these are some of the units, could say, that are found across the design domains. Complex organizations and their processes that are the parts of that system. Multi-stakeholder initiatives, like I've worked with a number of groups on attempts to define new economies and how new economies can be developed concurrently with the existing neoliberal economic system, like in Canada, UK, and the US. Groups like the Wellbeing Economic Alliance. And I've worked with, you can consider these groups as multi-stakeholder initiatives. And so we're working with, you know, complex change in economies, for example, multi-organizational networks. So I worked with seafood sustainability, which has a network that contained, or that joined about 100 nonprofits or non-governmental organizations, and maybe 30 to 40 fisheries, and 10 to 20 customers in large organizations such as Walmart. And so that's multiple organizations with attempts to define common purpose. Service ecosystems, socio-technical systems such as healthcare processes, policy design, and system implementation from policy. It's a different perspective in taking a systemic design point of view. And transformation or systems change. And so systems change is a new unit, I guess. It's an operation on the unit of the system to find more effective ways to affect social change within complex systems. And so a number of foundations that fund nonprofit organizations for change projects, ranging from $500,000 to $5 or $10 million. These foundations are now they're now trying to move towards actually funding the system change as opposed to projects. It's a big mindset change. And so these are different challenges that can be also well understood by people in business and healthcare and policy and technology. That is, we can use a common language. I'm going to go quickly through some of these slides here, but these are, I'm going to talk about design research methods, but not in depth. These slides will be published, and a lot of this, there are some very new things here too, but I will just start by showing in the Systemic Design Toolkit, which can be downloaded from systemicdesigntoolkit.org, and the book that Crystal Van Ale and I co-authored, published a year ago. We published 30 design methods that can be used in stakeholder-based design research for complex system problems such as these. Also, we'll just, the next. Next slide. Also,
So those are these tools in that big that ring of the 30 tools showing how they're connected. Those are all those are templates that can be used as posters or in online whiteboards for stakeholder participation that help define different system research questions, if you will. But they aren't themselves the modes of research. There is the stage 2, listening to the system, which does include specific research tools that would be used in design research for that whole 7-stage process that's in the book and in the toolkit. But when we look at the range of methods and the way that we would mix design research methods for any complex project, we can look at, I'll just show the framework for this, that we can use a mix of methods for both understanding and prediction or anticipation, for change and design, or design, I should say. That is, these are design, or these are research intents by which different methods can be joined together to accomplish more impact and that are more tailored for a particular problem. I also like to consider the mix of different modes of research methods. So in the color words, labels, we have generative, interpretive, evaluative, analytical, and participatory. So the description of that is in other places. But on the right, these are stages of workshop engagement. So that's another situation, which is how you engage, which I'll save out from here. So we don't, when we include different stakeholders, actors, participants from a system, or that are representatives of the system that we're observing or studying in different ways and in different stages. And that's what that diagram was showing. Let's say then, so I'll say again that we don't study systems directly, but the units of analysis that those systems are, that are within them, that system is associated with. So here's just a set of this. This is fairly simple. It may not look like that at first, but it is just to show that the different types of systems that I'd mentioned before, and some others, that ranging from very higher to lower. So an ecosystem, you could even consider a bioregion, a territory, maybe a very large-scale system, and the units of analysis may be, that is, if we're naming it as an ecosystem, we may study a city as a type of ecosystem, as an ecology, because ecologies are a type of system where all of the parts are living agents that have some agency, but the whole doesn't have agency or doesn't have a purpose. It emerges, and we can work with economic regions, we can work with landscapes and bioregions. These are the units. Within industry, we can, an industry is kind of a vague thing. We can have industry groups, but what are those? We could consider that the units may be a sector, an industry network. A political system may be anything from a city council to the city itself, to an assembly, a state. Also global as a political system. An enterprise or an organization as a system, but has different units. A social system could be a community of practice. It could also be a whole organization. It can be an enterprise, but they are all, but when we just say social system, we have to define what we're meaning, what we're studying. Also processes can be systems, but we study the systematic processes within an organization or within a process such as healthcare, or socio-technical systems. So each unit then, in this diagram, called a socio-ecological model. So it's based on Bronfenbrenner from 1979, but we've created tools from this that show how people navigate across different levels from micro to macro to eco,
and also time, chrono, across these different levels, if you will. And I'm going to, and this unfortunately builds, so I'll do this quickly. These, within from the center out, we can look at smaller processes, such as STS, socio-technical system, processes, organization, sector, ecosystem, as the larger one. But then there are different methods. We wouldn't use just whatever you're trained in and whatever we prefer as research methods as the source for methodology. In socio-technical systems, we may need to approach complex, medical, like an operating room and new intervention techniques being used in operations. In surgery, that we would want to use a realist process, contextual realism, and maybe activity theory. Design go ahead and click all these through. Design ethnomethodology we might use for processes. Go back. I overclicked. Back one. Yeah, and so these are in black, the approaches that define different methodologies that I think would be appropriate for those. For an ecosystem, we have to have a dialogue across the different ontologies, not just the stakeholders, but we have to have a way to have dialogue with the natural system as well, maybe through representations of the landscape, the plants and animals, the water, indigenous perspectives, multiple perspectives and multiple ontologies. And so some of the actual methods that I've clustered are there on the right. So that may be fairly detailed, but I want to give you an idea. The main idea is that in these different levels of system, we would really start to look at how to most effectively understand and whether we as designers would be leading the action. In most cases, we are working with the stakeholders to understand the best decisions that they would be making as co-designers in these processes. So now to really simplify it, I'd say it's also not wrong to say the stakeholders themselves are the system. So stakeholder selection, that is, I just said that in all these complex systems, we're contexts, we will develop processes that either inquire, interrogate, interview, or engage stakeholders in workshops where various degrees of their agency are brought into the design process. Make that, and the more complex the system, the more they would have the say, because the designers themselves may not be capable of making those decisions. But stakeholder selection, therefore, who we choose to include in these engagements may be the most critical risk and blind spot in these contexts. So the choice of participants can itself be more consequential than the methodology. And so this gets to the idea of variety, of what's called requisite variety, and the variety within people. So people have multiple perspectives and bring a number of different, sometimes multiple ontologies even, that they can speak to, and the variety between people and participants and other system actors can lead to the choice of good representation, or let's just say efficient representation may not lead to the best outcomes, decisions that may be effective or reliable in our design. So methodology, of course, is very important, but engaging stakeholders with a democratic, structured process so that their participation can be, substantively included. And so this is in the Design Journeys book, but it's one heuristic for selecting stakeholders that may have what Nassim Taleb calls skin in the game. So this is from Christakis and Ken Bausch's 2006 book, which I've worked with, since then, is, stakeholders should be informed, impacted directly by the outcomes or decisions, design decisions, interested, sincerely interested, invested,
personally invested, and implementers, and that takes time. And then this is in some other talks, so I won't say much about this, but just to get an idea then how you sample in higher complex context is you want to sample across multiple perspectives. You don't just do segmentation by the market. I actually try to use for Bruno Latour's modes of existence from his 2013 a book about the different ontologies of modernism. And even though there is kind of a critique of modernism, that is also a way it's valid to consider. Do we have people that represent consumers, entrepreneurs, arts, business, governance, social change movements? These are different ways of being. And you don't just have only social change people. You may need legal, policy, and arts people as well. And they may not get along, but that's part of our design. Then we would also design for these steep criteria, which are well known, for example, in foresight. So for example, do they have an interest, a focus in the social, technological, economic? And you can select from those, as well as diversity criteria, such as the range of ages of cultural identity, gender, ethnicity, origin, political commitments. That's a lot of variety to take into account, and there's no perfect way to do that, but there are better ways to do that. And so then our common ground in systemic design research, I think, comes from participation, from participatory mindset. That was really foreseen, I think, very well by Liz Sanders, who gave a keynote talk at RSD V in 2016, and I teach from her Convivial Toolbox book, Sanders and Stoppers. But in 2008, this diagram of showing the future direction of design research in this area, and this new direction then she called generative design research, led to the participatory mindset, and beyond participatory design, but a whole participatory mindset. And so so we see that as being a common ground. That is going to be the case across all of these methodologies. And then I mentioned in design journeys, there are 4 essential methods that are in this stage 2 listening. So stakeholder discovery is one of the biggest ones. Mapping actors, developing good research questions, engaging the system participants, actor network relationships. And so to finish, I'll just say that what's important about a lot of this is how we work with other disciplines, how we become transdisciplinary designers, and can make impact with those other disciplines as the designers that can learn those other disciplines and work well with them. And so systemic design research may involve other disciplines, and in transformation context, that is in system change, we're always in constant co-creation with people that are invested in those change programs. But systemic design is not yet well understood, even in design studies, I'd say. And so, but in other disciplines that recognize the need for this type of engagement and participation in their research and their action research would be policy studies, a lot of science, new science, if we're looking at what changes intervention should be made based on earth science, and climate and ocean science. Those are design questions, and business disciplines. So I think these other disciplines, and they learn what we can do, can lead the adoption and integration of system design practices. And also these disciplines own the system questions. We don't. I mean, you may as a PhD researcher, as a professor, but they don't really, their discipline may have those questions at stake. And so the majority of my research and a lot that I advise involves a real integration of organization, innovation, economics, and ecology. And also, I should say, in emerging projects in Latin America, I'm seeing are showing a real increase in socio-ecological design within many of the countries. Let me skip through this and just say that the point of this point is that systemic design then has unique potential
what I think is the real expansion, an extreme expansion of interdisciplines because of bringing a creative design and research capability to these areas. So it's, and some of the problems we're facing are struggling with grants and the scope and funding of grants, and we may think too small. And so we can take on more complex questions. It's a matter of framing and how well we do framing. So I'm seeing that it's almost at the hour. I think I'd like to just close close soon here, but so I'll skip over a couple of things for the people that are following me. But I'll say, just if you look at the RSD website, RSD Symposium, you'll see 540 plus papers in the main paper corpus across these different themes, and they add up to more than that because they're multi-counted, some of them, but across everything from architecture, culture, society, economics, and organization, health and well-being, socio-ecological design. And if we look at clickstream, this diagram from PILA Plus 1 from 2009, this shows how scientific disciplines actually, people doing research across disciplines actually interact. There's a lot more interdisciplinarity than we think. I'm going to skip over a couple of my own examples because that would be in municipalities and in healthcare. I can bring them up in answers to questions, but I think I would need to finish. This is an example of a systemic design artifact known as a synthesis map done for cancer, for Canadian Partnership Against Cancer. So it's a cancer policy design in a visualization to be used by policymakers. And then I'd finally like to close on possible directions for Latin American systemic design studies, where I think I'm seeing directions and a lot of possibility for urban flourishing, systemic sustainability, you could say, like what Tony Fry was saying about sustaining what's sustaining sustainment. We call that flourishing. Bioregional regeneration and working with landscape stewardship. I know of very good work being done in the Barichara region of bioregional regeneration by Joe Brewer and his work here in Colombia. He's visited Toronto, and we hosted him at OCAD for a talk on developing bioregional regeneration in the Toronto Great Lakes region. I'd say healthcare system evolution is an area that would be necessary almost everywhere. Innovation policy design labs can be developed like we have in Canada. We have many now, and some of my students were among those to lead those from OCAD's OCAD University's program. And system leadership in businesses and nonprofits. This is an emerging area of executive leadership and management that works with system mindset and principles. And I'd say contra innovation to improve food systems and contra fashion, like slow fashion. These are areas that I think would be very viable and possible. So I'd like to open it up for questions, especially from the live audience here. I don't know how much time we have here left. I think online, if there's less time there, we might take an online question if we have more time here. We actually have sessions starting right now on the hour, Peter. We have the CTC opening for colloquies for transgenerational collaboration, and also the panel there in Bogota on design is meant to start. So just letting you know that we're on the hour. Okay. We have a good audience here, and I'd like to hear any questions that you have here. Or are there any questions in the chat, though, Cheryl, that I can take first? Just let me check. Oops, sorry. Because just let me check. I've been bouncing back and forth between rooms. If anyone has a question before you leave this space, maybe just jump in. Actually, if you guys can hear me, can I just ask, is the papers session in that same space?
Okay, so what we could do then, I guess we'll just let this run and you guys can work that out. Sorry. All, thank you very much for sharing your thoughts and your knowledge. I'm Jesus Ortiz. I'm a systemic designer from Politécnico de Torino. So you may know the people over there, Silvia Barbero and all that folks. RSD7. Yeah. So it seems that in the path to become a systemic designer, it always be there about the industrial sector, you know. So as a systemic designers, we always, or the majority of the time, we work with industries. Yes. And from that point of view, no. So I would like to ask you, what about like the fact that the systemic design can reproduce that systemic, that oppression systems, you know, between industry, the industry sector, and those oppressors that are effect of that, no, you know, and then it's an important question. Yeah, what about your thoughts about it, and how we can, as systemic designers, avoid that or those paths and become more aware of that kind of scenarios. It's Jesus? Jesus. Yes, I would say that we shouldn't avoid it and can't avoid it. That, as even Tony Fry had mentioned, that he even worked with defense in questions of war. I've worked with the U.S. military, and I'm also a peace activist. I work with industries, and I'm also, you know, work with ecological groups. I think one of the things we can do as systemic designers is to bring that perspective in the transdisciplinary, so understanding that there are other disciplines with points of view, but helping inform them about the impacts of different design, the consequences of different design decisions that might be made as a result of different scenarios or directions that could be taken. Very often, especially in industry, and this is where Tony Fry may be talking, also talks about defuturing, that once some decisions are made, it forecloses other possibilities. And as designers, we're able to intervene and ask those questions and to go back to the point of other decisions and to revisit other scenarios. And because we are often visitors in those industries, and we're valued for the different skills and type of creative thinking that we're bringing. And I think even by framing systemic design as a creative approach as well, helps give us the latitude for those types of interventions. Of course, there will be the reproduction of existing systems unless you know, if you're working with industry. I think the choices we can make are to choose other projects that may be easier as we get kind of older and more ensconced, that is, have more support, because we have other types of, like in my practice, I have a lot more projects that are available to me after having worked in Elsevier, having worked for a lot of bad guys in the past, like healthcare applications for Elsevier and things. They were actually, I think, good guys at the time, but that could be hegemonic in their own industries. The ability to change that hegemony or to intervene in it is also possible in some of the, if we can form more powerful design groups that can be part of those engagements. So it depends on how we introduce ourselves. It isn't, so I may have made it look like, you know, one designer, a systemic designer, is doing this transdisciplinary work with different stakeholders. Sometimes that is the case. But we also, with our methodologies, need to choose other people that are expert in those other methodologies and bring our own team into that way, and to be wise about what might be
neoliberal or economically oppressive or continuing hegemonic systems have a lot of history. And we come in at a point where there may be the opportunity for some change. And some change may often, you have to weigh that. It may be better than no change. It may create impacts in the future, even after you're gone. And I considered that with my work with the US Air Force, for example. Thank you. Okay. Hi, good morning. And I like to study the systemic design. I am a master student, and I in the process to review I reviewed the literature to systemic design. I have a little question. It's what is the importance to the co-creation or the collaborative design in the process to systemic design, for example, in a policy design? It's essential. When I was talking about the participatory mindset and Liz Sanders' approach to generative design, it's exactly what we would call co-creation. That the diagram I kind of skipped over that showed the 4 boxes in a cycle are what I call contexts of co-creation. I show those in the Design Journeys book, and there's an article on context of co-creation that I published 3 years ago or so. And it isn't just that we use co-creation in workshop engagements. We would use different methods in each of those workshops as experiments. We would build on the knowledge from each of those workshops in ways that further participation and open up our understanding, help share knowledge. But there's also different types of engagements in the small group, which I would call the lab, which is like in our own, which would be the designer and your sponsor and that is not the client. Then the studio is bringing in the client as well and their people. And then the arena, which is the people of the system. That is, we think about the arena in a political context, it would be those that are affected by the decisions, a dialogue in the arena. And so these call for different types of co-creation. So I think there's a whole, there's a lot of methods that we can use to improve co-creation. We see some of those in RSD as well. So a question, what is the path forward in industry when there's a lack of trust in systems, in changing systems, and organizations are structured around units and functions rather than holistically? So what is the path forward in that world? Well, if the intent of the question is how do we enhance our effectiveness or advocate for this discipline in organizations that are resistant? Yeah, in terms of the way forward. One is publishing beyond even the scientific literature. I think we have a good foundation in the literature now, and continuing to build on that is good. We have free and very available material. What we haven't done, I think, is to communicate the value from our projects well, even within the groups that we're doing this stakeholder-based work in. So like the work that I've done for with the US Air Force was involving dialogues with larger groups of people on the ethics of, we were starting to touch on the ethics of autonomous weapons and sensor systems that would be used in 20 years. How research will develop that. We were hoping to raise bigger questions with that. I still think those questions could be raised from, that work. It can be difficult to get the grants or the support, the funding to go back to work that we have done that we could take forward once we've really understood, its future impact. I'd say in systemic design, it has a very strong futuring aspect. That is, we are often working with things like, ideas and contexts that may be 10 or 20 years ahead of the current time that we're invested in. We may not realize that, the question, that the systems we're actually working with are going to take
that long to evolve. It can be difficult to know when and how change is going to happen. We have better tools for that, I think, but we have to use those tools, such as the theory of change tools and influence and outcome mapping. We can use those types of tools with stakeholders for them to start to take, charge of their own future direction from this. We can't. So there is, I think, inspiring our clients and stakeholders to, to continue working with our contexts and tools. I think would be one real way to do it. That is keeping them going, because we cannot always stay in these research-driven or grant or project, project-based work. We may be with a community for 6 months or a year. It may take them 5 years to achieve the things that we've developed. So, and if we don't always stay there for 5 years, let alone 10. So that is part of what we have to address, I think, is that we are working on futures to a large degree. We have to make that story more compelling. I'm probably not the best storyteller. I tend to be comprehensive and analytical and, it's like, expansive, but we need good design storytellers. Do you have a follow-up, or is that good? Okay. Are there any other last quick question? Okay. Great. Let's. We don't have time. Okay. For more questions. Right. So thank you. Thank you very much. Peter, thank you very much. Oh. Good to see Gracias. you. Evan, are you still on the call? Yeah, okay. So I'm going to take 2 minutes to properly say goodbye and to thank you for those here on the audience and for those on the audience online. My name is Juan de la Rosa. I'm the Dean of the School of Arts here in Universidad Nacional. And for those who didn't catch the whole thing, what's happening, it's through this process of setting up the Congress, Congreso Internacional de Investigación en Diseño, we set up an amazing alliance with RSD, with Related Systemic Thinking Design Symposium, and their intention to this year do an international hub. We're part of 16 hubs right now. Peter, correct me, 16, right? 12. 13. Oh, 13. 13 hubs, sorry, 13 hubs around the world, including Bogota, Mexico, Canada, Oslo, Torino, and I'm leaving a whole bunch outside. And as part of our alliance, it has been our pleasure to be the first hub here to start the celebration of RSD, of Related Systemic Thinking Design Symposium, as part of the Congress. Evan and Cheryl, thank you very much. It's been terrific. It's a lot of work, and I want to thank especially those magicians and geniuses over there who are like making possible that we transmit this conference, not only for us here in Colombia, but for the whole world to see it and for RSD to be part of it. Thank you very much. Thank you very much to Peter. I believe that there's a huge importance on this topic for us, for designers of thinking in systems. I believe that, as Peter mentioned at the beginning of the conference, systemic design, it's a way of seeing things that relates to complexity. And I think that now, as ever in the history of the world, it's becoming more complex, like the world, the relationships, the way we produce, the way we consume, the way we make this world, create this world is becoming more complex. We're dealing with issues that we have probably never dealt in the same way in history. So I believe that integrating systemic thinking is not just, shouldn't be just an idea. It should be like the
the horizon of what we see as designers. So thank you very much to RSD. We will continue to be connected with the rest of the conference, and we will continue following you through the next couple of weeks. And we will continue today with our papers. So thank you very much over there. Thank you so much. We will, so we'll end this session, and we can move to the next session, which is still in the same room for you, but a different Zoom room for us. So thank you, everybody. We'll see you soon. Thank you. Bye-bye. Thank you. And for technical people over there, please join us in the Diseño Sistémico room. Thank you.
Spanish for everyone. So thank you very much again, and good morning for everyone. Up until this moment, we're going to be opening the panel for some of the papers that we have in systemic design. Since one of the experiments that we're doing for the people at RSD who are listening is that we decided to open Spanish track. There's a couple of reasons for it. The first one was avoiding the language barrier, but the second one is that we believe that, like, since language is also a system, mapping or traducing or transmitting something in a system means changing things, right? So we believe that the giving that opportunity to people to write in Spanish could open up possibilities of explaining in different ways the way we see systemic design from a Global South perspective. Buenos días a todos y todas. En este momento vamos a comenzar con las ponencias del tercer día en el marco de la temática de diseño sistémico. Estas ponencias van a ser transmitidas también con RSD. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Transmisión? Ok, perfecto. Van a ser transmitidas también con RSD. Este año, como parte del proceso de los hubs de RSD, se decidió abrir un espacio para las ponencias en español. Creemos que no solamente evita un poco la existencia de esa barrera de idiomas, sino que también permite que la manera en la cual expresamos las preguntas al respecto de sistemas en español permitan dar una perspectiva desde nuestra posición en lo que denominan muchos el sur global, o desde esa visión situada de la realidad de América Latina y de Colombia, de cómo se construye conocimiento en la teoría de sistemas. Vamos a tener el día de hoy 5 ponencias en esta jornada, y esas 5 ponencias voy a ir yo llamándolas como parte del proceso de moderación. Cada una de ellas van a tener 15 minutos y les pedimos que sean muy estrictos con el tiempo, dado que son un grupo grande de ponencias. Y vamos a dejar las preguntas y las observaciones para el final de la sesión, para que puedan juntarse en un solo panel de preguntas. Entonces, quisiera llamar al escenario a Harvey Cortés Martínez, que nos va a hacer la presentación de su texto El prototipo de foto, elicitación proyectiva como herramienta para recolectar datos cualitativos para el diseño. Harvey, muchísimas gracias y bienvenido. Hola. Muchas gracias. Primero quiero excusarme un poco porque he estado con algunas dificultades de salud en estos días, entonces espero que la cosa sea fluida y no me vaya a trabar. Bien, prototipo de fotoelicitación proyectiva. Seguramente ustedes se preguntarán por qué ese nombre tan extraño, qué significa o a qué hace referencia. Bien, hace algunos años, cuando me encontraba dirigiendo un equipo de diseño que producía textos escolares, fui comisionado para explorar la transferencia de esos contenidos impresos a medios y contenidos digitales. Para esa labor era indispensable entender las necesidades, el comportamiento y los gustos de los profesores. Eso nos llevó rápidamente a entender algunas barreras y algunas metodologías que necesitábamos desarrollar para la comprensión de esos aspectos que podían influir en la apropiación tecnológica. De esta manera, aunque ya sabíamos algunas cosas, vimos que esa apropiación tecnológica no era homogénea y se presentaba de diferentes maneras y en diferentes intensidades en los profesores que eran nuestro equipo o nuestro público objetivo. Si quiere, ayudan con el slide. Bien, entonces empezábamos a preguntarnos por qué los docentes inician, perseveran, detienen o evitan el uso de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación. Eso nos llevaba a hacernos muchas preguntas sobre aspectos que no conocíamos y que consideramos que eran indispensables para poder desarrollar un buen producto, el diseño de una buena experiencia. Siguiente, por favor. Bien, entonces ya sabíamos que teníamos diferentes aspectos que influían en esa adopción. Algunos de esos aspectos eran externos,
tenían relación con el contexto, tenían relación con las experiencias anteriores, algunos de esos elementos no estaban en el dominio de los docentes, pero especialmente me interesaron aquellos elementos subjetivos que estaban implícitos en la personalidad de los docentes con sus experiencias y con elementos que podían motivarlos o no al uso de la tecnología. Siguiente, por favor. Bien, entonces necesitábamos desarrollar una herramienta que nos permitiera identificar ese tipo de emociones y ese tipo de elementos que no siempre eran conscientes los mismos sujetos de su disposición. Desde el diseño, entonces, empezábamos a desarrollar o a buscar una herramienta que nos ayudara a encontrar esa información. Seguramente ya estamos mucho más familiarizados con el concepto del prototipo. El prototipo, pues, es una herramienta que nos permite, en las etapas finales del diseño, cuando ya tenemos una propuesta, una solución, comunicarnos con el cliente o con el usuario final. Lo utilizamos para validar y para presentar esa propuesta de diseño. Sin embargo, en este momento no nos servía porque estábamos en una fase inicial de la exploración. Entonces no teníamos nada que probar, nada que comunicar. Sin embargo, hay una categoría de prototipo que está enfocada a ser trabajada en las primeras etapas de la búsqueda en el diseño y que nos permite generar evocación y identificación de los elementos subjetivos que nos interesan. Esa categoría de prototipos la denominamos prototipos provocadores o probotipos. El objetivo de los probotipos, entonces, es muy diferente al de los prototipos, porque lo que queremos es generar tensión, generar un diálogo para conocer las características de las personas o del contexto al cual estamos dirigiéndonos. Los probotipos, entonces, se pueden entender como estas metáforas con las cuales buscamos generar la reflexión, la atención, el análisis, la reflexión acerca de los elementos intrínsecos que cada una de las personas contenía. Siguiente, por favor. Bien, estos probotipos se asimilan a entrevistas semiestructuradas porque facilitan el diálogo y la identificación de elementos humanos que nos interesaban. Como técnica de recolección, es interesante porque permite recibir información inesperada, que no ha sido planeada y que enriquece nuestra experiencia y nuestro contexto para la contribución a una mejor solución de diseño. Si ustedes ven esta imagen, por ejemplo, no nos interesa tanto el objeto o la forma misma de la imagen. Nos interesa lo que eso puede evocar y la situación que eso puede generar en la construcción de un diálogo. Siguiente, por favor. Por otra parte, el test de apercepción temática hace parte de unas pruebas proyectivas utilizadas en las ciencias de la salud y específicamente en la psicología. Para la psicología, la apercepción es un fenómeno que se va a producir posterior a la percepción y que tiene relación con la interpretación y el significado que le dan las personas a las imágenes y a las experiencias que han tenido. Nos interesa porque esa apercepción va a emerger en aspectos esenciales que todo diseñador debería considerar. Las pruebas proyectivas, por lo tanto, generan una proyección de la personalidad en los sujetos que las están presentando. Siguiente, por favor. Seguramente ustedes estén mucho más familiarizados con el test de Rorschach, que consiste en 10 láminas hechas a tinta negra o en color y que es un ejemplo de estas pruebas proyectivas. Sin embargo, el test de apercepción temática que a mí me interesaba no hacía parte o no utiliza estas manchas de tinta, sino que emplea imágenes relacionadas con el tema que nos interesa explorar, que en este caso era el uso de la tecnología. Siguiente, por favor. Bien. De otra parte, la fotoelicitación o fotoevocación o fotoprovocación utiliza
estas imágenes para obtener comentarios. La elicitación lo que busca es extraer información, facilitar la comunicación con los usuarios para que ellos evoquen, representen y nos comuniquen elementos que muchas veces ni siquiera saben que están dentro de su consciente o subconsciente. Cuando vemos este tipo de imágenes, seguramente todos realizamos un proceso de visión, de percepción y luego de apercepción, que facilita la construcción de significados. Ese proceso me interesaba facilitarlo para encontrar elementos subjetivos de parte de los profesores. Siguiente, por favor. Entonces, lo que tenemos es los test de percepción temática y proyectiva desde la psicología, la fotoelicitación con origen en la sociología, pero también empleada en el mercadeo, y los prototipos provocadores que hacen parte del área de conocimiento del diseño. Combinando estos tres elementos, nuestro resultado es el prototipo para fotoelicitación proyectiva, una herramienta de investigación, de recolección de datos de tipo cualitativo que nutre la información que todo diseñador debería poder tener en casos como el que estábamos estudiando. Siguiente, por favor. Bien, entonces, ¿en qué consiste el prototipo desarrollado para la investigación? Un set de 10 láminas a color con imágenes ambiguas y una tarjeta en blanco. El banco de preguntas y el protocolo de aplicación. Aquí creo que alcanzan a ver 4 de las láminas y en la siguiente, por favor. Vamos a ver las 6 restantes. ¿Qué características se buscaron en estas imágenes? Que fuesen ambiguas, que fuesen abiertas a la discusión y a la interpretación. De esta manera, lo que hacíamos con los asistentes voluntarios era presentarles una a una estas láminas y pedirles que construyeran una historia. Siguiente, por favor. Bien, esta es una de las láminas que causó más interés en todas las historias. Quiero que la observen, que identifiquen los personajes, lo que sucede ahí, y empiecen a pensar un poco qué sucedió antes. ¿Cómo se llegó a esta situación? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Pero también que pensemos un poco cómo va a ser el desenlace de esta historia. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué sucede? ¿Y qué sucederá? Este ejercicio se repitió con cada una de las láminas, con cada uno de los profesores que participaron en la investigación, y cada uno veía cosas diferentes. De esa manera había una proyección individual, seguramente similar a la que ustedes están desarrollando en este momento. A algunos profesores les interesaba lo que estaba sobre la mesa, la forma del robot o del muñeco, el por qué la profesora estaba atrás, o por qué el alumno trataba de imitar al robot, o si era el robot el que trataba de imitar al niño. Todas estas situaciones nos permitían recolectar información que posteriormente fue interpretada, analizada de manera temática y nos condujo a una muy valiosa información. Siguiente, por favor. Estos ya son como algunos ejemplos de las aplicaciones. Aquí tengo las láminas por si en algún momento alguno las quiere después mirar. Bien, como conclusión un poco del ejercicio, una de las cosas que aprendimos es que como diseñadores podíamos construir nuestros propios instrumentos de investigación que nos podían orientar o que podíamos dirigir a consultar los elementos que necesitábamos saber, especialmente en casos donde no teníamos suficiente información y donde era esencial contar con los aspectos humanos. También vimos el potencial de este tipo de herramientas para facilitar la comunicación con los participantes y pues queda a disposición para que todos ustedes lo consideren basado en los fundamentos teóricos de otras disciplinas, pero que nos ayudan a construir una mejor propuesta en términos de la investigación que necesitamos hacer para el diseño. Final. Bueno, muchas gracias.
Aló, 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 aló. Ah, gracias. ¿Se tiene apagado, prendido? No, no sé. Bueno, muchísimas gracias a Harvey y llamamos a Robinson Alexander de la Valle Herrera para que nos acompañe presentando modelo para la gestión del conocimiento en procesos de validación y sostenimiento organizacional en el marco de economías colaborativas. Robinson, muchas gracias. Yo quería hacerme por este lado. Vamos a ver si funciona. Sí. Vale, perfecto. Vale. Mi nombre es Robinson de la Valle, soy diseñador industrial, estudiante de la maestría en diseño y este es el título de mi ponencia, tal cual como el título de mi tesis de maestría. Se llama o se titula Modelo para la gestión del conocimiento desde el diseño en procesos de viabilización y sostenimiento organizacional en el marco de economías colaborativas. Es una tesis dirigida por el profesor Humberto Muñoz y con el apoyo del grupo de investigación CIDI IV. Siguiente, por favor. Listos. Para explicarles un poco de qué se trata, voy a arrancar por esta caracterización general. Es un proyecto de investigación propositivo y exploratorio desarrollado a través de paradigmas cualitativos de investigación, fundamentalmente el constructivismo y la investigación-acción, y está centrado puntualmente en las MIPYMES de Bogotá, Colombia. Siguiente, por favor. La intención del proyecto, tal como lo podemos resaltar aquí con el título, es tratar de generar o proponer un modelo desde la gestión del diseño para conectar los contenidos teórico-prácticos de las economías colaborativas, que son unos modelos económicos alternativos, fundamentados básicamente en la colaboración, en que las organizaciones trabajan entre sí, intercambian conocimientos para generar valor más allá del valor monetario, y pues fundamentalmente conectar esto con la viabilización y los procesos de viabilización organizacionales. Siguiente, por favor. Es por ello que el objetivo general del proyecto es explorar los alcances del diseño como agente gestor facilitador de conocimiento en procesos de configuración de grupos organizacionales colaborativos. Siguiente, por favor. Para arrancar a contextualizar un poquito el proyecto, les traigo esta imagen que ya muchos habrán visto por redes sociales, donde se presenta la realidad un poco de cómo están funcionando hoy en día las organizaciones internacionales de gran escala, donde encontramos que cada vez la colaboración es una ruta más común para el sostenimiento organizacional y el crecimiento y el fortalecimiento organizacional, donde las empresas son cada vez más horizontales, flexibles y adaptables, donde están organizadas en grupos y conglomerados organizacionales que pues actúan como protección y como fortalecimiento entre las partes y que finalmente la colaboración y la sistematización son como las herramientas clave para la consecución de sus intereses, ¿no? Siguiente, por favor. A nivel local, encontramos unas cifras un poco complicadas y preocupantes, y es que el 80% de las organizaciones en sus primeros 3 años de operación llegan realmente a desaparecer. Son muy pocas las que logran superar ese punto de equilibrio económico que vemos aquí, pues se enfrentan a un valle de la muerte bastante largo en lo que logran superar esa línea de equilibrio económico. Esto se debe a aspectos internos relacionados con, digamos que su manera de operar, sus tácticas y sus estrategias, y con algunos aspectos externos del contexto, como la competitividad, el aislamiento, la falta de apoyos, las presiones, entre otros. Siguiente, por favor. La idea justamente, intentando involucrar estos modelos económicos alternativos, es realmente recortar este periodo de Valle de la Muerte a partir de la colaboración. Entonces, para hacerlo, lo que se recomienda en realidad es trabajar sobre el fortalecimiento del autoconocimiento de las organizaciones, el desarrollo de capacidades colaborativas, la construcción de un concepto extendido de valor y el aprovechamiento de recursos infrautilizados. Siguiente, por favor. A nivel nacional, esto no es del todo nuevo, ya ustedes reconocerán estas marcas que ven aquí, que trabajan bajo uno de los modelos económicos colaborativos más comunes, que es el modelo económico de plataforma, desarrollando o alcanzando unos logros económicos y también en colaboración muy resaltables. Sin embargo, hay muchas otras tipologías de economías colaborativas por explorar, que se fundamentan, por ejemplo, en la ubicación geográfica de las organizaciones y la colaboración entre organizaciones cercanas, o el compartir los fines de las organizaciones pues, a partir de desarrollo de procesos colaborativos. Siguiente, por favor.
¿Por qué creemos nosotros que el diseño tiene cabida en este espacio? Realmente, después de hacer una revisión a la base del episteme y de la praxis del diseño, se identificó una serie de características que realmente son valiosas y que aportan profundamente al desarrollo de las organizaciones, digamos que relacionado por algunos de estos autores que ven aquí abajo. Creemos nosotros que esto es una apuesta de valor en la que el diseño puede realmente aportar y que realmente a futuro este campo de exploración sobre economías alternativas y nuevos espacios puede ser enriquecedor y un campo, digamos que productivo para el diseño. Siguiente, por favor. Listos. Este es el diagrama de la metodología de mi investigación. Se conforma por 5 fases básicas. Siguiente, por favor. Que están atravesadas a través de una línea de tiempo, donde en la fundamentación y el análisis desarrollamos unos primeros 2 productos, que es una base bibliométrica y una triangulación sistémica, configurando o conjugando fuentes primarias y secundarias de actores tanto expertos en campo como actores expertos teóricos. Después pasamos al desarrollo de una versión 0.1 del modelo, que fue una versión que pues surgió básicamente como de los diálogos. La llevamos nuevamente a los expertos en campo y teóricos para generar una versión 1.0 del modelo, que es la que les voy a presentar a continuación. Y la intención, siguiente porfa, es que a partir de ese punto vamos a realizar la aplicación y evaluación en campo y la iteración y conclusión para el cierre con la tesis de maestría. Siguiente porfa. Este es el modelo versión 1.0, se llama gestor de conocimiento en la colaboración interorganizacional desde el diseño, o GESCO-IN. Este es un modelo que parte de la representación tanto sistémica como sistemática para proyectar y tangibilizar un grupo económico colaborativo. Es un modelo que implica la participación, la colaboración y la acción de actores en el marco de un proceso práctico y está enmarcado en talleres y actividades interactivas entre los actores organizacionales. Entonces, acá es fundamental esta partecita de representación, ya la veremos más adelante, pero es quizás como uno de los aportes más grandes desde el diseño y un poco como hacia la comunicación, que es lo que queremos de cierta forma lograr. Y además de todo, creo que uno de los aportes más grandes de lo que les estoy presentando es que además de identificar cómo se desarrolla o cómo se desarrollaría la colaboración, estamos tratando de detonarla. Entonces, esa representación y ese desarrollo de elementos que permiten a todos comprender de qué se está hablando, a manera de prototipo, por ejemplo, sirve como elemento fundamental para detonar esas conversaciones. Siguiente, por favor. Listo. El modelo a manera interna se estructura en 2 vías. La vía superior es el modelo de viabilización interorganizacional colaborativa, que es una vía que está dirigida fundamentalmente a las organizaciones, que se traduce en una serie de pasos que les permite alcanzar o proyectarse hacia una viabilización. Y la segunda vía es el modelo de gestión de la colaboración desde el diseño, que es básicamente cómo desde el diseño apoyamos de manera paralela pues cada una de las fases anteriores. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Entrando a la primera parte, encontramos 7 fases, cada una definida a través de objetivos, tareas, retos, banderas rojas y resultados esperados. Las fases son preparación, aproximación, caracterización, integración, sistematización, acción y seguimiento. Siguiente, porfa. Aparentemente es un modelo lineal, que yo sé que como diseñadores nos asusta un poco la linealidad, pero en realidad el eje que se mantiene continuo es el eje del tiempo. Siguiente, porfa. Porque en realidad no es un modelo tan lineal. Lo que estamos haciendo es, a partir de esa primera base, de las 7 fases iniciales, empezamos a componer qué es lo que sigue después, dependiendo de lo que suceda en el grupo económico colaborativo. Entonces, cada proceso es individual, cada proceso se diferencia de otros procesos, así manejen el mismo modelo. Y la idea es que, haciendo este seguimiento, se logre o se proyecte alcanzar un estado ideal, que se proyecta como en una fase inicial, que sería justamente esta primera aproximación. Siguiente, por favor. A manera interna, dentro de cada fase, estamos trabajando a partir de una reinterpretación del Balance Scorecard, que es una herramienta que viene desde la administración. Es una herramienta básicamente para el seguimiento de la viabilidad de las organizaciones. Se fundamenta en un plano o en un esquema cartesiano, casi,
donde se evalúan los factores de cliente, financiero, interno y educación, y todo centrado en una estrategia que está aquí en el centro. Siguiente, por favor. Pero cada una de las fases aborda este Balance Scorecard de una manera diferente. En esta parte inferior estamos representando lo que sucede arriba en un diagrama básicamente de sistema muy sintético, donde las estrellas representan las organizaciones participantes. Entonces, en esta primera fase de preparación, las organizaciones, el gestor identifica qué herramientas necesita y hacia dónde podría llegar como ese grupo organizacional. Siguiente, porfa. En la aproximación le presenta a una organización cuál sería o cuál podría llegar a ser ese estado ideal del sistema. Siguiente, porfa. En la caracterización, en una aproximación individual con cada organización, se realiza justamente una caracterización de cuáles son sus capacidades, cuáles son sus vacíos, qué podría llegar a compartir, cómo podría llegar a colaborar. Siguiente, porfa. En la integración empiezan a sentarse juntas dos organizaciones, empiezan a alinear su eje estratégico en el centro y empiezan, digamos que, a dialogar hacia lo que va a llegar a ser la sistematización. Siguiente, porfa. Que ya es justamente empezar a entablar esos diálogos donde yo como organización A le digo a la organización B en qué podemos compartir, qué conocimiento puedo aportar y qué me pueden aportar a mí para crecer mutuamente. Siguiente, porfa. La acción ya es justamente la tangibilización de estos diálogos, de esta sistematización, y finalmente el seguimiento, siguiente porfa, es la revisión de los resultados de esa acción y la toma de decisión de cuál sería la siguiente fase después de esa primera ronda de proceso. Siguiente porfa. Y este sería el resultado. Siguiente porfa. Ya pasando a la vía 2, que ya está dirigida hacia los gestores, siguiente porfa. Siguiente, por favor. Vemos que funciona de manera paralela al modelo o la vía número 1, donde hay un eje del tiempo constante y a su vez hay un eje digamos que en perpendicular, donde se cruza lo teórico abstracto con lo práctico tangible. Esto procurando que los procesos o los talleres o los espacios que se van a desarrollar sean equilibrados entre lo teórico abstracto y lo práctico tangible. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. En lo teórico, en esta primera fase, de preparación de la gestión, el gestor justamente define, dependiendo de las características del grupo organizacional colaborativo, cómo sería ese proceso, ¿no? Siguiente, porfa. A partir de esa definición, se desarrollan una serie de talleres que, como les comentaba, están equilibrados en nuestro eje vertical. Este es el primer taller que conglomera las primeras dos fases. Donde se realizan actividades para proyectar, reconocer y categorizar. Siguiente, por favor. En el segundo taller se realizan estas actividades para comparar y conectar, que también procuramos que sean, digamos que, equilibradas de cierta manera. Siguiente, por favor. Y finalmente, en el tercer taller, que es compartir, adquirir y evaluar, digamos que se revisa como todos los resultados de los dos primeros talleres y se habla sobre el futuro y como a partir de esa evaluación, como cuál va a ser el paso siguiente. Siguiente, por favor. Este es nuestro plan de aplicación. Como les comentaba, en este momento estamos finalizando la definición de los grupos piloto y estamos proyectando el desarrollo de esos 3 tipos de talleres para posteriormente desarrollar esa iteración y conclusión en una fase posterior. Todo esto sucedería entre octubre, noviembre y diciembre y bueno, si alguno de ustedes en el público digamos que se encuentra interesado en participar en estos grupos piloto, sería genial poder contar con ustedes. Siguiente, por favor. Inicialmente estamos construyendo el proyecto alrededor de estos 2 arquetipos para los 2 grupos económicos colaborativos piloto, que es el arquetipo A, cultura local, que son organizaciones, microempresas con actividad económica o objeto social relacionado con el desarrollo cultural de la ciudad y la región y que estén constituidas o en proceso de constitución. Y el arquetipo B, es construcción y tecnología local. Ambas están ubicadas en Bogotá, es importante. En dimensiones son también microempresa, pequeña empresa, con actividad económica y objeto social relacionado con el diseño y desarrollo de productos físicos o digitales y que esté constituida plenamente. Siguiente, por favor. Ya para finalizar, estas son como unas conclusiones y un poco una reflexión hacia el futuro, teniendo presente que el Congreso y su lema principal es Horizontes del Diseño. Lo primero a mencionar es que nosotros consideramos que el diseño, como les comentaba ahorita,
está en capacidad de representar un factor diferenciador entre diferentes procesos organizacionales a nivel local y que tenemos mucho que aportar desde el diseño como a estos nuevos espacios exploratorios de diseño relacionado con economías alternativas y demás. Desde esta perspectiva, es posible proyectar un futuro donde el diseño se involucre a niveles estratégicos, tácticos y operativos en esta exploración teórico-práctica de los modelos alternativos a nivel nacional puntualmente y digamos que a nivel internacional también hay mucho por hacer. Posteriormente, consideramos que el diseño como gestor, herramienta y soporte aporta en el avance del desarrollo de mecanismos alternativos para la supervivencia organizacional nacional, aprovechando recursos infrautilizados y potenciando la integración entre los actores organizacionales encaminados hacia una colaboración en niveles profundos, y que finalmente el diseñador y el diseño, bajo mi perspectiva, se traducen en un soporte a los procesos partiendo fundamentalmente de sus capacidades de síntesis, la aplicación de modelos de pensamiento flexibles, su capacidad de representación y tangibilización de ideas, que traduce finalmente lo abstracto a un lenguaje de discusión común. Siguiente, por favor. Y bueno, finalmente quiero darle las gracias a todos, al Congreso, al equipo de apoyo. Quería dejarles también estos dos enlaces. El enlace de izquierda es un enlace de contacto, por si están interesados en que charlemos, si quieren, no sé, si tienen alguna idea que pueda aportar al proyecto o si quieren participar en el proyecto. Y en el enlace a la derecha les dejo un formulario de preinscripción para los grupos económicos piloto que estamos conformando en este momento. Todavía quedan un par de cupos y pues sería genial si puede salir como alguna organización de este congreso. Y siguiente, porfa. Y listo, muchas gracias. Este sería la bibliografía. Con Juan Pablo Arenas Vargas, quien presenta Árboles Mentales. Adelante. Buenos días, buenas tardes. Gracias por preferir quedarse aquí a un almuerzo. Voy a hablar de árboles mentales, pero voy a hablar de pedagogía de los árboles mentales. Siguiente, por favor. Escribí en el 2019, escribí un libro que se llama Árboles Mentales, método de graficación del pensamiento complejo. Siguiente, por favor. Digamos que este es el esquema general de los árboles mentales. Hay una fase investigativa, hay una fase de creación, hay un pensamiento divergente, hay un pensamiento convergente. Cada una de las fases tiene 3 pasos. La fase de investigación tiene preguntas, nodos, cruces. De la fase de creación tiene terminales, rutas, intervención. Siguiente, por favor. Cada uno de esos pasos tiene un autor que los soporta pedagógicamente. Paulo Freire, con la pedagogía de la pregunta. Para Paulo, para los árboles, la pregunta es una pregunta movilizadora. Y es movilizadora porque genera caminos. Toda pregunta en investigación genera caminos. Bauman, con los retos de la educación de la modernidad líquida, nos ayuda con los nodos. Y lo que plantea Bauman en este libro específicamente son 3 cosas importantes, 3 conceptos claves para hablar de los árboles y para hablar de pedagogía. Habla de memoria, habla de conocimiento y habla de valores. Margaret Border nos ayuda con el libro La mente creativa, nos ayuda con los cruces. Margaret Border nos explica en el texto cómo a partir de los cruces se generan mentes más creativas y yo diría que más innovadoras. Siguiente, por favor. Dentro de la fase de creación hay otros 3 autores que, repito, nos apoyan en el proceso pedagógico. Están las terminales, Edgar Morin con los 7 saberes para la educación del futuro. Las terminales dentro de los árboles son los puntos de inflexión que nos sirven a los creadores, a los diseñadores para empezar a configurar.
Las rutas con Daniel Goleman. En su libro Focus, hay dos cosas bien importantes en el texto de Daniel, ¿Daniel se llama? Sí, Daniel. Y es por un lado, él nos explica cómo el cerebro hace foco sobre cierta información y de alguna manera deja de ver el resto de información. Eso por un lado. Por el otro lado, habla de una cosa que va a ser muy importante ya, y es la neuroeducación. La neuroeducación para los árboles es como los árboles de alguna manera es una representación del cerebro de los estudiantes en determinados temas específicos. Y el siguiente autor es, yo dejé el reloj allá muy bien, es la intervención con No Cosa de Byung-Chul Han. Y lo interesante de ese libro es que habla de memoria. Fíjese que ciertos conceptos empiezan a cruzar, porque lo que se pretende es armar el árbol, lo que pretende armar es una red de conexiones. Ahorita creo que siguiente por favor, y sigue un árbol, ¿sí? Evidentemente no pretendo que miren al detalle el árbol, lo que pretendo es que miren la estructura, donde hay una pregunta, donde hay unos nodos y donde hay unos cruces. Y digamos que esta es la fase investigativa. Y digo que digamos porque en pensamiento complejo se sucede todo en simultáneo. Este árbol específicamente tiene 3 metros de largo por 1,26 de ancho. Lo hizo un estudiante que se llama Jefferson Muñoz, y me sirve Jefferson Muñoz como arquetipo de a quién está dirigido este trabajo. Tiene entre 20 y 25 años, va entre cuarto semestre, octavo semestre, estudia en una universidad pública, pero puede ser una universidad privada, es de pregrado, pero puede ser de maestría. Fíjese cómo está la pregunta, esa pregunta específica tiene 3 nodos y cómo se empieza a desarrollar los nodos y cómo se van formando ese estado del arte, ese cruce, esa red que mantiene y que argumenta. La siguiente, por favor. La intervención de diseño. Hay unos terminales, hay unas rutas y hay una intervención. Específicamente, el estudiante trabajó con un automóvil para el año 2050, pero eso aquí no es importante. Siguiente, por favor. Un árbol mental es una red de conexiones visuales. Es un lienzo, un solo lienzo, que por medio de un sistema asociativo de ideas, patrones y conceptos, genera imágenes. El árbol en sí es una imagen por sí sola. Estimula al estudiante a entrar a una etapa de investigación y creación de manera orgánica. Esto es interesante porque los diseñadores tenemos problemas, tal vez por nuestra disciplina, de pasar de la investigación a la creación. Lo que hace el árbol, el estudiante está inmerso dentro de ese proceso, en no distinguir las etapas y simplemente pasa de investigación a creación generando unos elementos importantes y termina la intervención dentro del proceso que él mismo se planteó. Siguiente. Todo esto fue para hablar de esto. Lo que sucede al interior de las aulas y donde los árboles nos ayudan a configurar. Hay 3 metodologías activas que se suceden de manera simultánea. Aprendizaje basado en proyectos, voy a resaltar 1 o 2 cosas, donde hay proyectos en contextos reales. Esto es bien importante, el estudiante debe traer el proyecto, porque el estudiante es el que controla las preguntas, no el docente, el estudiante. Y trabajo en equipo, y cuando digo trabajo en equipo no me refiero a 1 o 2 estudiantes con el profesor, hablando de los árboles mentales y de su proyecto, me refiero a la clase entera hablando en torno a todos los proyectos. Ahí se forma una dinámica donde todo se participa y donde el conocimiento es de la clase y no del docente. Aprendizaje colaborativo. Digamos que todos los autores hablan de la importancia del conocimiento colaborativo porque digamos que el acceso al conocimiento lo tenemos cada vez todos más fácil.
lo importante es cómo manejamos ese conocimiento, cómo gestionamos el conocimiento, y ahí el conocimiento colaborativo, el aprendizaje colaborativo empieza a ser importante. Codocencia, creo que todos sabemos aquí a qué me refiero con codocencia, pero insisto que debe ser una estructura abierta e insisto que el conocimiento es del grupo, no es del docente, es del grupo. Todas estas metodologías activas trabajan con la autonomía, pero la autonomía la resalté, la saqué, porque la autonomía para mí es el símbolo de la nueva pedagogía. Y es el símbolo porque representa dos cosas. Por un lado, donde el estudiante se apersona del conocimiento y lo saca adelante. Y del otro lado, donde el profesor deja el protagonismo, da un paso al costado y acompaña al estudiante, simplemente lo acompaña. Y la otra cosa que me parece importante es el concepto del error. Tenemos que entender que el error es parte del proceso y que el error se tiene que volver un elemento pedagógico y no penalizarlo. Eso para los docentes y para los estudiantes también no es que sea tan fácil. Todo lo que hemos dicho acá en esta diapositiva es para lograr una pedagogía crítica. La pedagogía crítica es de Paulo Freire, digamos que está inserta en 3 libros. Está en la pedagogía de la pregunta, está en la pedagogía del oprimido y está en la pedagogía de la liberación. Habla de pregunta, diálogo y contexto. Y eso es importante porque si bien los docentes hoy nos tenemos que comprometer con unos contenidos específicos, los docentes hoy nos tenemos que comprometer con, y más en la Universidad Nacional de Colombia, con sacar ciudadanos, sacar gente reflexiva que se reconozca a sí mismo y reconozca al otro como parte de. Estamos en la Universidad Nacional de Colombia y eso debe representar algo. No nos podemos seguir comparando con los Andes, no nos podemos seguir comparando con la Nacional, porque la presencia con la Nacional sí, con la Javeriana, porque la presencia que tiene la Nacional no lo tienen las otras universidades. Nosotros tenemos 9 sedes en 9 sitios estratégicos y recibimos unos estudiantes en unas condiciones que no lo reciben las otras universidades. Siguiente rápidamente. Eso es simplemente para ayudar, es una herramienta, ¿cómo estoy de tiempo? 5 minutos. Es una herramienta para ayudar a un proceso de investigación-creación. El estudiante se hace varias preguntas a través de la investigación. Digamos que esta es la pregunta del reto, donde está entre la fase de investigación y la fase de creación. Hay un pronombre, verbo, sujeto, necesidad, complemento y concepto diferenciador. Hay un ejemplo y el estudiante coloca en el renglón de abajo, coloca su pregunta a partir de su contexto y de su proyecto. El siguiente, por favor. Estas son otras herramientas. Siga, por favor. Y esto también es para terminales, apoyar al docente, apoyar para que construya los árboles. Siguiente, por favor. Quiero leerles esto. Los árboles mentales son un escáner del proceso de aprendizaje cognitivo y emocional del estudiante. Es una representación sentipensante desde donde se piensa con el corazón y con la razón se sueña. Son el reflejo de sus propias búsquedas y por esto expresiones vivenciales que entran a formar parte de sus aprendizajes significativos. Lo que buscamos los docentes, lo que debemos buscar los docentes es que los estudiantes tengan aprendizajes significativos. Creo que lo logramos muy poco, pero la idea es que recuerden los procesos y la única manera es que traigan los procesos de sus contextos originales y se incluyan al interior del aula. Los árboles mentales ayudan a eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Muy amable. Y pasamos con Design Fiction as a Way to Understand the Human-Robot Interaction and Delivery Platform Service App, de Sergio Ramírez.
Bueno, buenas tardes. ¿Ahí me escuchan? Listo. Por favor, la presentación. Bueno, para comenzar, pues soy Sergio Ramírez, soy estudiante de la maestría en diseño. Actualmente, pues mi tutor es el profesor Juan de la Rosa, decano. Y bueno, lo que les vamos a mostrar acá es un piloto de un capítulo de la investigación de mi tesis de maestría. Esto pues más que todo enfocado al contexto actual en el que estamos, que es un contexto de, por favor, la primera diapositiva. Bueno, entonces acá estamos en este contexto de revolución 4.0, que son los espacios ciberfísicos, el Internet, el estar conectado a dispositivos móviles en todo momento. Y esto, pues muy ligado a esto que venía hablando Robinson en su investigación pasada, de las economías colaborativas y en ese orden en las gig economies. Esto pues más planteado hacia las nuevas tendencias laborales que se genera, porque pues si bien son los servicios de plataforma que usamos por medio de aplicaciones móviles. Entonces, pues allí ellos generan unas nuevas dinámicas, unas nuevas economías, en el cual, pues si bien las investigaciones las narran como una nueva clase social que vendría siendo la precariedad, ¿no? Esta precariedad pues se basa mucho en un fenómeno latinoamericano que tenemos actualmente, que es la migración, ¿no? Que son estos trabajadores que pueden llegar a caer en estos tipos de labores. Entonces acá uno de estos ejemplos pues son estos repartidores, pero más allá de esto es conectarlo otra vez con la revolución 4.0 y es cómo pues desde el marco de la pandemia estas plataformas hicieron pruebas con robots. Entonces si bien ahí vimos una oportunidad de diseño donde pues pudimos ver cuál sería la posible fricción entre estos repartidores y estos robots en un posible futuro, ¿no? Entonces, siguiente. Bueno, como les venía comentando, vimos que el diseño acá podría ser una gran oportunidad para investigar este tipo de fricciones, además que nos anticipa unas posibles percepciones que pueden llegar a tener. Si bien el objeto de estudio acá es la percepción del repartidor en un futuro donde ya el robot está establecido. Y vamos a usar Design Fiction, que es una propuesta metodológica para tecnologías emergentes que generan cambios. Y ahí, siguiente, y nos genera conversaciones de futuro. Siguiente. Bueno, previo a esta investigación, lo que hicimos fue entender cómo es la realidad de estos repartidores. Si bien pues usamos mapas de empatía, esto para entender cómo es el contexto donde ellos se mueven, entonces les colocamos qué piensan, qué sienten, qué ven, qué escuchan y qué dicen. Acá pues cabe resaltar que esto es un piloto para probar metodologías en la que pues fueron 4 personas, hombres, y 2 de ellos fueron personas de origen migrante. Esto pues para al final tener una herramienta que ya cuando los posicionamos en el futuro nos logra pues entender cómo sería esa percepción en el que ya el robot está operando. Siguiente, por favor. Para esto fue clave pues, la creación de un prototipo, un artefacto o un audiovisual de Design Fiction. Esto pues fue gracias al grupo HITEI, que es de la Facultad de Ingeniería, que es Grupo de Investigación, Tecnología para la Educación y la Innovación. Allí lo que hicimos fue crear como manera de comercial y que las personas se posicionen en esa diégesis ya establecido este futuro. Y siguiente. Aquí ya pasamos a la investigación de campo. Lo decimos abordar por dos fases. Una que le llamamos futuro no provocado, en la cual decidimos hacer conversaciones o entrevistas semiestructuradas con los repartidores. Allí pues esto pues para un final comparar estos futuros, este futuro de Design Fiction con este no provocado y ver qué posibles tendencias pueden llegar a seguir ocurriendo. Siguiente, por favor. Bueno, acá
logramos entender que el futuro de parte de ellos sigue existiendo esa precariedad, que si bien la precariedad desde el autor es estas personas migrantes que no cuentan con unas condiciones laborales establecidas por ley, como lo son seguridad social, riesgos laborales o un fondo de pensiones. Entonces pudimos demarcar acá la percepción de ellos en ese futuro que ellos se posicionan y al mismo tiempo una falta de agencia de ellos hacia la toma de decisiones de la empresa que pueden llegar a tener. O sea, no hay una inclusión hacia la percepción de ellos. Siguiente. Entonces, ya para la parte de este futuro provocado, usamos el modelo de divergencia y convergencia del profesor Juan de la Rosa, donde hay unas 4 etapas. En la primera etapa, pues, es entender el sistema como está constituido actualmente. La segunda, empezamos a desplegar prototipos para empezar a posicionar a las personas en esa diégesis futura. Y en el tercero va a ser el prototipo de design fiction. Y en la cuarta etapa, pues ya es entender el modelo de estas 2 versiones. Siguiente. Acá usamos una herramienta muy de este tipo de investigaciones que se llama mapa de constelaciones. Acá es donde cómo están interactuando los actores, tanto no humanos como humanos, donde está el aplicativo como eje principal, tiendas o restaurantes que están conectadas, el usuario abajo y el repartidor arriba, y decidimos ingresar de una vez a esta red de actores, el robot. Siguiente. Esto para que en el trabajo de campo, pues como prototipo, usamos unas fotocopias que fue con estos canales o estos portales de economía. Esto para hacerles como un proceso previo, donde ellos ya se están situando que, ok, esto ya puede pasar, estas automatizaciones laborales, y para llegar a una siguiente etapa, siguiente, donde ya desplegamos el audiovisual que hicimos, acá ya los posicionamos en el futuro, en campo, y tomamos datos con la herramienta que creamos a partir de esas previsualizaciones, de esos mapas de empatía, pues si bien ya generamos las categorías de cómo sería esa percepción de ellos en el futuro. Y al mismo tiempo, pues dejamos una última tarjeta a manera de miscelánea, donde ellos nos podrían contar qué otras cuestiones tienen o percepciones. Al mismo tiempo usamos entrevistas semiestructuradas y unas notas de campo. Esto pues ya para dar como este futuro, cómo sería donde el robot ya entre a laborar. Usamos un marco de Human Robot Interaction, pues lo decimos segmentar la información como precariado, Human Robot Interaction, falta de agencia e incertidumbre. Si bien pues podemos darnos cuenta que el robot es percibido como una amenaza, también hay otras percepciones que siguen percibiéndose en estos futuros, que son la precariedad, en cual los repartidores se posicionan y dicen cómo vamos a tener una reducción laboral, seguimos con condiciones precarias y unos ingresos inciertos. Y al mismo tiempo una falta de agencia, que es donde pues, sigue persistiendo esta inclusión hacia la toma de decisiones de las aplicaciones en estas cuestiones laborales. Siguiente. Entonces es allí donde pues, estas metodologías nos permiten hacer un overlapping un overlapping hacia las posibles tendencias que nos pueden llegar a tener en los actores. Entonces, si bien en este futuro no provocado, que fue la primera imagen que les mostré, y en el futuro provocado podemos entender que sigue persistiendo la precariedad y la falta de inclusión en la toma de decisiones de la compañía. Siguiente. Bueno, una de las reflexiones más importantes que siento que se obtuvo a partir de la investigación fue que si bien las personas se posicionaron en ese futuro, nos dio mucho más actores o actantes no humanos que toman decisiones a la hora de sus salarios, se puede decir. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Terminamos la investigación, ellos empezaron a deliberar por parte de este proceso que se hizo y nos dijeron como, bueno, algo muy importante es que nosotros no sabemos quién es nuestro jefe. Entonces nosotros tenemos un algoritmo que nos da un pago, pero que al mismo tiempo tiene un bias o un sesgo a la hora de la creación.
Entonces, este algoritmo pues, es el que define pues, cómo va a ser el salario de ellos. Ellos mismos pues, llegaron a la conclusión de que podrían llegar a estar como en la toma de decisiones de la creación de este algoritmo o inteligencia artificial para que no tenga este sesgo y no solo sean unas ganancias hacia la compañía. Entonces acá nos dimos cuenta que si bien la idea es estudiar el futuro, también nos puede dar como un contexto actual de las cuestiones del presente. Y bueno, en ese orden de ideas, pues ese es, bueno, quise ser muy puntual, entonces para respetar el tiempo de todos y listo, en ese orden de ideas es esta ponencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Terminamos con la última presentación del último paper, que es Análisis del diseño sustentable en los celulares, de Gustavo Adolfo Rincón. Buenas. De Colombia. Siguiente. Lo que vamos a hablar acá es sobre lo que fue mi investigación, desarrollando sobre el análisis de dispositivos móviles, principalmente los celulares que se consumieron durante este año, 3 modelos principalmente. Siguiente. Donde lo que quise fue mirar opciones del consumo que nosotros manejamos diariamente. Nosotros tenemos un producto que a veces lo usamos, conocemos nuestras identidades, pero a veces no sabemos de dónde proviene ese celular, cómo fue el diseño y de dónde se está proyectando esos productos que a veces son invisibles a nuestro conocimiento. Siguiente. Entonces, pues quería hacer una investigación de cómo fue los celulares durante el 2019, antes de la pandemia, hasta el 2021. Siguiente. Frente a esto, pues se hizo un listado con la plataforma Euromonitor Passport, donde se evaluó las tendencias de consumo a nivel mundial y también las empresas que más vendían celulares frente a estas corporaciones, donde uno puede ver cuáles son las tendencias directamente sobre hacia qué regiones se están desarrollando y también cuál es la población que más tiene tendencia en el consumo para tener mayor demanda en su portafolio. Siguiente. Con esto se desarrolló una infografía directamente en cada una de las regiones de cada parte del continente, donde se evaluó las tendencias, se revisaba cuál era el consumo, cuál era el perfil del consumidor en cada país y fuera de eso también cuál era la relación que tenían en la responsabilidad del consumidor y de las empresas con las acciones en cada región representada. Siguiente. Frente a esto, pues también existe que son los conflictos. Los conflictos yo los clasifiqué en 3 categorías: sociales, ecológicos y tecnológicos. Conflictos sociales: existe trabajo forzado, esclavitud moderna, pobreza, enfermedades, desplazamiento forzado y trabajo y prostitución infantil, frente a la producción y extracción de celulares. Si lo trabajamos en el aspecto ecológico, existe pérdida de biodiversidad, contaminación, cambio climático, toxicidad y residuos tecnológicos. Y por último tenemos el tecnológico, que es la obsolescencia, negación al derecho a reparar, pérdida de componentes y la falla de garantías que puede tener un celular. Siguiente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a explorar y definir estas acciones? Siguiente. Bueno, pues para eso desarrollé una construcción teórica que fue con la economía ecológica y el ciclo de la cuna a la cuna, en las cuales quería desarrollar diferentes aspectos para desarrollar una conexión de la sustentabilidad. Siguiente. Frente a esto, siguiente. El trabajo lo de la economía ecológica fue principalmente, es un área donde no trabaja los valores financieros y monetarios frente a los procesos económicos, sino a factores de energía y flujo de materia. Eso se basa con los 3 principios de la termodinámica, donde se desarrolla todas estas 3 líneas y de eso fue lo que yo quise basarme en mi investigación para desarrollar un análisis de un ciclo y ese ciclo cómo se pudiera generar. Siguiente. Y con eso combinarlo y transformarlo con el ciclo de la cuna a la cuna, donde son procesos que generan un ciclo de inicio y final para poder generar un resultado que pueda demostrar de que algo sí realmente es sustentable. Siguiente. Entonces, para eso tuve que revisar diferentes herramientas y metodologías enfocadas en el diseño sustentable y frente a esto, pues en la revisión y en la evaluación se determina de que las herramientas y metodologías están enfocadas a una orientación ecológica y tecnológica, más no una aplicación y una responsabilidad social y ética de lo que se está desarrollando para evaluar un producto y demostrar que realmente sea sustentable.
Esto también limitando a que muchas de las herramientas se limitan al nicho de que son los diseñadores o ingenieros los que pueden dar valor si un producto es sustentable y no se le da varios factores de otras profesiones que puedan complementar el desarrollo en el desarrollo de un producto. Siguiente. Entonces, lo que aquí se estuvo evaluando sobre esta gráfica de esta investigación que estuve revisando es que al igual, muy similar a lo que nos mostró nuestro invitado Peter, fue sobre la innovación y el sistema sociotécnico. Frente a esto, también ver lo que es el producto y hacia dónde se está proyectando para mi investigación, que era el nivel más alto, que es el nivel sociotécnico. En ese aspecto, lo último que llega es que se demuestra de que llegamos a un aspecto teórico, no a un aspecto práctico o algo que ya se haya comprobado. Y frente a eso yo quise llegar a ese nivel por dos razones. Primero, para que funcione el trabajo y segundo, para que me pueda graduar. Entonces, principalmente tenía que funcionar este aspecto. Siguiente. Frente a esto tuve que revisar qué herramientas me sirven para el diseño. Entonces yo tuve que revisar por tiempos, por análisis, por la capacidad de que esta investigación lograra desarrollarse. Entonces tuve que elegir 3 herramientas. Realits, Ecoindicador 99 y un matriz de materiales de energía y toxicidad, MET. Siguiente. Entonces, ¿cómo vamos a construir todo eso? O sea, tenemos un montón de información y ¿cómo rayos lo vamos a hacer? Entonces, el siguiente es crear esto. Con una investigación desarrollada guiado por mi codirector Gabriel García Costa, una investigación sobre ciclos sociotecnológicos y fusionando el ciclo de la cuna a la cuna con la economía ecológica, desarrollé este diagrama. Un diagrama que es la metodología integral de ciclos sustentables. Esta metodología lo que busca es evaluar un producto desde su origen, desde la concepción política de la empresa, hasta su retorno y que regrese a su propia energía. Frente a esto, siguiente, lo que busco es que pueda generar diferentes roles y diferentes interfaces de conexión, donde todo puede conectarse y variar de acuerdo a las acciones, pero también lo que permite es buscar diferentes profesiones. Es decir, yo quiero desarrollar un producto, pero no solamente con un ingeniero, un diseñador. Si yo quiero desarrollar un celular sostenible y hablo con un biólogo, en el cual uno de los conflictos populares que existen en el Congo, donde se extraen estos minerales, es la exterminación del gorila Grauger, donde esa exterminación lo que está ocasionando es la pérdida de biodiversidad. Y si la empresa habla con el biólogo y se crea sistemas de protección, de reserva y creación de áreas naturales para ese gorila, tú puedes crear un label y un certificado de que esa marca celular protege ese gorila, tú puedes hacer la diferencia entre tener un producto y un producto responsable. Siguiente. Entonces, con todo esto, ¿cómo lo vamos a calificar? Ya dejamos a una parte cualitativa, ahora ¿cómo lo vamos a calificar? Toda la calificación se va a basar con un promedio de 100 puntos. Cada una va a tener un valor y una argumentación de información. Siguiente. Entonces, para eso tuve que hacer esta hermosa tabla en la cual tuve que definir todas las herramientas, principalmente Realits, Ecoindicador 99, Matriz METS, y fuera de eso, esos cuadros azules son información que no me lo ofrece la misma herramienta, así que tuve que crear nuevos valores y nuevas propiedades. Pero, ¿qué es lo que lo hace diferente? Los 2 últimos. Tengo un criterio complementario que es Ethical Consumer, que es una revista británica en la cual evalúa qué empresas realmente son sustentables y son responsables frente a su producto. Y frente a eso también los reportes que tengo de otras empresas independientes. Estos 2 factores es lo que hace que el producto pueda ser socialmente evaluado y éticamente evaluado, porque puedo hacer un contraste de que la información que yo estoy obteniendo de las empresas sea real o sea contraparte de lo que se está informando. Siguiente. Entonces, ya teniendo esta información y ya teniendo la calificación, se tiene que establecer una línea de colores para saber cómo se califica y cómo se da esa puntuación. Entonces, con estos colores, siguiente, decidimos pues hacer ajustes y puntuaciones. Esta es la Realits modificada a la versión que yo tuve que hacer. En vez de ser las clásicas 8 ruedas, 8 ítems que se evalúa, tuve que usar 10 ítems, darle nuevos valores y nuevos puntajes de calificación para determinar cuál es la evaluación que se tiene que hacer para ese producto, en el caso de la Realits. Siguiente. Lo mismo lo hice con la matriz MET. La matriz MET tuve que modificar y adaptarlo a las evaluaciones y dar nuevos puntajes para darle ciertas calificaciones de acuerdo a cada uno de los rangos y darle nuevos valores, tanto cualitativos y darle una valoración total cuantitativa. Siguiente. Y lo mismo con el Ecoindicador 99. Aunque es una metodología es una herramienta que me permite ver cierta información, tiene limitantes, porque no me da toda la información de materiales, procesos actuales y fuera de eso contenido. Por esa razón también lo tuve que adaptar y fuera de eso darle nuevos valores de puntuación para que sean complementarios y equivalentes, para que den un valor exacto de lo que yo quiero dar en los componentes. Siguiente. Y entonces al final desarrollé este formato.
Este es el formato en el cual yo hago la evaluación de un producto, un bien o un servicio y le puedo decirle si ese producto es sustentable o realmente es contaminante y puede hacer daño al planeta. Y fuera de eso, evaluaciones tanto ecológicos, sociales y tecnológicos con el puntaje desarrollado directamente. Siguiente. Entonces, ¿cómo rayos vamos a hacer ese análisis? Bueno, entonces para eso, siguiente, tuvimos que analizar 3 modelos de celulares que se estrenaron justo en este año, que fue el Samsung Galaxy S22 Ultra, el iPhone 14 Pro Max y una marca que me fascina que es iPhone 4. Esta marca es europea, no se conoce y es una de las empresas que tiene el mejor análisis sustentable de lo que se puede desarrollar en un producto de celulares. Entonces, para eso, siguiente, lo que tuve que hacer es investigar los reportes, el acceso público a la información que tenemos nosotros por derecho para saber qué es lo que tenemos de nuestros productos y revisar los reportes que hacen ellos, tanto de las 3 empresas como también sus contrapartes. Por ejemplo, tengo reportes de los uigures en venta, que es un reporte en el cual son una comunidad musulmana en China, que son explotados laboralmente para poderlos dejar en campos de concentración y que fuera de eso tengan que ser partícipes en la construcción de ensamblaje de diferentes marcas, no solamente celulares, sino de ropa y también de automóviles. También el lavado de minerales. ¿Cómo es que yo tengo un producto y hago un proceso de comercialización para pasarlo por debajo de las ventanas para decir de que es legal cuando en realidad fue extraído por explotación y violaciones de derechos humanos? Con esto tuvimos lo siguiente. La puntuación oficial de Samsung Galaxy S22 Ultra. Este celular lo que tuvo su puntuación fue una puntuación de 51 sobre 100. Es decir, si lo calificáramos sobre 5 tiene 2.5, o sea, tiene una calificación horrible. ¿Por qué razón? Varias razones. La primera, no da toda la información de lo que debería uno saber como consumidor y exigir de lo que realmente es un producto. Segundo, los procesos que dan lo dejan muy a la deriva. No dan una información clara, precisa de dónde están trayendo los materiales y cómo los están consiguiendo. Y tercero, porque muchas de sus políticas que ellos establecen son financiadas por aspectos militares, principalmente lo que es Corea, en la parte de Corea del Norte, principalmente como están en conflicto con Corea del Sur, Corea del Sur está en conflicto con Corea del Norte, estos tienen unos apoyos financieros, principalmente porque Samsung desarrolla chips, pero no solamente, también otros componentes en los cuales se desarrollan para investigación militar. Siguiente. El iPhone 14 Pro Max, este tiene una calificación de 62.6, dividido en 5 pues sería un 3.1. Esa calificación subió un poquito porque pues tiene unas guías más responsables, pero fue porque Apple tuvo que hacerlo obligadamente. Es decir, en el 2012 se le tuvo que dar la orden por la ley Dodd-Frank de Estados Unidos en el gobierno de Barack Obama, en la cual todas las empresas que cotizaban en la Bolsa de Valores de Nueva York tenían que reportar de dónde venían los materiales, de dónde venían todos esos insumos y dónde pasaban todos esos reportes. Ellos tuvieron que hacer eso para que subiera un poco estos puntos, pero sin embargo, ellos tienen un problema y es el derecho a reparar. Y es el problema que ocurre cuando alguien quiere reparar su propio celular y no le dejan porque los componentes están tan mal diseñados que hacen que la persona no pueda tener la autonomía de hacer eso. ¿Qué pasa? Si un iPhone se hace esa reparación y se hace ese derecho, se obligó por la ley de Estados Unidos, que fue en el 2019, para que ofrecieran programas de reparación automática para las mismas comunidades. ¿Pero qué ofrecían? Te decían, listo, puedes reparar el iPhone 14, pero para repararlo tienes que comprar el estuche marca iPhone Pro, el kit de reparación, el que extrae las pantallas, el sistema de ventilación, todo esto me sale aproximadamente $1.500, solamente para reparar un celular. Entonces, eso no es realmente rentable y eso no permite dar un verdadero derecho autónomo de que puedan reparar esos productos. Siguiente. Y frente al último caso que tenemos, el iPhone 4, este tiene una puntuación de 79.6. Este es una calificación casi de 3.9, o sea, una calificación muy buena. Principalmente porque tienen tan baja puntuación. Bueno, principalmente comercialización, solo se conoce en Europa, solo se establece en Alemania y en Países Bajos. Y esta marca de celulares, ellos rompen el esquema del mercado. Es decir, no es como Samsung y Apple que tienen que vender más para mantener el mercado, no. Ellos ofrecen sus servicios. Es decir, yo ofrezco garantía de un producto de 5 años y yo lo que te ofrezco es venta de soporte técnico, venta de acompañamiento y venta de reparación de componentes. Con esto yo puedo dar una evaluación y un seguimiento de la información. Sin embargo, también le puse baja calificación porque independientemente, a pesar de que ellos recuperen minerales, ellos también tienen que seguir extrayendo minerales. Ellos siguen extrayendo minerales en el Congo, pero a la diferencia de todas las demás marcas, ellos se hacen un seguimiento y un control desde donde extraen el mineral de la propia empresa, lo empacan, lo embalan y lo llevan a China y ahí hacen un control y revisando si la empresa china hace los controles y no hacen esclavitud moderna y no hacen explotación laboral. Y eso, regresar a Europa para hacer todos esos procesos. Siguiente.
Frente a eso, pues yo pude determinar varias conclusiones de esta investigación y una de las que pude determinar en este aspecto es que las empresas y sus responses son muy ambiguos, principalmente porque uno les dice de qué está hecho el material y dicen que están hechos de plástico. Así de simple, o sea, ¿cómo me vas a decirme que esto es plástico? O sea, ni siquiera sé si es un polímero, si es un bromado, si tiene retardantes térmicos, o sea, eso puede darme una diferencia entre un producto bien informado y un producto que me dé unas vías de pérdidas de información en las cuales pierdo el conocimiento de los detalles. Otro es que se detecta que se debe complementar herramientas sostenibles con una revista independiente y reportes. No me sirve hacer un análisis de un producto si es sustentable si no tengo fuentes externas, fuentes de información independientes que me den los detalles del producto. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son mis conclusiones finales? Frente a esto es comprender que las preferencias, cómo direcciona el mercado, conociendo cómo es el mercado internacional y cómo se enfocan en hacer estos productos. Fuera de eso, pues esta investigación demuestra que hay un mayor impacto en los cuales se tienen que crear grupos estratégicos. No solamente es la empresa, sino todo lo que rodea a la empresa, relacionarlo, conectarlo, dar todos esos procesos para entender también cuáles son las poblaciones vulnerables para desarrollar si realmente un producto es sustentable. Siguiente. Entonces, con esto también me permitió demostrar que con esta metodología y con la comprobación, me permite dar la vía para hacer otras acciones, otras actividades, que puede darle la posibilidad que futuros investigadores no solamente puedan hacer con celulares, pueden hacerlo con cualquier otro tipo de bien servicio que puedan desarrollar. Solamente usando con esta metodología, ir desarrollando análisis éticos y sociales que contrastan con su información, pueden dar un mejor análisis de realmente lo que es la ruta de un producto. Entonces, lo que yo busco es al final de que se pueda mostrar la historia del ciclo. A mí lo que me interesa es que la gente sepa cuál es la historia de dónde viene ese producto, conocer su origen, conocer su final, saber si realmente lo que hicimos fue algo que valió la pena y que pudimos transformar algo más allá de lo que se consume normalmente. Siguiente. Y con esto le doy las gracias. Gracias. Muchas gracias a Gustavo. Y voy a llamar a todos los autores a que se acerquen otra vez al escenario para las preguntas que hayan disponibles. El tiempo es muy corto para ver la herramienta en su totalidad, las herramientas que presentan, pero mi pregunta es, pues, por ejemplo, para el caso de Juan Pablo, los árboles mentales proponen una metodología que acerca el proceso de investigación con creación, entonces en teoría lo hace más sencillo. Igualmente la herramienta que presenta Robinson es como un paso a paso para facilitar como la estructuración de una organización. Mi pregunta es, son herramientas como que por el modelo que manejan un volumen de información grandísimo y pueden ser complejas de usar precisamente por el volumen de información. ¿Cómo la herramienta está diseñada para hacer fácil como ese uso de la información para la persona? Porque aunque son pasos, en teoría la herramienta es diferente para cada caso. Los árboles mentales y el pensamiento complejo de una manera es un
En esa medida, dependiendo de la pregunta, dependiendo de los nodos, se genera dentro del estado del arte, se generan unas herramientas que bien están en el mercado, o yo propuse ahí unas 3, que lo que hacen es, primero se detecté dentro de la estructura del árbol que hay unos puntos de crisis dentro del proceso pedagógico. Y esas 3 herramientas que presenté ayudaban a los estudiantes y al docente a superar esos puntos de crisis. Pero la idea en última no es que, al menos desde el pensamiento complejo, no es que sea fácil. El pensamiento complejo lo que hace es diferentes niveles de conocimiento, los coloca todos en un mismo lienzo. Eso. Hay una cosa que me incomodó durante varios años que entré en ese proceso de investigación, y es que a uno le enseñan que lo importante es la síntesis. Yo no sé si lo importante es la síntesis, y por eso siento la pregunta, siento la síntesis como lo fácil. Y creo que la naturaleza no funciona así, y al menos los árboles, si bien, repito, hay unas herramientas que ayudan, que están en el mercado o se desarrollan dentro del mismo proceso del árbol, ayuda a que sea más fácil. La idea pedagógica no es necesariamente que sea más fácil. No sé si le contesté, Leslie. Vale, Leslie. Desde mi punto de vista, y en cuanto a mi proyecto, sucede algo muy similar. El modelo que estoy proponiendo funciona básicamente como un marco, donde dependiendo de cada situación, el equipo gestor, fundamentado en diferentes herramientas de diseño y pues diferentes herramientas que también se conectan con las otras áreas de conocimiento, van conformando esa caja de herramientas de trabajo dependiendo de cada caso. Entonces, la idea es que en esas fases iniciales que les comentaba en algún momento, el equipo gestor se sienta justo a definir como cuáles serían más apropiadas dependiendo de las características propias del caso, ¿no? Entonces, sí, es realmente muy flexible, y creo que tal como lo hablábamos y tal como sucede con el diseño en general, digamos que cada caso es particular, cada caso tiene como unas implicaciones fundamentales diferentes, y asimismo también tiene que abordarse en su planteamiento metodológico. Entonces, como caja de herramienta y como ruta guía, es muy flexible justamente para permitir eso. El profesor Juan Carlos abajo creo que tenía una pregunta. Gracias. Buenas tardes ya. Esta pregunta va para Gustavo. Me pareció muy buena su presentación, muy importante para un análisis también micro de los artefactos. Y sobre todo me llamó la atención la última parte donde mencionas que es una práctica muy típica en casi todos los artefactos, de dar una información del material muy general, que no permite realmente saber qué material se refiere el fabricante. E incluso a veces usan nombres de marcas, no nombre del material, para terminar de confundir. Si no dice esta tela es tal marca, sí, y no el material. Con lo cual uno no puede hacer como una ingeniería o poder hacer ese rastreo de qué material se está refiriendo. Entonces, si el modelo propone alguna forma de hacer ese rastreo, primera pregunta, y segunda, si existe alguna normativa que obligue, o en algún país viste de pronto en el estado del arte, a que los fabricantes den información mucho más técnica y precisa de qué materiales están usando. Yo sé que ellos se escudan mucho en el tema de confidencialidad y propiedad intelectual, y entonces dicen no lo decimos es porque pues no lo copian, pero justamente ahí radica el quid del asunto, pienso yo, ¿no? Sí. Bueno, la primera parte es
Frente a lo de los materiales, no solamente tuve que entrar por la empresa, sino tuve que mirar de los proveedores. Principalmente la ruta era mirar de dónde vienen los proveedores, porque los proveedores sí pueden dar parte de la información, ya que la empresa, aunque no lo dé, se puede investigar qué rutas hacen con esa información. Lógicamente las empresas no lo van a votar, pero no porque principalmente sea por propiedad intelectual o por información de las patentes. Principalmente lo hacen es porque no se sienten tan obligados en ciertas regiones a esa información. Por ejemplo, estas informaciones yo lo tuve que obtener fue por Estados Unidos y principalmente porque los exigía Estados Unidos. Pero si uno revisa cuando yo tuve que hacer la investigación de Samsung, fue un desafío porque todas las páginas donde tenía la información de materiales estaban en coreano. Entonces, para buscar, tuve que usar el Google Translator y que me traduzca todo eso en coreano y traducirme toda la información que tenían ellos ahí. Y ahí fue donde descubrí que fue por Corea lo que les exigieron a ellos dar una información de los materiales por detalles y datos. Considero que esto es información pública, o sea, todos tendremos el mismo derecho de saber de dónde provienen estos productos. Y esto ha demostrado de que las empresas es la responsabilidad de ellas que lo quieren hacer, y especialmente de la gente que lo quiera buscar, porque para buscar toda esta información fue entrar en un entramado de enlaces, canales, programas. O sea, la información no es muy fácil de acceder, no es nada fácil. Y frente a la ambigüedad de los datos de los materiales, eso no solamente es algo que lo hacen todas las empresas, sino es como una forma para disuadir la información y dejarlo al consumidor como diciendo, eso es plástico o eso es sustentable. Por ejemplo, muchos de los empaques que hacían tanto las empresas Samsung y Apple decían venían de fibra de palma esto, pero si pueden decir de dónde viene la fibra y pueden decir de dónde es el material sustentable, ¿por qué no dicen de dónde vienen los componentes? ¿De dónde vienen todas esas componentes? Si son capaces de informar de dónde vienen todos sus procesos sustentables, de dónde vienen todas sus acciones, ¿por qué no lo dicen con lo mismo? Entonces, eso se demuestra de que una parte es obligación porque la política lo exige del país, porque cada país tiene su propia normativa, y segundo, porque es responsabilidad y decisión de la misma empresa en hacer esas acciones. Gracias. Profesor Gabriel. ¿Me escuchan bien? Sí. Es para Harvey la pregunta, cuando planteas lo de esa primera colección, me parece interesante que nos dieras futuros avances con respecto a cómo aplico los prototipos según situaciones más concretas, porque lo veo todavía muy genérico, pero ¿qué has estado pensando con relación a hacer una colección según las circunstancias que yo quiera provocar? Es un poco la pregunta que te dejaría. Gracias. Sí, gracias. Digamos que hay información acerca de la naturaleza o las categorías mismas de los prototipos. Como estamos hablando de un artefacto que busca la provocación, busca generar tensión, yo pensaría que hay unos tipos de acercamientos hacia la acción, hacia el pensamiento y hacia la reflexión. Entonces podríamos enfocarnos en generar prototipos o explorar prototipos que nos acercaran a las reacciones, por ejemplo, de las personas con ciertas propuestas, con ciertas situaciones donde necesitamos obtener información. La naturaleza es muy diferente la del prototipo. Normalmente estamos acostumbrados a ver la forma del prototipo, que en algunos casos es lo que queremos evaluar. En el prototipo lo que queremos es generar comunicación, emergencia de las ideas, de las sensaciones, de las emociones. Entonces yo pensaría que más que el resultado puro, lo que nos interesa obtener son datos, y datos cualitativos, en cantidad y en calidad, que le permitan al equipo de diseño poder hacer una selección y hacer una mirada, un enfoque acerca de qué elementos de ahí quisiera seleccionar para darle un valor, una valoración respecto a, bueno, esto es importante para nosotros, esto es emergente, esto es novedoso, esto es inesperado. Entonces, dentro de las categorías de los prototipos, yo pensaría la reacción, la reflexión y el pensamiento que pueden generar las situaciones.
Voy a recordar rápidamente un ejemplo de un prototipo que vi hace un tiempo en un Transmilenio. Los estudiantes colocan un aviso y se lo pegan en la espalda a uno de los pasajeros, ¿sí? Con algún tipo de información. El objeto, o el objetivo, perdón, es generar esa tensión entre los demás pasajeros para obtener datos. Entonces ahí empezaríamos a identificar diferentes cualidades y características de la información que nos da la ejecución del prototipo. Yo no tengo, digamos, ahorita planeado una categorización o una sistematización de esa información, pero sería un punto interesante y válido para pues, cualquier equipo de diseño que necesite generar información o datos a partir de los cuales puedan establecer una ruta de diseño. Una pregunta a todos. Hay algo que veo en común de los papers que ustedes presentan, es que todos plantean avances metodológicos, no solamente avances en términos de una investigación realizada, sino de aplicación de metodologías específicas. Pero otra cosa que es común para todos, y tal vez un poco citando lo que decía el profesor Jones, es que investigar un sistema es complejo, toma tiempo, requiere esfuerzo. Y yo veo que todas las estrategias metodológicas que ustedes presentan para la investigación son complejas y toman tiempo y toman recursos. Y una de las cosas que pasa con un proyecto de diseño, ya hablándolo dentro, y bueno, la otra cosa que tienen en común es que todas buscan su aplicabilidad. Es decir, no son herramientas teóricas necesariamente, sino que tienen una base teórica, pero que los lleva a una aplicabilidad específica, ya sea en el campo de la pedagogía, del diseño de sistemas económicos, del diseño de objetos. Y cuando uno llega al punto de la producción o el diseño de cualquier cosa, objeto, sistema, servicio, uno de los factores complejos es la ubicación o el aseguramiento de recursos específicos que permitan viabilizar ese objeto, llevarlo del punto de pregunta al punto de respuesta final. La pregunta es, ¿cómo ven ustedes porque obviamente están planteando un proceso que no es aplicable para cualquier ejercicio de diseño, por su complejidad, por su dimensión, por su costo? ¿Cuáles creen ustedes que son esos elementos que hacen que cuando yo tenga que tomar esa decisión de aplicar un modelo que tiene una complejidad alta en el términos de investigación para un proceso de diseño? No sé si me hago entender en la pregunta. O sea, ¿cuál es ese punto? Porque obviamente siempre hay un nivel que es recursos, ¿no? O sea, ¿cómo llego yo a conseguir los recursos que permiten que yo pueda hacer viable un proceso? Y la pregunta es, ¿cuándo nos botamos a hacer un proceso de esta dimensión y cuándo nos quedamos con metodologías mucho más tradicionales que simplifican de alguna manera el problema? Bueno, yo lo hablaría pues por mi experiencia, por lo que ha sido. Principalmente considero de que todos estos procesos de investigación tienen que llegar a un nicho, y es un nicho educativo, o sea, de aprendizaje y de reencontrar ese aprendizaje. En mi caso yo lo considero pues ahorita en el proceso personal estoy proponiendo para esta metodología que estoy haciendo, hacerlo como curso, como guiar a que varias personas pudieran tener el acceso. Está en proceso de solicitud de aprobación para dictarlo el otro año, este curso como un curso electivo de libre elección, para que lo puedan conocer, porque considero de que toda esta información, todos estos conocimientos que tenemos de cada uno de los ponentes que estuvieron el día de hoy, es cómo transmitirlos, cómo hacer de que algo que de la academia pase al otro lado, pase al público. Y eso fue uno de los desafíos que yo tuve que determinar cuando empecé esta investigación, porque muchos de los procesos que uno dice se queda normalmente en el repositorio de la biblioteca.
y ahí quedó, y no se sabe más de lo que pasó. Y considero que transmitir estos medios, estos espacios de información y crear cursos o crear medios de aprendizaje es una forma para educar y transformar nuevos valores que a veces no conocemos como diseñadores, como consumidores, como empresa, y esto lo que permite es crear nuevas redes, nuevas visiones que me permite transformar esa información compleja, porque no es nada fácil, toda la información que se adquirió es bastante compleja, cada uno desarrolló muchos detalles que al final uno como trata de sintetizarlo, y yo creo que esos aprendizajes se pueden construir por medio educativo, por el medio de así sea un curso, un diplomado o algo, que entiendan esas herramientas. Con eso les permitirá tener una mejor comprensión de la realidad y lo que uno puede desarrollar y adaptarse frente a las situaciones que ocurren a nivel de Colombia. Perdón, le replico porque la pregunta yo creo que también va, claro, ¿cómo yo cojo eso?
conversation. So everyone that's on, you're free to chat in this setting. And so we'd love for you to put into the chat. Recording in progress. Who you are, where you're logging in from, and then given the theme, how do you want to design a better world? And what are you working on to make that happen? And we'll be monitoring the chat for questions. We're going to start out, we'll introduce the three of us, especially the two of us that, or maybe you don't know who we are. And then we'll ask a few questions of Dawn to get things rolling, and then we'll turn it over to you. We'll be monitoring the chat for questions, but we'd also love you to come off mute and be able to engage in the conversation. So I'll hand it to Gray for our introductions, and then we'll get started. Sure, wonderful. Thanks so much, Katie. My name is Gray Garman. I'm a professor of design at the University of Texas at Austin. I also helped to establish our Center for Integrated Design that provides design thinking and design foundations courses for any student, any major, really anyone who wants to learn about and how to integrate design into what they do. I also have a design practice and have worked with Katie on many projects all over the world. Really happy to be here and excited for this conversation with the both of you. So thanks. I'll give it back to you, Katie. Yeah, thank you. My name's Katie Kremek. I'm coming to you from Portland, Oregon, where I'm currently a program officer for the Lemelson Foundation, focused on invention education. And I've spent my career working on trying to improve the education system to create young people and grown people who feel like they are self-actualized and can make the world a better place through their actions. And do that through design thinking and maker education. I'll be traveling tonight to Amsterdam, to that location of the conference. Gray's going to join me there. We're also doing an online presentation about a toolkit to help others who are not trained in design do similar work with that ethical, complex approach in mind, very much inspired by and aligned to Dawn. So Gray, you want to pass it to you? I'm going to do a quick introduction of Dawn. And Dawn, you asked us to be brief, so I'm going to do my best. I'm not going to read all of your accolades, so I'm just going to do a few of them. But Don Norman is a researcher and an author and a professor at the University of California, San Diego. He's also the director of the Design Lab at UCSD. He's an author of many incredible books and articles. He's an incredible speaker. You might know his sort of seminal book about design called The Design of Everyday Things. Katie and I have shared that with many people. Many of my students get their first introduction of design through Don's book. His most recent book is Design for a Better World, which we've got right here, which is going to be the main topic of our conversation today. Earlier this week when we were talking with Don, we were talking about this introduction. And so Don, you had mentioned this idea of sort of three big things about yourself. So I'm going to repeat what you said, which is that a huge part of what Don Norman does is about design thinking and sharing that with the world. This idea of user experience, of which he coined and started that as a phrase that we understand. And also the idea of being humanity-centered and the design and the creative work that we do in the world. So Don, I'm sure you have more things that you would like to share, but I just wanted to give it to you for just a moment if there's anything else you'd like to say to introduce yourself to everybody here in the call with us today. Well, I think I've already introduced myself by saying, I was in the damn lobby for 10 minutes. What happened? How did you get out of it? And I finally pushed every button until I found here I am. So that's me. But while I'm at it, I'll correct you too, because you were using an old bio. I am not the director at the Design Lab. I retired for the 5th time. I retired from that in December of 2020, some time ago. All right. Well, thank you. Yeah. When I retired, it simply made me more busy. But as I say, I've retired 5 times. I'm a complete failure at retirement. Yeah, I love this. I don't know if as designers we ever fully get to retire. It makes sense. Somehow you retired and ended up with more work to do. I think that sounds about right for us as designers. So we're going to go ahead and kick this off. As Katie mentioned, we would, to the audience here, to everybody that's joining us, we want this to be an open conversation and discussion. Don is here to respond to what you are curious about, what you want to know. And it's not just a Q&A. It's not just question, answer. Like we might
be able to sort of find threads and topics and to build upon those things. So I just want to reiterate, if you do have questions now, you can go ahead and start to drop them into the chat. But if things pop up along the way, Katie and I are going to do our best to curate it and to read those questions. We might also invite you to unmute yourself and share, but you don't have to. We're also happy to read those questions. But to get us started. Well, actually, let me say something to get it started. Yeah, please. So this is a book that you all know. This is a book that probably few of you know I've just produced. And the critical words here are humanity-centered. And basically what I say about humanity-centered is that what I say in this book is wrong. So let me explain why it's wrong, because it's still right. It's just that it's wrong. Here's why, because when the traditional way of teaching design is that we focus very much on the people that are going to use our designs and what their needs are and what their capabilities are, and we design for them. And that the process that we follow has different names. I call it human-centered design. It was developed by numerous people over many years, and when I use, they're all sort of the same. So I use one with 4 stages. And what's wrong about it? That's good, actually. And if you're producing a cell phone or a computer or a device that is going to be used by millions of people, it is still the most effective way of doing it. Almost. But notice what was ignored. In HCD, I said we should focus upon the system too. Don't forget it's part of a system. The cell phone requires a cell towers and a cell signal or an internet signal, and requires it be working all along the chain. Yeah, that's true, but what I didn't think about is the stuff that's causing climate change, among other things. I didn't think about the fact that, but to make this beautiful, we use these exotic materials and we mine the earth for it and we destroy the environment in the mining. And then we have to transform what is mined, the rocks essentially, into something that we can use, and that transformation spits out fumes into the air and wastes a huge amount of energy, destroying the environment. And then we manufacture, and we're spitting out fumes into the air and waste into the water and the land, and it's destroying the environment. And then we make it so thin and wonderful that you can't really open it up and repair it. And after its lifespan, which is 2 to 3 years, maybe 4, you throw it away because you can't open it up and easily reclaim the parts to be used again. And so all of that has led to great problems. On top of that, we've trained people in the digital world how to cause, in fact, it used to be what I taught, how to keep people sticking onto your website or your podcast or whatever it is, so that they never leave. Addiction, we called it. Well, addiction isn't good. It's not good for the social life. It's not good for the minority groups and the culturists that don't really should be doing their own things. It's not good for basically all of us. So humanity-centered is say, okay, folks, let's take those 4 principles, but expand them. We don't just think about the people. We think about the side effects upon the environment, upon cultures, upon life. That's how I wanted to start the talk. That's wonderful. It's great context, and very much enjoying and excited about the book and the shift and the change in framing how we're thinking about design and making things and bringing them into the world. Just a follow-up question to that: whose interests should be at the center of humanity-centered design? How do we frame kind of that? How do you think about that? I don't think that's quite the right question, because in design, we often have many stakeholders, and we don't say which is the most important, nor should we. We actually try to optimize. But in other words, design always has these kinds of constraints and trade-offs that we have to make. So if you're designing, let's say, a washing machine, yes, we should think about the people who are using it, but we might want to think about the people who are going to purchase it, which are quite often not the people who use it. Because if they don't purchase it, then it doesn't do any good how good it is.
But then again, the people who purchase it, where did the machine come from that they're purchasing? Well, they're in a store. Well, there was a warehouse or somebody who purchased it for the store. And those are actually more important because if it doesn't get in the stores, it doesn't get bought. And so there are all these intermediaries, to say nothing of your own company that says, hey, you know, we have to do this and that and the other. And don't forget, we have to make some money out of it or we'll go out of business. And so which is most important? Well, they're all important. And so how do we balance it? Well, that's one of the challenges of being a good designer, balancing all the constraints that we have. And we're almost always faced with those kinds of constraints. So the most common ones are how much time we're allotted and how much money we are going to spend. The cost and time are the two most, those are the ones that are in front of us all the time. And, you know, my law is that the day the product team is assembled, it's over its budget and behind schedule, which really limits what you can actually accomplish. Do you, just quickly follow up to that, do you see anyone in the world right now as a model who's doing that balance of all of those complexities and being humanity-centered? Do you see a company that's doing that well? Well, the company everybody loves to quote is Patagonia, the sporting goods company that is now a B Corp, but not a C Corp, not a traditional corporation. B Corp is one that's where the bylaws state that our main target and emphasis is not shareholder value and the chart, you know, how much money people will make. It's the quality of life for our customers, for our employees, and for the people in the communities where we live. And if you if their clothes get ripped, you can send it back to them and they'll repair it and send it back to you. If your clothes are unwearable, you know, you've used it a long time and it just can't be repaired anymore, you send it back to them, they reuse the materials. And I have a Canon laser printer, and when each of the cartridges is emptied, I buy a new one, and Canon sends me the new one in a box. I take the new one out of the box and put it in the machine. I take the old one and put it in the box, and they give me a mailing label. And so it gets picked up and mailed to them, and they claim there's zero waste. They reuse the parts in the next round of cartridges, and even the laser stuff that's still in the cartridge, which is no good anymore, becomes great for roads, for building material, etc. And I just flew back from Shanghai, China, in a United Airlines plane, and they gave me a nice blanket to sleep in, and I was delighted to see. I was surprised because it was a very nice, soft blanket. But then I read the label, and it's made out of reused plastics, recycled plastics. And so there are many, many companies that are entering this. So it certainly is possible. Don, I've got a question just to sort of also kind of help us keep building context. And I wanted to, again, kind of nudge the audience if folks have questions of their own or if anything's coming up. But Don, I know that the new book, that Design for a Better World, is really built around three major themes: this idea of meaning, sustainability, and human-centeredness. I was curious if you could maybe tell us a little bit more about that, and also how did you land on those particular words and this particular structure for this book? The reason I wrote the book is I was, well, as you've heard, I retired 5 times, and I'm sort of getting old. I'm 87. And I said, okay, what am I going to do with the rest of my life? And what can I do that's much more important than what I've done? The world is in a mess in all sorts of ways, politically and in terms of the ecology and the climate. What can I do to help that? Because I'm proud of my other books. They've made devices that are much easier to understand and to use. And that's nice, but it doesn't change the world. So I started reading and learning about all the issues that were coming up on equity, on gender rights, on the destruction of culture, on the effect of the colonialization of the world by the superpowers, particularly Britain, but basically all of Europe, and then even the United States, where we go into other countries and tell them what to do and how to live their lives. And sometimes we don't like the leader of the company, we get rid of that leader.
without asking permission or asking anybody. So, but everything that I talked about, people have done really good studies, so I didn't have to introduce the problems. And in many cases, people have very good answers, what we should be doing instead. But the more I thought about it, the more I thought that, well, these are really good descriptions of the problems and of the solutions. How come nothing is happening? And the more I thought about it, again, the more I decided that it was a problem in human behavior. And maybe that was something I could speak to. And so I said, you know, everything is designed for the last 50,000 years or whatever, not by professional designers, but it was designed. It's all artificial. The notion of a country is artificial, for example. Our laws are all artificial. But when we grow up in an environment, what we think we live in seems normal. You grow up that way. You can't imagine there's some other way of living. And that's leading to one of the major problems that we have in the world, that it's hard to change because this is how it is. I mean, isn't it normal that we go to work every morning for 8 hours and come back home but actually spend more time at work than with our families? And the work is supposed to be enriching. No, it isn't for most people. So, but that's the way we all grew up. So that means it could be changed. But change like this is difficult, but that doesn't mean it can't be done. There have been already major societal changes in this country. Look at the fact that women are allowed to vote. You know, it took 50, 70, 100 years for that to happen between when it was started, the emphasis was started, and it happened. Homosexuals are now, we can talk about them. It used to be secret. It used to be a crime, literally a crime. And it still is a crime in some countries. And changing genders, that was even worse. That was unheard of. And there are lots of changes that are happening. So there's hope. So I decided I would write only about the things I thought I could provide a unique perspective on. And that's what the book does. In many ways, there's nothing new in the book, except the perspective I place upon it. And I start off by talking about the artificiality of the world, about the historical influences, and now getting to Gray's question, how much of the stuff is not even meaningful? If the temperature rises 1.5 degrees above what it used to be at the start of the Industrial Revolution, all hell will break loose. What? It varies more than that every day. What are you talking about? And since when? The start of the Industrial Revolution since 1700s? So that makes no sense. Now, it makes sense to the climate scientists because they're talking about heat, which isn't the same as what we think of when we think of temperature. And it's different. The same is the weather varies continually, but the climate scientists are not talking about weather, they're talking about climate. And so the other thing is that they measure things like gross domestic product because it's easy to measure how much a company spends, but a lot of how much a country spends. But whether it's spent for evil or for good doesn't matter. In fact, if I spend a lot of money and waste the environment, well, the money counts, that's good. And now if somebody has to come and spend a lot of money to clean up the waste, well, that's spending money, that's good. So the waste gets counted twice. So, but there are better ways. How come we don't use it? So the other thing is how we present our data. It's even the notion of the gross domestic product, one number to characterize a whole country. It's like one number to characterize your intelligence. What the intelligence test really tells you is how well you take intelligence tests. It doesn't tell you at all how you're going to do in life. So there are better ways of presenting. And there's this wonderful group at Oxford that does the donut economics model, which has a wonderful way of showing all the important variables that are affecting the ecology and all the important variables that affect our societies. Why don't we be using that more? So that's meaning. I want things to be meaningful, and I won't speak about the fact that economists measure things that can't be measured, but they measure something else. Do you want to know how risky your stock is? Well, we can't measure risk of stock. So what do they measure? They measure the standard deviation of the price. That's not risk, but they call it risk, and it's defined as risk, and everybody that does stock things says you want a risky or you want a non-risky stock, and they look at the standard deviation. It's called beta. So yeah, we got to change that.
The sustainability issue is easier. So we have to stop destroying the atmosphere and the lands and the water. But actually, sustainability is not the correct answer. Sustainability is necessary, but what sustainability means to stay in the same place, and we're already at a bad place. So we actually have to recover. And what about the poor countries of the world that are in a miserable state? We don't want to sustain that miserable state. We want to improve it. But still, sustainability issues get at the heart of the problem. And the other one is humanity-centered. Well, I mentioned half of it. But the other part, when we go into a society and say, oh, you don't have good sanitation, or you don't have good education, or whatever, and we tell them how they should change, that's colonialism. And as designers, we teach colonialism. We teach that we send in the anthropologists, design researchers to find out what the issues are and come back, and we think a lot about it, and we try this and that, and we come up with a solution, and then we give it to them. That's how foreign aid is done. And almost always the foreign aid fails because the solutions, our understanding is good, our solutions we give are good, but our understanding of the people is horrible. And so we propose solutions that don't make no sense to the people that we're imposing it upon. So instead, we must go to a participatory design or co-design practice where the answers come from the people. They don't need anthropologists to tell them what their issues are. They know what they are, and they're very intelligent, many of them, and they've already been addressing them, but they don't have the resources, or for things like health, they don't have the technical knowledge, and that's where we can help. I see that Marie has a hand up, so we should. Yeah, for sure. And we've got a little bit in the chat coming, so keep it coming. But maybe, yeah, we'll go to Marie first if you want to come off of mute. Thank you. Ask your question. Thank you, Don. It's so interesting to discuss this. I was just wondering, because you kind of mentioned this increase of inclusivity with a hope. At least I had a feeling that you have a hope in your words. I would love to believe that there is a hope, but what I'm noticing more and more, it's like that there is this balance. The more we increase inclusivity, which I'm a fan of and I want as much as possible, the more increases actually people who are like something we wouldn't imagine 10 years ago. And if they said what they are saying 10 years ago, they would probably get imprisoned. And now these people are accessing our parliaments, right? Or presidents. So I'm kind of wondering, like, yeah, where we are going, what can help? Yeah, I'm scared. Yeah, where's the hope? That's a great question. Where is the hope? Where's the hope? Basically, I'm an optimist, because if I'm not an optimist, I would not have hope. And yes, so I have to be an optimist. And so I don't know where we're going. Nobody does. One of my friends, Herb Simon, once said, it's easy to predict the future. People do it all the time. The hard part is getting it right. And basically, I have a bad record of predicting the future. I often predict the right things, but the wrong time scale, which is just as bad as the wrong prediction. So I can't reassure you, but I will say this, that more and more people are concerned about the current state of affairs and trying to make a difference. And actually, Katie works in it for not just the Lenovo fund, not Lenovo, you know what I mean. Lemelson. The Lemelson Foundation, but also I just discovered the Khan Foundation, which is doing wonderful things all around the world. Yeah. Using human-centered design, I might point out. Yeah. I was going to say, just to your previous point, the reason Gray and I are here and got the honor to kind of host you, moderate this, is because we're developing this toolkit for non-designers to
to lead community-based development projects using the tools of human-centered design, and also being sensitized to issues of sustainability and ethics, and trying to bring some complexity to that, right? There have been tools before, and toolkits and approaches, and we're trying to bring kind of the next generation that helps to deal with the complexity of really moving the needle on some of these social problems, but doing it in the community instead of that kind of colonial approach. So stay tuned for our, and the toolkit will be free and open source. So we'll share it out, and you can follow us on social media, and we'll be sure to share it when it's ready to launch. But just wanted to add that, and that's through the Aga Khan Foundation work. I want to just actually, I saw that. Actually, it is like very good and very much hopeless, but hopeful. But why human-centered? Why don't we put Orca in the center, and maybe we end up better? Well, actually, I was going to say something slightly different, but let me say about the choice of words. If you want to say centered design, that gives you one word to choose. And so people have said planet-centered, Earth-centered, ecological centered. I decided on humanity. And then I define humanity to include everything else that everybody else is talking about. So the choice of the word is not the critical thing, it's the spirit. So, but I was going to suggest to Katie and to into Austin that I saw the slide set they did, and I said, yeah, that's what we're talking about. And that's humanity-centered design. So, hey, call it humanity, not human. To point out that it is slightly different, or call it anything different. What I said was human-centered design we call HCD. So I'm calling it H plus CD. I love that. And I do think that, you know, our aim is to be planetarily centered, you know, but humans are the primary actor on the planet, and we're going to have to be the ones to change our behavior. And so it's about us as a species, because we bring so much destruction. So it's about all living things, because if we destroy the plants and the undergrowth and all that stuff, we will destroy ourselves. Yeah, exactly. I want to just jump in. I'm going to ask, or I'll pass it to Gray after this question, but we'll ask a couple people to come off mute to share. But I know there's a question from a room. There's an in-person conference happening right now in Colombia. So I'll just present their question, because I'm not sure who's at the wheel. They did raise their hand. I don't know. Do we want to offer? Oh, great. Yeah. Go for it. That's perfect. Please come on mute. Yeah. Hi, can you hear me all right? We can. Great. Great. Thank you so much for the space. Thank you, Donald. Thank you, everybody, for making this possible. So we have a question here from the Universidad Nacional de Colombia. And the question is, what is your perception of the state of the user experience in Latin America today? And what advice would you give us to face the coming future? Well, given that I'm not in Latin America, that makes it difficult. I have not been in Colombia yet. I have been in Brazil and in Argentina and in Mexico. And my experience, though, is the problem is that the people I know in various countries in Latin America, more than I mentioned, Chile, Colombia as well, are Western trained. And so their notions of what user experience is what our notion is. But that's not really what your question is. Your question is, how does it translate into the activities within the country? And that's what I don't know. But I do know that I'm going to say what I do know, and then I'm going to say, and maybe I'm not sure that's good. What I do know is that many of the designers in Latin America, maybe most, are trained by the Western notions. West, by the way, does not mean a geographical location, geographical. Western means basically the early industrialized nations, which were primarily in the West and primarily in Europe. But I include
I include Australia in Western countries. I include the United States. I include Japan. So it's basically all the rich countries that we're talking about. They're all trained by the same kind of people. They were either went to Europe or the United States for the initial training, but as more and more of them were trained, then they could stay in their home country and train more people, but with the same philosophy. That's why the Design of Everyday Things is published, I don't know how many languages, 20, and used all across the world. But is that a good thing? Is it good that we are training everybody to behave like we behave? And I wouldn't put the United States up as a model, a role model for proper behavior. So maybe every country has to devise its own thing that's appropriate to its cultures. So people in Colombia, what do you think of that? Estoy muy malo. Yeah, do y'all want to respond? We'd love to hear. What do you think about having a process and an approach that is that springs from your culture and your context? And I know it's hard, it's a big room. Maybe to just transition to or build on that question. But actually, let me warn, look, people, I want to have a discussion. So if you ask a question, please stay, because I may want to ask a question back and I want a response. Then I'm going to use an opportunity, I think, to build upon that question, Don. And that, because I'm kind of noticing like both that question came from a group at a university. We've got, it seems like several folks here, and you were a professor for many years. I'm not sure when that stopped and what retirement 1 through 5 that was, but I'm curious to build upon what you were just sharing, that there is this idea of like sort of a canon and a process and an education model that has been true in design for a long time. I'm curious, you started on it. You sort of said this idea that maybe every culture needs to consider what their own way of working might be. But as a professor, I think you were always a professor, retirement or not. But like as a thinker and an academic, and this is an academic conference, how do you think we can start to consider what the future of design education might be, including these ideas coming from humanity-centered design, but also more than? And I'm curious to know what's on your mind about design and education. Right. Well, I'm going to start with a professor from Colombia, who actually now teaches in North Carolina in the United States, and that's Arturo Escobar. And I've been talking to Arturo for the last year and a half. His ideas were very important in my change in understanding. And he talks about a pluriverse, that we have different kinds of ways of being, and the world shouldn't be a single way of being. There should be multiple ones. There's only one restriction. And a philosopher once put it nicely. He said, we want a tolerant society, but in order to be tolerant of all views, we must be intolerant of people who are not tolerant. So you have to be careful. If you try to bring everybody in, just think of the United States trying to bring the people on the far right who want to destroy government. No, I don't want them to be part of our world. So they can have their own world, but I don't want them near us. So, but in the country, well, gee, first of all, we have indigenous tribes all throughout the world who have their own cultures. Then they don't harm us by having their own culture. And we have belief systems that are quite different. And the history of, say, the Latin American countries, whether it's Spanish or Portuguese, and some have a French influence or other influences, they are different. Well, they could grow on those. They could be different. And we could all live in peace together, and we should be able to. And that comes from an academic research. There's all sorts of academics preaching this. The main difference between academics and practitioners is not necessarily what they believe, but the academics are free to tell you what they think ought to really be true, whereas the practitioners, when you go out in the world, you are constrained heavily by what is actually possible in the world. And not only are there limits on what you can do, but even things that you can do might take 10, 20, 30 years
much longer than you expect. Thank you. And Katie, I think I sort of interrupted the plan. I broke our schedule here. So That's okay. where do we want to go? No, actually, I didn't finish answering your question. So let's get that design education. Good. I helped start a whole program on the future of design education, and we produced this nice little study. Here, I'll show you. It's it's published in this journal, Sheiji, which is actually comes out of Shanghai, out of Tongji University, where I'm an honorary professor and where I was a week ago. But this is the whole issue is on rethinking design education. And actually the part that's most relevant to this group for these questions is there's one article on pluriversal futures, pluriverse, for design education. And it comes from people, well, Leslie Ann Noel, who's now in North Carolina, but she comes from Jamaica, and someone from Canada, and someone from Brazil, and from Washington, from Notre Dame, from South Africa. So it's reasonably well balanced, and it's a really interesting and important suggestion. We have different chapters, and the other one that's relevant is the one on considerations for community engagement in design education, where the leader comes from Chile, and the second one from Pakistan, although right now she's in San Diego, and the third one from Parana in Brazil. And again, they're all trying to say how we must do things. The only thing I don't like about this is that it's an incremental improvement over what we're doing. And what I really wanted was to throw it all away and start over again. I wanted a revolution, but my fellow participants who were organizing it didn't like revolutions. So but this is a really good model of I think how we have to change design education. And there are hints of the future in all of these articles. We cover a wide range of topics, rethinking design education in general, how it's credentialed, how can we help designers understand systems, very relevant to this conference because systems are what we're all about, sustainability in the future of design education, pluriversal features, navigating design, data, and decision in an age of uncertainty, product service systems. I think services are going to be the future for design, one of the futures. Community engagement, I mentioned, reconsidering representation in curricula, and then to the what does a doctoral education mean in a field of practice? Great. It looks like Columbia has an answer. They raised their hand, so I'll turn it back to them, and then we've got some other questions out there. Hello, sí. Yes. Yeah, they're too soft. Bueno, okay. Del diseño. Sí. Yes. Okay. I think about the answer. We have not a class about like indigenous design, and I think that it's important, or not indigenous design, like indigenous culture. And I have a question. I don't know if I can do it or like continue. Sí, por favor. Okay. My question is about like how do you see through the eye of your book, like the spiritual in things, in daily things, and how this isn't like I don't know. It isn't. I don't know. Yes, or it is. I don't know. What is future? How things can be spiritual? I don't know. Yes. There are a number of questions I can't answer because they're in many ways are the most important questions and therefore the most difficult. And
I leave that to you, because every culture is going to be different, and what people mean by spiritual varies dramatically from place to place. And I think the answer has to come from people like you. And I'm also pointing out that, you know, some of the major problems in the world are caused by us old people. And it's going to be you young people that have to come up with the answers. And so the problem about spirituality is one I've been asked a number of times. And I believe it is absolutely important because, first of all, why do we exist in the world? We don't exist to have a job and make money. We exist for quality of life. We exist to be with our families. We exist for sociology, for society. And that's what spiritualism is really all about in the end, I think. But we'll each have different approaches to how to get there and what we should be doing and how we behave. And that will vary from pluralverse, universe to universe. We have a couple questions in the chat that have been there for a while. I know there are a couple people with their hands raised as well. And we have just about 10 minutes left. So hopefully we'll get to a couple of those different folks. One of the questions comes from Peter in the chat, and he said, how can we as a plurality of people trying to be human in all of the many ways of expressing and experiencing the human condition, recognize each other as being human in all of the acceptable spectrum of that diversity and its meaning? Who are we, and how can we design for that globalness while we continuously recognize our own difference? And Peter, if you want to add or modify and come off mute, that would be great. There are people who argue strongly against the attempt to have a global design for the very reason that actually I've been talking about, that we do have differences. Why do we think that there's something in common about all humans? Yes, there is, obviously. We're all built in the same body shape and body style and the same kind of affordances. And when in fact you're born in one country, but you are moved to a new country at a very early age, you grow up in just like you were born in that new country. So culture is not something we're born with, it's something we acquire. But it's not obvious why there has to be a single culture or a single way of doing things, or hence a global design. And so there are a number of books out there which tell you that the attempt to do global design is one of the evils of the world. So I've come to accept that we should have more variety. In fact, it used to be when I traveled around the world, it was fun. I would learn new things, and I would go off into the markets, and I wouldn't want to stay in any fancy hotel. I would stay in the locals hotel, and I would eat local food. And I really got to enjoy the different cultures of the world. And today I can't do that. All the countries look the same. Everything is made by Samsung or by General Electric or by Philips. And, I used to take pictures, in fact, of these things, and I would show them in my talks and say, what city of the world is this? And they'd all say, oh, that's obvious, it's Tokyo. No, actually, it's Washington, D.C. What city of the world is this? And, oh, that must be Italy. Look at all the fancy. No, that's actually Seoul, Korea. So it destroyed the quality of life in many ways by making everybody be the same. The Koreans had the same refrigerators we do, except they had 4 or 5 drawers in them, because when they make kimchi, they want to keep them at different temperatures. Well, that was nice, but that was a small little thing versus what used to be there. Well, yeah, the reason I raised that is that I read an interesting paper recently about how there are 70,000 different languages. And, even islands very close to each other have totally different languages. Yet our gestures, our ability to recognize a smile, and whether it's a dog smiling or you smiling, our gestural language is much more fundamental, I guess. And I wonder how we can sort of, without homogenizing, without going global, try to highlight these
common elements that are understood by human beings and all their plurality, and even dogs and cats and other animals, and trees or whatever, to create a design that is more gestural and perhaps more, I wouldn't say universal, but at least it would be communicating at a more fundamental level. There are parts of the human being and our gestures that seem to be pretty common. Lifting your hands up means more, for example, but they're less than you might think. And for example, it's very fundamental. Yeah. The difference between a smile and anger, it's actually sometimes difficult to determine. And don't forget, a smile in a dog may actually mean it's ready to attack, but you call a smile. And and dogs, by the way, are artificial anyway, because they've been domesticated over many, many, many years. And so both dogs, and you wouldn't believe this, but cats too, have been domesticated, so they tend to please their masters. But it's very difficult to do universal gestures. There have been people who have written lots of books and gotten lots of fame, including in the best psychology texts, that today are no longer accepted. That it's not easy to determine emotions, not by facial gestures. And the same with gestures, they can be learned and unlearned. Means one thing in one country and something wicked in another country. Yeah. Well, the flip side to this is, in this digital world where all our data, our data exhausts are following us behind, and every person has their own particular set of gestural data that has been recorded and been registered. How can that be mined in such a way that we can discover new ways of experiencing the world and share the individual experience more in a generative fashion, I guess. And well, that's happening. It's happening all the time. Yeah. The kind of things, the emoji that you may be referring to, or there's little symbols like the hands up, we have different colors, and those are actually limited by the quality of the technology today, and they're getting better and better and richer, and they will be different from different cultures, and that's okay. And it may confuse some people, and that's probably okay too, because that's a talking point. Thank you. Great. I've been keeping my eye on Prashant. Are you still there? Do you want to? This probably will be our last question. We've just got about 5 minutes left. If you want to come off mute and share your question, or we can read it. Hi. So I'm just looking at the screen. So, first of all, thank you for introducing me to the world of design and user experience. I have worked as a UX designer myself in startups in multiple domains. However, I have noticed a shift on how the term UX is perceived among designers now versus how it started. What do you think of the shift? And secondly, while I see user experience well implemented and intuitive to use, I feel they are borderline weaponized via the business's decisions behind them. For instance, privacy of user data, nudging towards profit-based decision-making, and the use of algorithms to drive engagement are all, in a way, an invasion of cognitive liberty of users. And I would love to hear your perspective on the subject. Yes, good questions. First of all, I've introduced a number of terms like affordance, like user experience, that are used in all sorts of ways that are not at all what I intended. Today, often user experience, I'm a user experience designer, I design websites. No. User experience is meant to be a system term, that we must look at the entire system that involves everything that you're doing and inside of, et cetera. And so that's one problem. And affordance just never was understood, because people really would like an affordance to be an object, something you can touch. But affordance is a relationship.
And so it varies depending upon who the two members are. And also, it isn't something that's necessarily visible. So I finally, in the newer book, distinguish between what is possible, but also the signal that it sends you about what is possible. The other issue, though, is one of the reasons that I'm saying that what I've been teaching is wrong, because it's the old-fashioned view of design. Design started as a tool of industry back in the 1700s, in the official field of design, that is, back in the 1700s in England, to make pottery more beautiful, so people would buy inexpensive pottery and they could live a life like the more expensive people, the more rich people, but they'd have nice pottery. So the designers were actually painters. But the point is, design was thought of as a way of enriching a company, and all of us did that. I worried a lot about the kind of customers we had and how we can do things that were better for the customers, and that they would, first of all, buy it. But second of all, when I was at Apple, and this is true of all companies, how do we do things that put them into the Apple infrastructure? And once you build up all the different parts of the Apple infrastructure, you can't leave. It's too difficult to leave. You got to change almost everything you're doing. And now that has nothing to do with really user experience. It has to do with profitability. And so I think that was wrong. And it is wrong. And it's really hard to change because, because companies get greedy, actually. And they want to be larger and larger and more control over the world. And wouldn't it be nice if we had many, many small companies, each specializing in different components, so we could do whatever we wished, choose by ourselves? It's like when I go to a bakery, I have many different bakeries to go to, and I may actually go to 2 or 3. But this one has the best sourdough bread, but this one has the best cakes, and this one has the best pastries, and etc. So, yeah, basically, good question. And I was upset by the first part that I name things and they take off and are used by everybody, but not in any way like they were intended to mean. And second of all, that, yeah, we were part of the profit. We still are part of the profit-minded worldwide economic system. And I think it's the wrong system. I'm glad to hear that you said about the regret part, because I always contemplated on how you felt about the way design is perceived in the industry nowadays. And it's good to hear your thoughts. That's why if you look at this new book, it's completely different than any of my old books. I am looking forward to it. Like, I'm at the Amazon page right now. Okay. Well, I am trying hard. It's being translated, but it's interesting. It's not being translated in Latin America, not into Spanish, not into Portuguese. And I don't know why. I've tried a few. I've been asking my friends, can't you find somebody? It's being translated into Italian, which is almost Portuguese, Spanish. But anyway, being translated to China. You can do to Chinese, in fact, simplified and complex characters. What's the matter? Well, I think for the sake of time, I'm gonna because we're at our hour. Don, I wanted to actually maybe give you, if folks are willing to stick around for just a few more minutes, I wanted to maybe give you the platform one final time to see if you have any parting thoughts, any synthesis that's come from this conversation. I know that sometimes that's not preferred, but I'm also curious if you have any like call to action, or what's something that you could leave us with that could help us also have some of that hope and optimism that you have, and what we might be able to do once we're off this Zoom call to try to live a more humanity-centered way of being a designer. Well, first of all, we all should do our individual best, but you know, there are 8 billion individuals. So if you take a look at the United Nations, they have a list of 17 societal development goals. And actually, goal number 17 isn't really, it's not the same as the other 16. The first 16 are about things like healthcare. But 17 is, in order to actually have any of these 16 work, we have to band together.
We need different groups to band together. So that's what I recommend is find some local groups, but don't have that group be all alone. It has to join up with others. So it's a pluralverse in some sense, but you want to have communication because look, one of the major blocks to getting anything done in the United States, but I believe this is probably true in all countries of the world, is the government. The government is a political force, and it's not always run very well. And moreover, the people in power are often the ones who want to stay in power. And they don't want to change a lot of what we need to make a better world because it will maybe decrease their power and their earnings and their monies. We have to change that. And they listen to lots of things. They listen to people with money. They listen to this and that. But in all countries that call themselves democracies, voting matters. And so one of the ways we can influence them is by votes. Now, we've also seen it can be influenced by strikes, by protests, and so on. That's not as effective in many ways, though, because quite often, one problem that has happened over and over and over again, the protesters win. But then they're not ready to govern, because governing is a very, very different thing. It requires a lot of different skills. Politics is a good thing normally, because politics is really the art of getting along with others, the art of compromise, the art of recognizing different people of different viewpoints. But in order to go forward, we have to figure out a way of moving, which is either figuring out something that satisfies all the viewpoints, or everybody gives in a little bit in order to have a common path forward. But it's the people that on the whole that have the power, but only if they band together. But there are lots of groups trying to do their little part. Actually, Katie's part of several groups that are pretty large, actually. But actually, even your large group has many, many relatively small different activities all across the world. I've actually started my own activity, another small part, and I'm trying to band together with others. Mine hasn't been announced publicly very much yet. I got a big award a year ago. And I said, well, that's nice, but it's too late. It's not going to change anything I'm going to do. And I started talking to other people about this. And a couple of friends of mine were trying to band together to have a Don Norman Design Award. And I kept resisting it. But a friend of mine pointed out that he had started some prizes too. And he looked for young career people in academics in this case, and found the best of the brightest and the most productive and creative young career people. And it made a difference in their lives, made it easier for them to get a job, et cetera, and get funding. And I said, that's what I want. And so I'm going to try to emphasize young practitioners, groups of young practitioners who are doing something based on the United Nations list of 17 that makes a difference, where they follow humanity-centered principles, and they have done enough. They have actually implemented enough that we have some evidence that they have great potential. And in part, we're going to give the prize as much to the group of people as to the project they're working on. So I have a group of 5 people on my board. We're already what's in the United States, a 501c3 charity. And I've now recruited 5 people from Tijuana, San Diego, because Tijuana and San Diego are the design capital of the world for 2024. So we're going to give a couple prizes to this area, which is badly in need of societal benefits. And I now have a list of 21 designers all across the world that I'm about to invite. And a lot of them already know about it and are very happy to do this. But they are too senior. They're going to be well-known folks, and they're going to be part of the establishment. So I'm going to point out to them, you're not likely to know the people that I'm interested in, but you may know the people who know them. And so I want you to scour. I have 2 people to represent Africa. That's pretty stupid. But, we can't have a huge team of thousands. I couldn't manage it. So we're going to have a team of 20, but I hope that they will recruit the thousands eventually that we need to do this. And so I want to give out the first prizes, 2 prizes, one for projects that reflect what I'm talking about, and the other for educational institutions that are teaching these principles.
And so the first prizes will come out in November of 2024, a year and a month from now. And I'm hoping to announce it in November. We have a fledgling website up, but we hope to have a better one in November. So that's my little part, but that's a little part. And it's yet another foundation, yet another effort. And there are thousands of them, it turns out. I find new ones every day. I didn't know about the Aga Khan one, which turns out to be huge. They spend like $1 billion a year, 980 million, I think it was. And how come I didn't hear about it? Well, they concentrate in Africa and Asia, which makes sense. But there are lots of places, but we have to band them together, because if nobody knows about them, you can't work together. And we need to work together to change the world. Thank you so much, Don. This has been an absolutely incredible opportunity to hear your new perspective, to also hear the voices and the questions of all the folks in the room with us. So I just wanted to one more time recommend everybody go and buy a copy of Design for a Better World. Enjoy it. There's tons of wonderful resources from Don online. And also this video will be made available online for folks as well. So Don, thanks for joining us this afternoon. And we hopefully will get to see many of you again in other elements of the RSD conference over the weeks ahead. So thanks so much. Thank you. Wonderful. Thank you for using your voice too, and your platform and your brain to push these ideas that are so critical to helping everyone thrive. So real inspiration, and lots of inspiration in the chat too. So thank you so much. Oh, don't turn this off. Let me save the chat so I can read it. Okay, good. Great. All right. Well, thanks so much, everyone. Yeah, thanks, everybody. Keep going for so long. Thank you, Katie and Gray. Really appreciate you guys doing this. Thanks again, Don, for being here. And we've got another session today at 6:30 Eastern time. I'm getting really bad at figuring out what the times are these days. And that session is run as part of the New Macy Pittsburgh Hub. And it is a conversation for wicked challenges, bridging worldviews, language, and generations, hosted by Keith Doyle and Paul Pangaro. That's 6:30 Eastern time, whatever that happens to be for you guys. So thanks, everyone. Maybe we'll see you there. Thanks. Thank you, everybody. Take care. Take care. Recording stopped.
torno a nuestro oficio, que parte desde las bases del diseño, se fortalece con la aparición de los medios digitales y las nuevas tecnologías y nos lleva a profundizar en diferentes ámbitos del conocimiento para asumir roles en un mercado cambiante y complejo. En la universidad y en las diferentes escuelas de diseño gráfico e industrial hemos recorrido todo un camino para llegar a este día, poder generar espacios en los que conversemos alrededor del diseño UX. Como profesionales, estudiantes o docentes de ámbitos relacionados con la experiencia de usuario, siempre nos cuestionamos sobre lo que hacemos, cómo lo hacemos, para quién lo hacemos, y en ese sentido hemos querido reflexionar sobre estos cuestionamientos y tal vez dejar inspiración en algunos de ustedes para hacerse más preguntas de las que hoy tienen y de las que les genera esta profesión. En esta mesa haremos un recorrido temporal por el desarrollo de nuestro oficio, no solo en la Universidad Nacional de Colombia, sino en otros escenarios. Daremos un recorrido de la mano de la profesora Mónica Forero, que nos contará un poco de la historia de cómo llegamos al mundo digital como profesionales del UX y cómo empezamos a formarnos en tareas propias de estos roles. En segundo lugar, contaremos con Alejandra Torres y Alexa Prado, que nos recordarán la relación que hemos tenido con el actual Lab 101, antiguo Vive Lab, y que nos ha permitido formarnos a muchos en este ámbito, crear conexiones, crecer como profesionales y llevar nuestro conocimiento a otras organizaciones del ámbito público y del ámbito privado. Enseguida, haremos foco en el presente, de la mano de profesionales que actualmente se desempeñan en diversos roles en la industria, en el mercado local y regional, y que nos compartirán su experiencia real como individuos que se dedican a este oficio, como integrantes de un equipo de trabajo y de una organización, y como integrantes de la sociedad. Por último, los invitamos a un espacio de creatividad que tanto nos gusta, a un taller para imaginar el futuro del diseño UX, un espacio en el que podremos dejar plasmadas nuestras ideas, nuestros sueños y ver hacia dónde queremos que evolucione nuestra profesión. Sin más preámbulo, le doy paso a la profesora Mónica Forero, docente de la escuela en el ámbito de UX UI, que nos dará una mirada al pasado de nuestro oficio. ¿Ya están sus slides? Así. Buenas tardes. Agradezco a toda la organización del Congreso por la oportunidad de compartir con ustedes estas ideas, en especial también a la profesora Astrid Ríos por consolidar un espacio para hablar de las cosas importantes que nos competen localmente como diseñadores. Hoy voy a contarles a partir de anécdotas y datos un poco de historia de los medios digitales en la Universidad Nacional de Colombia. ¿Lo puedes ampliar y puedes ya pasar al siguiente slide? Siguiente slide. Ok. Se puede decir que la preocupación por el UX viene desde los 80, aunque en esos días no se llamaba así. A mí me gusta nombrar a Janis Reddish como la persona que inició este viaje por el diseño de experiencia. En 1979, el gobierno de los Estados Unidos convocó a varias universidades para que asumieran el reto de hacer los documentos públicos más fáciles de usar. Declaraciones de impuestos, solicitudes de certificados, pagos de servicios públicos. Fue Janis Reddish en la Universidad de Carnegie Mellon quien asumió esta responsabilidad. Con ella nació el
Bueno, con ella nació el Centro para el Diseño de Documentos y por medio de una publicación periódica fue dando luz a los métodos y principios que se convertirían en la base de lo que hoy conocemos como el protocolo de pensamiento manifestado, la herramienta número 1 de usabilidad y los test de usabilidad. En 1990, 10 años después, se reunió un grupo no mayor de 100 personas en torno al término usabilidad. Y básicamente, y de nuevo, por el interés de hacer los sistemas y las interfaces de usuario más fáciles de usar para las personas, a este encuentro llegaron profesionales del diseño de documentos, de los factores humanos, del Human Computer Interaction, de la psicología cognitiva, y allí surgió por primera vez la UPA, Usability Professionals Association. Y tengamos en cuenta que en 1991, Tim Berners-Lee, fundador del Internet, colgó su primera página web. Siguiente. 3 años después, en 1994, llegó la señal de Internet a Colombia. Hubiera llegado más tarde si las universidades como la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional, la Universidad Javeriana, no se hubieran puesto a la tarea de abrir, conectar, reconectar e insistir en traer el Internet. Esa era la web 1.0. En 1994 me gradué como diseñadora gráfica y mi primer empleo fue en una empresa llamada Interacción Multimedia, creada por varios egresados de la Universidad de los Andes. En la foto podemos ver el equipo de diseño de dicha empresa. Éramos todos egresados de la Universidad Nacional. Nuestro trabajo era producir imágenes en diferentes software. Todos teníamos más o menos el mismo rol y hacíamos más o menos la misma tarea. Allí se crearon las primeras páginas web del país, que consistían en HTML plano, con vínculos, uno que otro vínculo y una que otra foto. Las páginas no podían pesar más de 50K. Siguiente. El primer producto del que participé en Interacción Multimedia fue Medias Dulces, un cuento animado para niños del ilustrador colombiano Ibarra Col. Por supuesto, he guardado el CD por todos estos años. Hace poco pasaba por una librería y vi una edición impresa de Medias Dulces. Por supuesto que la compré para mi hija Ángela. La leímos, la releímos hasta que Ángela se la aprendió de memoria, la coloreó y fue su cuento favorito por muchas noches. Una tarde me dije, bueno, ya puede ser hora de mostrarle el CD de Medias Dulces a Ángela. Saqué el CD de sus cajas de archivos viejos, busqué en mi casa un computador que tuviera lector de CD, saqué el CD y lo puse en el lector y adivinen qué pasó. Como era de esperarse, no funcionó. Perdón, ¿quién fue quien dijo que los libros digitales venían a reemplazar los libros impresos? Esa foto es la prueba de que no fue así. Siguiente. 4 años después, en 1998, llegó a Colombia la banda ancha. Fue la posibilidad de hacer páginas más pesadas, con más funcionalidades y servicios. Primaron las máquinas de búsqueda, los chats, y apareció Amazon con la venta de libros físicos. Esa era la web 1.5. Por esa época entré a trabajar al periódico El Tiempo. Mi trabajo fue diseñar las interfaces de Eureka, un sitio web que buscaba ser la primera comunidad virtual de Latinoamérica. La verdad siento un poco de pena revuelta con risa al mostrar estas pantallas rojas y raras. Fue mi primer UI famoso. Era pésimo. Con decirles que el menú principal tenía scroll horizontal. Siguiente. Este era el equipo de nuevos medios en el periódico El Tiempo. Éramos 2 diseñadores que nos encargábamos de lo que en la época se llamaba el skin. 5 ingenieros, el equipo de redacción, comunicaciones y otras tareas propias del área de los medios digitales. La cosa pasó así. Trabajamos durante casi 1 año en secreto. Las cláusulas de confidencialidad eran severas. Ni nuestra familia podía saber en qué andábamos. Así creamos Eureka. Nunca le mostramos nada a nadie. Y si lo hubiéramos mostrado, no hubiéramos sabido qué preguntarle. Un día a las 6 de la mañana, Eureka reemplazó a la versión HTML plana del Tiempo. Es decir, lanzamos el producto con bombos y platillos. A las 7 de la mañana, el jefe de redacción, Julio César Guzmán, en blanco, con bigote, recibió una llamada.
Era Gabriel García Márquez desde La Habana, despachándose en insultos, quejas y lamentos dignos de un premio Nobel de literatura. La persona que yo más admiraba en la vida había entrado a eltiempo.com, como todas las mañanas, para imprimir las noticias del día y se encontró con una interfaz en la que ni siquiera sabía dónde estaba el editorial. Fue tremendo, un campanazo, pero en ese momento no sabíamos cómo resolverlo. La historia es real, la pueden encontrar en el periódico El Tiempo. Siguiente. En el año 2000 estalló la burbuja de las .com. En menos de 3 años hubo un crecimiento exagerado del valor económico de las empresas vinculadas a Internet. La especulación decía que si usted invertía en empresas de tecnología, se haría rico con facilidad. Y bueno, esto no sucedió. Entre el año 2000 y 2003, la situación se hizo insostenible y desaparecieron 4.854 compañías basadas en Internet, incluso muchas con sede en Colombia. Siguiente. Me gusta mostrar esta imagen para comparar el ritmo de crecimiento de las categorías de dos categorías que en el fondo deberían estar relacionadas. La inversión en compañías de tecnología versus el porcentaje de usuarios de Internet en el mundo. Para el año 2001, este porcentaje era de apenas 10%. Solo un grupo privilegiado podía acceder a la oferta de servicios de la web 1.5. Asumo, por lo que había vivido para ese momento, que las empresas aún no consideraban a las personas dentro de sus procesos. Siguiente. Sin embargo, algo tuvo que haberse aprendido. La web 2.0, hacia el 2004, llegó con cambios sustanciales. Surgieron sitios como Wikipedia, MySpace y YouTube, entre otros, sitios en donde se ofrecieron opciones para darle el control del sistema a los usuarios. Ya era posible publicar contenidos propios, editar, votar, comunicarse. Aparecieron recursos como el código abierto, que hizo posible la creación de cientos de miles de nuevas interfaces. Siguiente. En el 2004, junto con mi esposo Richard Muñoz, creamos empresa. Se llamaba Mirao Digital. Vivíamos en la virtualidad ya en esos días. Teníamos clientes en Alemania, España, Suecia, Estados Unidos y Colombia y hacíamos páginas web y administradores de contenido. Nos iba bien. Un día Richard se inquietó. Consideraba que había una parte del trabajo que no estábamos cobrando. Pero lo más inquietante era que no sabíamos ni siquiera cómo ponerle. Los clientes nos enviaban los documentos de Word con la información que se debía poner en las páginas y yo trataba de meter todo eso en algún menú de navegación. La mayoría de las veces todo el mundo estaba satisfecho con el hecho de que la cosa existiera, así nadie encontrara nada. Siguiente. Un par de años después, Richard estaba estudiando la especialización en diseño en diseño de multimedia de la Universidad Nacional. Estábamos intentando diseñar interfaces para celulares y apareció el término mágico, arquitectura de información. Bendito sea Alan Cooper. Y junto con él apareció el término usabilidad, navegabilidad, diseño centrado en las personas y, oh por Dios, ¿cómo explicar esta emoción? Siguiente. Pasaron 6 años. Solo hasta el 2010 logramos vender nuestro primer proyecto de página web aplicando metodologías de diseño centrado en el usuario. Era una página muy grande del Estado colombiano, con un desastroso porcentaje de rebote del 98%. Es decir, 98% de las personas que llegaban a la página se iban sin hacer nada. Cerca de 90.000 usuarios mensuales. Hicimos encuestas, car sorting, prototipos y test. Fue difícil, fue revelador, fue muy satisfactorio. Por fin estábamos diseñando, tomando decisiones informadas, basadas en evidencia y con sentido. Desde una perspectiva del hacer profesional, fue liberador. Pero, como todo tiene un pero, también fue doloroso. El cliente o el mercado en ese momento no estaban preparados para ceder el espacio protagónico a las personas. Los intereses individuales primaron sobre el interés común y cuando entregamos los wireframes nos sacaron del proceso. Siguiente.
2 años después ingresé como docente a la Escuela de Diseño Gráfico y allí tuvimos, por esos años, ingresé como docente y allí tuvimos que enfrentar más de cerca ese cambio de paradigma. Lo que querían los estudiantes era que se les enseñara a manejar programas para ellos hacer sus creaciones y que les pagaran por ello. Era el paradigma del diseño como creación individual retándonos. ¿Y cómo explicarles que Gabriel García Márquez, que Eureka, que el diseño sentado en las personas? Pero profe, a mí nadie me va a pagar por presentar un diagnóstico en Excel. Y tenían razón. El mercado ni siquiera sabía que necesitaba otras herramientas, otros métodos. Para ellos, un 98% de rebote no significaba nada. Siguiente. No fue chévere, pero aguantamos. Aguantamos gracias a otros estudiantes que confiaron y con los que estudiamos, aprendimos, implementamos, tradujimos, probamos. Marcela Chica, Daniel Ríos, Víctor Pérez, Paola Parra, Giorgio Acosta, Laura Escobar, Alejandra Torres, Johnny Bernal, Joyce Strusberg, Sebastián Pinilla y muchos más que no alcanzo a nombrar. Gracias por confiar. Aunque en la calle nadie entendiera qué estábamos haciendo. Un día llegó un correo, lo enviaba la Facultad de Ingeniería, anunciaba que la Universidad Nacional de Colombia operaría el ViveLab Bogotá. La iniciativa era del Ministerio TIC y tenía como objetivo principal generar un espacio para mejorar la calidad de los contenidos digitales a nivel de región. Cayó como del cielo y me dije, leyendo el correo, el diseño tiene que estar allí. El mismo año, la Usability Professionals Association cambió su nombre a UXPA, User Experience Professional Association. Siguiente. De aquí en adelante, la historia la contarán mis colegas Alejandra Torres y Alexandra Parado, pero quiero, antes de cerrar, dejar unas ideas. Siguiente. Creo que nos faltamos una. Esta es la de cierre. El diseño en el mundo digital seguirá creciendo. Los proyectos se harán todavía más complejos, pero para que las personas y otras formas de vida sean consideradas en una forma de relación más horizontal dentro del sistema, los diseñadores tendremos que seguir empujando. Es nuestra responsabilidad y no podemos detenernos. El espacio donde el conocimiento nace y toma forma está en las universidades. Fue en Carnegie Mellon, en la Universidad de los Andes, en la Universidad Nacional. Cada vez que hay un giro importante en el conocimiento, cada vez que hay un giro basado en conocimiento, ha habido una universidad protagonizándolo. Lo realmente importante está fuera del dispositivo y más allá del producto. Lo realmente importante sucede en las mentes de las personas y son las personas con conocimiento quienes logran los grandes cambios. Gracias. Vale, Mónica, muchas gracias por esta intervención. Muy inspiradora, hace que se nos agude el ojo algunos con los recuerdos de ese pasado, de ese momento en el que apareció un ViveLab y yo era una estudiante más que no sabía qué hacer, no lo tenía muy claro y de repente me hablaron de un lugar de innovación donde podía empezar a aplicar diseño gráfico o lo que estaba aprendiendo con Mónica en ese momento de prototipado y demás. Tuve miedo, no sabía qué hacer, pero aún así tuve su apoyo para poder hacer parte de ese laboratorio donde no solamente crecimos como profesionales, sino que establecimos vínculos, relaciones e hicimos grandes proyectos como el Censo Digital del 2018, que fue un reto enorme en el que muchos de los aquí presentes participaron y que a todos nos tomó por sorpresa, pero que nos llenó de emoción cuando lo vimos funcionando. Sin más preámbulo, le doy paso a Alejandra Torres y Alexa Prado, diseñadoras UX Senior del Lab 101, que han seguido con este camino que se inició con un ViveLab, pero que ahora ellas lideran y siguen llevando adelante y sacando a flote el UX en la universidad.
Bueno, en pantalla. Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias a la profesora Mónica, a Paola Parra por este espacio. Como mencionaron, Alexa, mi compañera, y yo hacemos parte del Lab 101. Ya les explicaremos en qué consiste el Lab 101. Quisiera primero mencionar que efectivamente hicimos parte del laboratorio Vive Lab y queremos contar un poco de lo que ha pasado después de estos años de la pandemia, de todo lo que ha sucedido luego de que el laboratorio se transformara y cambiara de nombre. Sí. Como han mencionado, este laboratorio surgió como una iniciativa de una alianza entre MINTIC, era realmente un área de gobierno con una educativa, y lo que se buscaba era crear un laboratorio de innovación dentro de la Universidad Nacional de Colombia. Ese laboratorio se llamó Vive Lab Bogotá. Este no solamente ofrecía en temas de diseño y experiencia de usuario servicios, sino que también se fue complementando a medida que iba avanzando el tiempo con otros como capacitaciones, creaciones de páginas web, experiencia de diseño de servicios, no solamente de prototipos, de productos digitales. Y ahora nos transformamos como Lab 101, justamente después de todo lo que ocurrió con la pandemia. Tuvimos que renovarnos y realizar un cambio que definitivamente pues, nos implicó mucho esfuerzo y que transformó no solamente la forma en la que nosotros nos construimos como diseñadores, sino también lo que esperamos aportar a la ciudadanía y al mundo. Como podemos ver, en experiencia de usuario, lo que nos interesa es ofrecer pues, productos que vayan enfocados a una buena experiencia, pero también pensando en darle una solución a las entidades, a nuestros clientes. Esto siempre pues, buscando transformar las realidades de la sociedad. Siempre hemos tenido un enfoque centrado en las personas, pero que no va solamente de la mano del cliente, sino también del usuario. Parte de eso implicó pues, la creación de la cámara de Gesell, la cual se ha utilizado no solamente en los proyectos, sino también a lo largo de las diferentes clases, semestres, donde se ha utilizado para enseñarle a muchos diseñadores, a muchas generaciones dentro de la universidad y también a externos. Nos hemos encargado también de realizar diplomados, diferentes acciones para que los diseñadores puedan reforzar sus conocimientos, tanto los que da la profesora Mónica y el profesor Richard en clase, como los que nosotros internamente con nuestro equipo vamos reforzando. Para eso queremos contarles un poco cómo fue esa reinvención, el por qué tuvimos que transformarnos, el por qué esta evolución, tanto en metodologías, herramientas, comunicación y accesibilidad, y qué impacto tuvo. Bueno, a partir del 2020, tuvimos que reinventarnos, tuvimos que abordar diferentes como puntos esenciales para poder adaptarnos a las condiciones. Entonces teníamos que abordar nuevas herramientas, nuevas formas de comunicarnos, teníamos que abordar también la accesibilidad, porque si bien, por ejemplo, en Bogotá, o hablando de Colombia entera, ya existen muchas páginas web, a través de la pandemia, como todas las personas ya no podían pues ir a los puntos presenciales, entonces debíamos adaptar o debían adaptarse las páginas web de Colombia y especialmente del distrito, de lo público, tenían que adaptarse para que ahora funcionaran mucho mejor. Ahora sí se les exigía que tuviera accesibilidad, que las personas pudieran acceder a servicios que ya estaban, que ya se podían hacer presencial o que ya se podían hacer a través de internet, pero ahora debían hacerse mucho mejor porque ahora la gente sí estaba exigiéndolos. Ya todo el mundo tenía que hacerlos a través de su computador o su celular. En casa ya no podían ir a hacerlo con las alternativas de preguntarle a un funcionario público en persona. Entonces también el tema de la accesibilidad fue un punto muy esencial para nosotras o para nosotros como equipo en el Lab 101 para pues poder hacer las cosas mucho mejor, poder darle a los ciudadanos o a las personas que iban a ser los usuarios finales de las plataformas que nosotros estábamos interviniendo. Entonces, pues las cosas principales que abordamos fueron en nuevas formas de comunicarnos también nosotros como equipo, porque ya no podíamos pues trabajar presencialmente, entonces debíamos hacerlo en internet y teníamos que abarcar entonces nuevas formas de hacerlo eficientemente. Entonces el primer proyecto con el que uno de los primeros proyectos con los que tuvimos que abordar y enfrentarnos a esos cambios positivos fue con la Secretaría de Gobierno, una plataforma que permitió que los usuarios participaran. Entonces, no sé si quieres.
Sí, gracias. Quisiera pues mencionar algunos aprendizajes que tuvimos con este proyecto. Este iba enfocado principalmente pues a Bogotá, a los ciudadanos que quisieran participar para tomar decisiones sobre el presupuesto de Bogotá. Y en términos de diseño, el mayor aprendizaje no solamente ha sido en comunicación interna con el equipo, porque aunque creamos que vamos solos por la vida, realmente el trabajo en equipo se vuelve mucho más importante cuando estamos trabajando online. Y requiere un esfuerzo extra en comunicación. Los canales de comunicación tuvieron que cambiar, tuvimos que pasar de Slack a Discord, tuvimos que pasar de un tablero en físico a utilizar Notion, tuvimos que aprender a facilitar de manera remota con diferentes perfiles en la ciudad que no tenían buen acceso a internet. Teníamos dificultades también con el cliente porque no es lo mismo, por lo menos en el gobierno, manejar un acta en físico a tener que hacer una grabación por videollamada. La forma en la que nos comunicábamos tenía que ser mucho más explícita y este fue un proyecto muy bonito porque igual nos permitió crecer como equipo, adaptarnos tan rápido como pudiéramos, no solo a las necesidades del proyecto, sino también a la situación que estábamos viviendo como ciudad. Y pues finalmente se pudo lanzar de manera exitosa. Han pues surgido cambios posteriores al lanzamiento. Obviamente pues tendrá muchas cosas que mejorar. Seguramente si alguno la habrá visto, notará que si bien se ha hecho un esfuerzo, era también el resultado de la comunicación entre lo que quería la alcaldía y lo que nosotros proponíamos como diseñadores. Bueno, con la anterior quería hacer un comentario adicional. Nos enfrentamos a herramientas también, no solamente con las de comunicación interna, sino por ejemplo hay una herramienta que se llama ficción, no sé si la conocen, que pues está asociada a otra herramienta de diseño que también se popularizó bastante, que se llama Figma. Y por ejemplo cuando desarrollamos esa nueva plataforma no existía ficción, aún no existía. Entonces también teníamos que hacer coordinación entre plataformas, es decir, por ejemplo las videollamadas, que el diseño y ahora que un tablero para poder comunicarnos y poner las ideas iniciales. O sea, imaginen también esa coordinación de va a pasar a una, a otra y otra, y mantener todo coordinado. Eso también fue como un enfrentamiento algo complicado, pero que al final igual surgió bastante bien porque el producto salió y salió de una manera usable y que fuera pues accesible también para las personas. Este es otro proyecto que queríamos destacar y es el trabajo en conjunto con una universidad. Esta universidad es ITSA, es una universidad de Barranquilla y aquí nos planteó un nuevo reto. No era solamente trabajar con alguien de Bogotá, sino cambiar la forma en la que pensamos y nos comunicamos con personas que tienen otro contexto, otras rutinas y otra forma de hacer las cosas, que pues en este caso es Barranquilla. Allí habían situaciones graciosas como cruces culturales, donde por ejemplo no podíamos agendar reuniones a ciertas horas porque el almuerzo podía tomar mucho más tiempo de lo que toma en Bogotá. Nos mencionaban que tal vez nosotros íbamos muy rápido y decían que era cuestión de que los rolos éramos muy afanados. Entonces, digamos, son situaciones que suenan graciosas en este punto, pero que influyen mucho en la gestión y manejo del proyecto. Entonces, claro, cuando por fin pudimos encontrarnos físicamente, porque este proyecto también se dio en la transición de la pandemia y la pospandemia, cuando llegamos entendimos por qué se daban esas situaciones. Claro, el clima hace que no sea fácil trabajar al mediodía, que no sea fácil encontrarse en ciertos puntos, el acceso a internet, la forma en la que los estudiantes accedían a los salones, ellos no permanecían todo el tiempo en un espacio donde pudiésemos siempre hacer pruebas, muchos no entendían qué era lo que hacíamos o creían que éramos estudiantes de pregrado de allá. Entonces, adaptarnos también a las condiciones de una nueva región, una nueva forma de trabajar y de comunicar, pues fue un gran reto. Y técnicamente también lo fue, porque aquí empezamos a trabajar en mayor profundidad lo que era un sistema de diseño, cosa que antes funcionaba de una manera, no sé, cuando en épocas anteriores, tal vez inclusive cuando trabajábamos en el Vive Lab, se hacían páginas web inclusive en Illustrator, o se revisaba en porcentajes ciertas cosas, como que hasta ahora estábamos tomando ciertos conceptos que aquí ya debíamos manejar, entonces ya estábamos haciendo uso al 100% de Figma,
ya debíamos conocer toda la herramienta, cómo funcionaba un sistema de diseño, cómo replicarlo a toda una universidad, que si bien esta solamente tenía 2 sedes, pues implicaba bastante contenido, porque tenían varios programas de pregrado, de posgrado, el nivel de información era realmente abrumador. Añadiendo a lo del sistema del diseño y pues también pensando en que esta plataforma era gigantesca, tenían demasiada documentación, muchísima documentación. Lo importante del sistema de diseño era principalmente estandarizar cosas para no tener componentes y componentes nuevos añadidos todo el tiempo, para agilizar el trabajo de los diseñadores que estaban involucrados, pero también para agilizar a las personas de ingeniería de sistemas desarrollando pues la plataforma. Para darles noción de qué tan grande era, alcanzamos más de 800 pantallas totalmente diferentes, o sea, sin contar estados, el sistema de diseño y lo demás. Fue un trabajo bastante grande. Y pues este fue otro gran reto, porque ya no hablábamos solamente de Bogotá, de Barranquilla, sino del país. Este proyecto tenía un alcance mayor y esperábamos que asimismo pues tuviese grandes beneficios. No sé si conocen esta plataforma, pero se lanzó hace poco. Es el comparador digital de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la CRC. Ellos tenían una idea que querían materializar, pero que se había complejizado porque los diferentes operadores del país no estaban muy convencidos de proveer cierta información que en realidad es pública y que se buscó centralizar en una sola plataforma. Este comparador lo que hacía era tomar datos de los diferentes proveedores, tanto los grandes que conocemos, Claro, Tigo, Movistar, etcétera, como los locales o regionales. Existen pues operadores, de pronto los que viven fuera de Bogotá conocen algunos, o algunos locales que ofrecen servicios similares, pero pues a costos distintos o con un alcance diferente. El combinar toda esta información le permite al ciudadano poder tomar decisiones basadas en información real, sobre cuál es el mejor operador, cuáles son los mejores paquetes, qué es lo que diferencia a un operador de otro, precios por estrato, precios por diferentes servicios o beneficios que puedan obtener. Y pues es una gran herramienta. A mí me sirvió para poner una queja. He hecho uso de la plataforma, también de pronto les puede servir a ustedes en algún momento, porque esta información no es solamente la que ofrecen comercialmente como promociones o cuando se acercan al barrio ofreciéndole a uno paquetes, sino que es información que ellos mantienen, que le pasan a la Comisión de Regulación de Comunicaciones, y ellos velan porque efectivamente esa información sea real, actualizada y todo el tiempo pues esté visible y al alcance de cualquier persona. Listo. Pues en cuanto a retos de diseño, realmente pues fue trabajar no solamente en términos de lo que sabemos como crear pantallas, sistema de diseño, ya lo hemos mencionado, o desarrollo, sino que era poder combinar información en grandes volúmenes, trabajar con Big Data y construir una plataforma que efectivamente pudiese ser consultada desde cualquier parte del país y que pues cuente con información actualizada, pues para nosotros fue bastante valioso. Queremos agradecerles a todos, queremos también hacerles una invitación a que nos conozcan. El Lab 101 es el laboratorio actualmente de la Facultad de Ingeniería, sin embargo tenemos alianzas y estamos trabajando en conjunto con la Facultad de Artes. Tenemos personas de todas las facultades, prácticamente de la universidad. Estamos trabajando en varios proyectos y quiero destacar uno que me gustaría mencionar en particular el día de hoy, y es que estamos construyendo el nuevo sistema de diseño y el nuevo diseño en general de la página de la Universidad Nacional. Entonces, próximamente se hará un lanzamiento sobre ese nuevo diseño. Deseenos muchos éxitos porque es un proyecto bastante grande y complejo. También los invitamos a la celebración de los 10 años como laboratorio de innovación en la universidad, que estamos cumpliendo este año y vamos a celebrar en noviembre. Entonces los esperamos, pueden ver en nuestras redes sociales cuándo se hará, qué implica el evento y qué nuevas noticias vamos a tener. Gracias.
Vale, bueno, gracias a Alexa y Aleja. Miren, un día me invitaron a un laboratorio de innovación y hoy cumple 10 años. El tiempo pasa y bueno, la historia corre rápidamente. Muy emocionante hacer parte de esta historia donde nos seguimos construyendo y creciendo como individuos y también como comunidad de práctica que se encuentra en diferentes escenarios y canales. Ahora vamos a pasar de la historia a hablar un poco del presente, de la realidad en la que convivimos en un mercado laboral cambiante que nos está retando todo el tiempo. Lo dijeron las chicas, nos retó con la pandemia, nos hizo usar nuevas herramientas, nuevas formas de conectarnos y nuevas formas de trabajar juntos en diferentes latitudes, en diferentes lugares y pues repensarnos, como lo decían por ahí. Además de ser diseñadores, también en este mercado debemos ser evangelizadores, vendedores y políticos que convencen al mundo acerca de la importancia de diseñar cruzando las necesidades del usuario, los objetivos del negocio y las implicaciones o limitaciones de la tecnología. Para hablar de esto y contarnos sobre su experiencia como individuos y como parte de equipos, nos acompañan varios profesionales de diferentes áreas que se encuentran en este momento trabajando en el mercado. Los invito a que pasen al escenario, los voy llamando para que nos acompañen. Si puedes pasar al otro slide. ¿Hay otro? Bueno, entonces invito a Angélica Parra, líder de diseño y accesibilidad de Bancolombia. Nicolás Peña Casallas, Senior Designer for Machine Learning en Mercado Libre. Empezamos a encontrar nombres diferentes para nosotros los diseñadores. Carolina Suárez, Senior Product Designer en BEC. Angélica Bello, Service and Strategic Designer. Víctor Pérez, Senior Software Engineer en Hughes. Andrés Felipe Parra, docente del Colegio Mayor y de la Universidad Sergio Arboleda. Javier Ricardo Mejía Sarmiento, PhD, socio y diseñador estratégico de Rembrandt Latinoamérica. Johnny Bernal, UX Researcher en Doyle Dane Beinbach. Y Ernei Morales, Mid UI Designer en Tiva Credit Corp. Hemos invitado a diversos perfiles que nos comparten esta experiencia. Y para moderar el panel, invito a la mesa a la profe Mónica Forero. Aplauso, aplauso. Hay más micrófonos. Creo que me toca quedarme a este lado.
3. A ver, ya tú tienes micrófono. Sí, ok. Nada, reiterándoles el saludo. Muy buenas tardes para todos. ¿Cuál es el día a día ese? ¿Cómo es tu día a día? Ok. ¿Cómo te funciona? Tienes un minuto. En contexto. Yo hago parte dentro de un programa académico que es interdisciplinar primero. Sobre todo, digamos que es un ambiente que me era familiar porque tanto en la especialización en diseño multimedia como en la maestría en diseño se notaba esa pluralidad de profesiones, de disciplinas, todos en torno a lo que nos atañe como diseño, ¿no? Entonces, tener a cargo equipos de diseñadores en formación es mi día a día. Yo tengo que dirigirlos en 3 líneas. La investigación formativa, tanto en un semillero como en proyectos de grado. La parte sobre la cual yo apoyo o soy mentor en una serie de procesos allá formativos, llevando otros proyectos, y proyectos de investigación propia, porque en la academia todos estamos moviéndonos, todos estamos generando esa producción de investigación-creación. Mi día a día está distribuido en no sé cómo, porque toca saltar de una universidad a la otra, asesorando distintos frentes de trabajo, un proceso sobre el cual yo salto de ser un product manager a ser un amigo, a ser el paño de lágrimas, a escucharlos y sobre todo a poder desde cierto grado de experticia que se me permite ahí orientar. Básicamente es eso. Un minuto. Gracias, Andrés. Todavía funciona. Bueno, gracias por invitarme. Mi nombre es Angélica, yo trabajo en Bancolombia, soy líder de accesibilidad para el diseño o líder de diseño para la accesibilidad. Básicamente yo trabajo en un equipo que se llama Evolución de la Práctica, entonces nosotros somos alrededor de 200 diseñadores en el banco, distribuidos en todas las ciudades de Colombia. Pero ¿qué pasa? Digamos que el diseño en el banco es, digamos que nuevo, entre comillas, ya tiene como unos 5 años. Empezamos, cuando yo entré éramos como 15 diseñadores, ahorita en este momento somos alrededor de 200. Entonces, digamos que ha sido muy bacano porque he tenido la oportunidad como de presenciar cómo evoluciona el diseño dentro del banco. Entonces, básicamente mi área lo que hace evolución de la práctica es decir, venga, esto no está funcionando en el proceso de diseño, ¿cómo lo mejoramos? Entonces mi equipo está compuesto por varios líderes técnicos, entonces yo soy líder técnica de diseño para la accesibilidad, tenemos el líder de investigación para el diseño, el líder de UX, el líder de visual, el líder de narrativas, que es el writer. Entonces básicamente nosotros creamos lineamientos para todos los diseñadores para que los sigan, para que sepan cómo implementar estas cosas dentro de su día a día. Y otra tarea que tengo en este momento que me parece muy bacana es el sistema de diseño. Entonces tenemos un sistema de diseño muy bueno, un sistema de diseño visual muy bueno, pero cómo empiezan a entrar estas otras disciplinas dentro de ese sistema. Pues eso sería como mis tareas. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo hago parte de un equipo de 8 personas que tratamos de involucrar todo lo que tiene que ver pensamiento de diseño en la forma en cómo nos aproximamos a soluciones de inteligencia artificial en Mercado Libre. Soluciones que van para los compradores, para los vendedores, para unidades dentro del mismo Mercado Libre. Y un poco nuestro día a día tiene que ver con acercarnos a los equipos que están tratando de solventar alguna necesidad, que se están enfrentando a algún tema y están viendo que Machine Learning o bueno, en general inteligencia artificial puede ser de apoyo para lo que ellos hacen. Identificar pornografía en imágenes, identificar casos anómalos de alguien que robó una cuenta, bueno, son casos muy diferentes y un poco lo que nosotros hacemos es estar durante todo el proceso desde el entendimiento de cuál es la necesidad, un poco entender que probablemente en algunos casos no necesitamos una bazooka para matar un mosco, es decir, que no necesitamos machine learning para solucionar alguna cosa. Luego de hacer como el framing o entender bien el problema, poder pasar a saber qué es lo que vamos realmente a hacer. Los métodos que seguimos son los mismos que
hablamos de UX en otros contextos con productos digitales, solo que entenderán que hay unas variaciones porque no es lo mismo prototipar una página web que prototipar un modelo de inteligencia artificial, pero digamos que en esencia los métodos y las dinámicas son las mismas. Y a partir de esto ya lo que hacemos es un seguimiento que va hacia un poco lo que veíamos en la charla más temprano de Donald Norman, y es tratamos de buscar que eso no se diseñe solo como un producto y finito allí, sino que la misma inteligencia artificial es otro stakeholder con el que nosotros tenemos que interactuar de alguna manera. Entonces, por lo mismo, tratamos de buscarlo, verlo en el sistema, quién realmente va a hacer uso de eso, qué implicaciones éticas y demás de responsabilidad debemos tener para pensar en diseñar algo que tiene que ver con inteligencia artificial. Ese es el día a día. Bueno, yo trabajo en una startup mexicana llamada Vic. Es una aplicación de audiolibros o audio contenido en español. Mi día a día va muy de cara a contacto con usuarios. Hago mucha investigación. O sea, diría que el 70%, 60% de mi semana es investigación con usuarios, sean entrevistas, test de usabilidad, encuestas. Todo esto, pues porque yo soy como la facilitadora o digamos que ese puente con producto, fundadores, desarrollo y todo, pues mi equipo, en cuanto a hallazgos claves que nos permitan como habilitar esas decisiones estratégicas en el producto. Es decir, cómo está siendo coherente la visión de pronto que viene de fundadores o desde producto con lo que estamos queriendo ejecutar, con lo que realmente necesitan las personas. Yo soy como la habilitadora de esa información. También esta información, digamos que traigo sobre la mesa con mi equipo de diseño, nos permite priorizar también qué debemos atacar primero. Ya digamos que en otro porcentaje pues está todo el diseño de arquetipos comportamentales, user personas, la parte de diseño de flujos, wireframes, nuevamente testeo. También en mi día a día tengo muchas sentadas y muchas sesiones con producto como tal para analizar métricas, empezar a triangular un poco información de todo esto cualitativo que yo traigo con pues, la data que tenemos en el producto. ¿Qué más? Yo creo que el reto principal que uno enfrenta ya como product designer es asegurar precisamente esa coherencia entre la visión del producto y lo que llega a las manos de los usuarios, la evolución del producto como tal. Ya otros detalles como del día a día, trabajo en un equipo remoto, principalmente mi equipo es internacional, hay pocas personas acá en Bogotá, pero pues de vez en cuando nos juntamos. Creo que eso también hace parte hoy en día de la realidad de los trabajos de esta industria. Sí. Probando. Hola. Okay. Buenas. Bueno, mi nombre es Johnny Bernal. Bueno, yo soy, tengo un título, pero realmente muchas veces siento que en los trabajos que he tenido los títulos realmente no responden mucho a las actividades que hago. Por ejemplo, ahorita realmente pues se supone que soy Head of UX. Pero realmente hago muchísimo UX Research y también pues hago como actividades que tienen que ver mucho con Lead Design, el líder de diseño. Entonces es chistoso porque pues mi día está lleno de reuniones todo el tiempo. Pueden ser reuniones en cuanto a que, ok, Johnny, necesitamos que nos armes una metodología para poder hacer el diseño de una plataforma X. O también puede ser como una metodología de investigación para poder hacer estudios de caso o también hacer estudios de mercado, ¿sí? Digamos que yo soy la persona que se encarga básicamente de cómo se investiga dentro de la agencia. En ese caso, pues digamos que también siguiendo como las actividades de Lead Designer, también soy la persona que se encarga como de establecer los procesos dentro del equipo. Digamos que mi equipo ahorita está conformado por dos UX researchers, dos UX designers y dos UI. Entonces, en este panorama, pues normalmente como UX researcher, digamos, tengo que estar como pendiente exactamente de si
las metodologías que yo estoy armando, como preparando para el equipo, se están cumpliendo y están cumpliendo como, por ejemplo, un proceso de producción normal en un producto digital. Es decir, estoy, no sé, al frente de los entregables de cada sección, de cada parte, y básicamente está revisando como que, ok, está bien, está mal, o que se puede mejorar o que no. Entonces, digamos que básicamente ese es mi día a día, es bastante, no sé, aburrido, pero digamos que he encontrado como bastantes oportunidades como en ese orden productivo de cosas que ya ahorita vamos a mencionar más adelante, ¿cierto? Entonces, bueno, eso es como por ahora todo. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ernei Morales, yo soy UI Designer en TIVA. TIVA es una herramienta digital para facilitar las inversiones del grupo Credit Corp. Actualmente estamos en Colombia, Chile y Perú. Yo soy el UI Designer de los productos de Chile y de Perú actualmente. Bueno, mi rol se tiene que encargar de velar o de ser un engranaje en la experiencia que se plantea durante todo el proceso de diseño y la conexión que se hace con el usuario. Es decir, yo creo las pantallas finales o con las que el usuario va a interactuar. Eso implica que tengo que estar pendiente del sistema de diseño, de los componentes, tengo que estar pendiente de que haya una consistencia en toda la experiencia, no solamente entre los productos, sino también entre los países en los que estoy trabajando. Tengo que, en mi día a día, negociar constantemente con el equipo de tecnología para que, digamos, las soluciones a las que llega el proceso de diseño se puedan implementar. Hay una negociación constante entre lo que queremos que se haga y lo que se puede hacer. También velamos por verificar que lo que se hizo está acorde y, bueno, también el contacto con usuarios todo el tiempo. Estamos iterando los resultados, los productos, verificando qué parte de la experiencia se puede modificar. Y ya, bueno, esa es como la gran parte de la labor que tengo que hacer como UI. Entre otras cosas, bueno, creo que lo que nos toca a todos nosotros, atender ceremonias todos los días con producto, con el chapter. En nuestro caso hay un equipo de diseño grande que se divide en los roles en diferentes células de trabajo para cada uno de los productos acá en Colombia o en los otros países. Y bueno, eso es básicamente mi día a día. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Paola Parra, soy Product Designer en Zeppelin, una fintech con presencia en Chile y en México. Actualmente, pues mi día se centra en, bueno, hacer pantallas, parte del día, pero también buscar mejorar la experiencia del cliente interno de la organización. Usualmente trabajamos para el usuario final, pero detrás de todas las plataformas de este tipo hay personas que están trabajando, creando operaciones, manejando facturas y haciendo una serie de procesos para los que a veces nadie se fija. Mi misión es fijarme en ellos y poder, primero, mapear los procesos que hacen porque son muy confusos. Segundo, buscar soluciones a sus dolores del día a día. Y tercero, bueno, verlos emocionados cuando realmente le pegamos al perrito y damos algo que les sirve para decir, oh, ya, ahora hago menos trabajo, o ahora con este botón puedo subir algo, o puedo bajar algo que antes me tomaba 3, 5, 6 pantallas, 4 plataformas, bueno, la ida a la luna. Entonces es emocionante como ver ese cliente interno como haciendo las cosas de esa manera. También pues hago mucho activismo UX, creo que parte de nuestro rol es evangelizar, y aunque a veces a algunos no nos guste o sí nos guste, pues nos toca. Siempre estoy como proponiendo formas de capacitar al equipo de PM, al equipo de ingenieros, para que también entiendan los procesos que nosotros hacemos y de repente no solo decir, no, es que no me entienden, sino, ven, voy a inventarme algo para que estas personas sepan cómo es el proceso y que puedan de alguna forma entenderlo y hacer parte del mismo de manera más eficiente y amigable. Y como es la historia del día, al final de la tarde soy activista UX y me dedico a liderar comunidades. Lidero IXDA Bogotá y UXPA Colombia, que nos pueden encontrar en YouTube, donde hacemos charlas y eventos ocasionales con muchas de las personas que están acá y que se dedican al mundo del diseño y de la experiencia de usuario. Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Mejía.
voy a hablar primero de lo que aprendí. Yo soy boyacense, vivía con mi hermana acá en un apartamentico pequeñito, y mi hermana me veía pasar derecho dibujando y haciendo maquetas. Y un día, después de verme mucho tiempo pasar derecho dibujando y haciendo maquetas, me preguntó que yo cuándo estudiaba. Y eso para mí fue extremadamente traumático, porque asumí entonces que mi hermana pensaba que yo solamente hacía cosas bonitas, no voy a usar la palabra que ella usó en la mitad entre cosas y bonitas, y efectivamente eso fue lo que hice durante mucho tiempo en mi labor profesional. Yo lo que hacía era configurar cosas bonitas a partir de briefs cerrados. Un cliente tenía una necesidad particular, resolvíamos esa necesidad a través de nuestras habilidades, a través de dibujo y de maquetación o de producción de modelos, y le entregábamos al cliente lo que el cliente nos había solicitado. Pero luego, con el paso del tiempo, nuestra labor empezó a moverse de esos briefs cerrados a unos briefs cada vez más abiertos, cada vez más conceptuales, y efectivamente me fijo con algunas de las labores que ustedes mencionaron antes. Cada vez hay más ejercicios de investigación, cada vez hay más ejercicios de conceptualización, y sigo usando esas mismas habilidades de dibujar y de hacer cosas para investigar y para conceptualizar a través de esas posibilidades de configurar, pero no solamente configurar, sino orquestar. Yo creo que ahí el rol ha cambiado considerablemente en mi vida profesional. Antes configuraba más, ahora orquesto más, y orquestar implica una serie de habilidades propias del diseño, pero un poco más abstractas y conceptuales. Muchas gracias. ¿Todavía sigues haciendo cosas bonitas? Perfecto. Bueno, mucho gusto, soy Angélica Bello. También me voy unos años antes. Hace unos 5 años empecé una unidad de diseño pequeñita en el mundo gigante y medio asustador de los ingenieros, en una empresa que hacía software. Con todas mis fuerzas y con todo mi perrenque pude llevar adelante ese equipo de diseño adelante. La empresa la compraron hace 2 años, una empresa multinacional, tiene 60.000 empleados, y yo soy cabeza de diseño para la región de Sudamérica. Yo tengo muchos sombreros, hay veces que yo no diseño absolutamente nada, pero está dentro de lo que es crecer como diseñador. Entonces estoy entrevistando nuevos diseñadores, nuevos talentos, estoy pensando en su crecimiento profesional. También estoy haciendo propuestas para clientes, estoy pensando en cómo desde un brief abierto o incluso cerrado, cómo lo abro y cómo llego a obtener o mostrar valor desde una propuesta para tener proyectos. Y también estoy trabajando con clientes. Actualmente tengo un cliente en Estados Unidos, soy parte del equipo de investigación. Y tampoco estoy haciendo un producto digital. De hecho, mi cuna es diseño industrial, mi cama de quinceañera es diseñadora de servicios, y ahora entonces soy pues más manager. Bueno, eso, para no aburrirlos más, es mi vida día a día. Hola, buenas tardes. Soy Víctor Pérez. Probablemente del panel de expertos soy el que está más alejado de diseño de todos. Yo no trabajo con diseño directamente, pero estoy transicionando a un rol en el que me dedico a ser líder técnico de un equipo de desarrollo, en donde mi labor principal es coordinar, canalizar y definir las estrategias y la forma en la que se van a atacar problemas y los requests que llegan a través de productos, digamos. Yo hago el tema de priorización, hago el tema de planeación, hago el tema de manejo de riesgos dentro de lo que nosotros estamos trabajando. Entonces mi rol es mucho más desde el lado de la ingeniería de software que desde el lado de diseño, pero yo coordino entre las diferentes áreas que son producto, bueno, todos los stakeholders, que son básicamente producto, diseño, ingeniería, DevOps, etc. Entonces mi rol es como central de coordinar que todo lo que tenga que funcionar, funcione como debe ser. Ok, muchas gracias a todos. Una mirada del panorama del ejercicio UX en la zona.
La siguiente pregunta tiene que ver con cómo creen que su trabajo impacta su organización, cómo es la relación con el liderazgo, qué pasa ahí, qué transforma. ¿Quién quiere empezar? Angélica. Bueno, yo creo que mi trabajo en este momento es bastante político, evangelizador y de ventas, más que todo. Entonces, yo empecé como diseñadora, pero cuando empecé este cargo, realmente lo empecé evangelizando a los diseñadores. Entonces, ¿cómo hacíamos para que un investigador metiera la accesibilidad dentro de la investigación, un diseñador de servicios metiera la accesibilidad dentro del diseño de servicios, etcétera, etcétera? Pero entonces cuando creamos como las metodologías y las herramientas, nos dimos cuenta que de nada servía que el diseñador hiciera como su pedacito si desarrollo no lo implementaba, porque el PO decía, no, es que eso no está priorizado. Entonces, para que el PO priorice dentro de la organización, necesitamos que el negocio como tal, la estrategia organizacional diga, es que la accesibilidad es importante. Entonces ahí empezó la política. Sí, básicamente empezamos como a escalar de área en área, de persona en persona, hasta llegar a una dirección, y esa dirección llegó ya al presidente de Bancolombia y dijo como, oiga, sí, la accesibilidad es importante y tenemos que priorizarla. Entonces sí, básicamente yo diría que el diseño es importante. O sea, con esto, con este rol que yo tengo en este momento, me he dado cuenta como el diseño no es solo pantallas y colores, el diseño no es solo como, ay, sí, hágame esto y ya. No, de hecho podemos ser bastante estratégicos desde el diseño. Se puede iniciar como una conversación muy importante de inclusión, de accesibilidad, de otras cosas, de lo que ustedes quieran, desde el diseño. Gracias, Angélica. ¿Quién quiere seguir? Creo que te toca con el que viene allá. Bueno, en mi rol, digamos que es como se puede observar como el último peldaño de lo que alguna vez se consideró o se proyectó como una idea, como una propuesta de valor para solucionar un problema, y a nosotros llega y lo volvemos visual o físico, como se quiere interpretar. Y lo que nosotros hacemos realmente dentro de la organización es hacernos preguntas todo el tiempo. Preguntas de cara a la verdadera experiencia, preguntas de cara a si se está cumpliendo la propuesta de valor, pregunta a qué otras necesidades encontramos o encuentra el usuario en ese último peldaño de la interfaz o de la relación que existe entre la información que nosotros tenemos o que tiene toda la organización y la información que tiene el usuario. Entonces nos preguntamos todo el tiempo en esa interacción de información qué es lo que pasa, y llevamos esas preguntas a todos los demás miembros del equipo, no solo del equipo de diseño, sino equipo de producto, el C-Level, y bueno, principalmente es eso. Yo creo que un poco como lo decía Angélica hace un minuto, parte de la evolución del trabajo en diseño corresponde a dejar de moverse solamente en la configuración del producto y moverse. Y eso implica entonces usar las habilidades y los talentos que uno adquiere como diseñador o diseñadora en ese nuevo mundo, en esa nueva dimensión. Y es moverse un poco de la idea del diseño como una labor cosmética, hacer cosas bonitas, visualmente atractivas, bien compuestas, bien elaboradas, que claro, seguimos haciéndolas, pero empezar a encontrar el valor estratégico que le ofrece el diseño a las organizaciones. Y yo creo que eso cada vez se está consiguiendo más. Cada vez es más fácil hablar a un nivel estratégico de diseño con las organizaciones. Claramente no en todas las organizaciones. Hay que todavía divulgar muchísimo la labor del diseño, pero me parece que cada vez la industria está más permeada por diseño y la labor del diseño se valora cada vez más en esas esferas en donde uno, como decía el compañero, conecta la propuesta de valor con la conexión y el punto de contacto con el cliente. Y ahí entonces uno empieza a hablar un lenguaje más sofisticado que el que hablaba antes, cuando solamente se refería a lo eminentemente tangible.
Bien, yo creo que estamos como en una postura muy política estratégica, ¿no? Entonces muchas veces terminamos haciendo 80% de política y 20% de diseño, porque no solamente es, bueno, el hacer como que hacer de diseñadores, sino el convencer. Entonces terminamos convenciendo a diferentes personas en niveles diversos de la organización de lo que hacemos, por qué lo hacemos, para qué lo hacemos, y pues eso toma tiempo. Decía alguien al inicio, uy, es que buena parte de mi vida es estar en reuniones, y sí, a muchos nos pasa eso, y son reuniones donde básicamente estamos guerreando con la organización para entenderla, para que nos entiendan y para aportarle un valor real, ¿no? Entonces salen de allí estrategias de, bueno, ¿qué voy a hacer para mejorar mi organización? No sé, inventémonos un curso, inventémonos un workshop, inventemos formas y modos de llegar a los otros, esos otros que son de otras áreas, que no saben lo que hacemos y que de repente pues está bien que los ayudemos a alinearse con lo que nosotros hacemos, con lo que ellos hacen y pues de alguna manera poder hacer que fluya mejor todo este proceso y todo este carreto de diseño que manejamos en el día a día. Ahí me oyen, no sé. Bueno, se me olvidó todo lo que iba a decir. No, bueno, digamos que, bueno, trayendo a colación lo que decía el compañero Ornei sobre los peldaños, ¿cierto? Pues me trae mucho a la cabeza el tema de la escalera de diseño, en cuanto a cómo es esa asimilación de diseño en las organizaciones en las que entramos, ¿sí? Voy a ir a compartir el impacto, pero primero ahorita esta introducción. En cuanto a que, primero que todo, pues cuando yo entré a trabajar en esta área de UX, pues yo entré como un UI, ¿sí? En cuanto a que, digamos, el último escalón, el primer escalón, depende de cómo lo vean, capa, de las organizaciones, es como el diseño como forma, ¿cierto? Digamos que ya tienen todo un proceso establecido y el diseño es la última parte en donde pues nosotros entramos como diseñadores a, entre comillas, ponerlo bonito. ¿Sí? Sin embargo, pues a medida como que estoy en un lugar y pues ahorita como que está pasando de nuevo, pero a otras escalas, nosotros vamos como codeando y mirando como, ok, el diseño no es solo como para dar forma, también está para ser un proceso y también para entender una estrategia, ¿cierto? En ese sentido, digamos, como mi labor justo ahora en la organización en la que estoy es, de nuevo, como tratar de meter en esos pequeños espacios el diseño como estrategia y también como proceso, ya que digamos que trabajo muy de cerca con el área de CX, que es Customer Experience, y es curioso porque aunque sea Customer Experience y tenga Experience ese nombre, no utiliza metodologías centradas en el usuario, ¿sí? Entonces, precisamente como tratar de llevar eso a las diferentes instancias de la empresa o el lugar de donde estamos, creo que también es como una labor bonita que pues yo personalmente hago en todos los lugares que estoy, que paulatinamente se va como asimilando en la organización, ¿cierto? Digamos, de nuevo, como yo una vez entré a una startup a trabajar como UI y luego pues los convencí a hacer testeos y luego los convencí de en las decisiones que tomarán a nivel, entre comillas, político. También empezar como a preguntarle a las personas dentro de la empresa como qué opinaban, hagamos prototipos y como todo ese pensamiento de diseño, más como, digamos, lo mira, no sé, Nigel Crossman, que es como el diseñador como que tiene una manera propia de ver las cosas, de hacer las cosas, prototipando, divergiendo, ¿sí? Entonces, todo eso como llevarlo a las diferentes instancias de la organización. No sé si como que le estoy dando un arma muy poderosa a esa organización en la que estoy, pero siento que es como, o sea, es algo que me gusta hacer en las organizaciones en las que entro. Y eso es como mi labor. Espera, que aquí Andrés me ha pedido la palabra. Perdón. Vale, gracias. Okay. Si tratara como de hilar ideas, como de conectar la parte de impacto, yo creo que yo soy, dentro de mi programa académico, la última línea de defensa de accesibilidad web. Es una cosa curiosísima porque mi programa o el programa al cual yo estoy adscrito es muy joven. Es un programa que cumple este año 12 años de formación.
Entonces los primeros diseñadores que arrancamos profes veníamos de diversas líneas y los que teníamos como frente de trabajo la parte de UX, de Design Thinking, éramos solo 3. Y yo lo tenía recién desempacado porque me encontré pues con Mónica, con Richard en la maestría, con Nicolás, entonces era otra historia, ¿no? Lo bonito es que el eje sobre el cual yo desarrollé toda la tesis mía de maestría fue sobre diseño inclusivo y accesibilidad web. Entonces eso me ayudaba a generar un puente en todo esto que, haciendo como consonancia con lo que tú comentabas, era como el cuento de profe, enseñe software, hágale. Y no arranqué por ahí. Arranqué por procesos de metodologías ágiles, arranqué por procesos orientados desde el design thinking, hacer user research, eso no estaba allí. Entonces es rico ver en este momento colegas que son compañeros en sus escenarios. Comentábamos con Nicolás, por ejemplo, hay compañeros de diseño digital que están en Mercado Libre o en Bancolombia. Pronto tú te has cruzado a Javier Castaño, él es un maestrazo y es de esa academia. Entonces, lo bonito es eso. Yo como que pienso que mi impacto es generar la línea de defensa allí y, venga, pensemos más en personas que en usuario, que en ese unicornio. Básicamente es eso. Sí, me encanta esa visión desde la academia. Tal vez yo soy como la cabeza o la cola de esa culebra, no sé en ese momento en cuál estoy. Pero yo estoy en un momento en donde mi negocio es el talento. ¿Por qué? Porque en la empresa en donde estoy, los diseñadores van a diferentes clientes, somos como una consultora, y estos diseñadores van a trabajar en distintos productos, pueden demorarse 2 años, 2 meses, y mi impacto es acompañando a esos diseñadores. Entonces tal vez nacen en una academia, ¿cierto? Pero ¿qué pasa después, no? ¿Con qué cosas se van a enfrentar esos diseñadores? Se saben vender bien, saben comunicar bien, le echan número a la cosa. Entonces yo creo que en ese proceso en donde los diseñadores de mi equipo necesitan no crecer desde el diseño, sino crecer desde otros ámbitos, permearse de habilidades blandas o estratégicas, ¿cierto? Pero no desde la estrategia del producto, sino incluso como desde sí mismos. Y otra cosa que es bien importante es justo trabajar, ya no estamos peleando por puestos, o sea, incluso hay gente o empresas que se roban el talento, ¿no? ¿Cómo mantenemos a esas personas que están en empresas, pero que están comprometidas, que sienten propósito? Entonces ahí nace algo que se llama la experiencia del empleado. No solamente la experiencia del usuario, sino la experiencia de los que estamos trabajando, moliendo y pensando en usuarios, pero ¿quién piensa en nosotros? Entonces viene también un poco como ese change management, cómo una empresa tiene que pensar en una oferta de valor, no solamente para su cliente y obtener dinero, sino para los que están ahí, para ser más diversos, para ser más humanos. Entonces yo creo que mis 2 centavos, mis centavos para el peso, están más de ese lado, como cómo la gente sigue creciendo y bueno, como me enseñan a mí también. Gracias, Angélica. Bueno, hilando un poco con lo que han nombrado, creo que ese papel estratégico como diseñadores depende, pues desde mi punto de vista, desde 2 factores principales. Obviamente la madurez de la organización en la que estamos, pero de la madurez también viene de la mano la disposición. Yo estoy en un lugar que no tiene mucha madurez todavía a nivel estratégico del diseño, pero tiene toda la disposición. Entonces vengo de una base de fundadores, obviamente la startup es pequeña, que va viniendo entendiendo como yo sé qué quiero para mi producto, yo sé cómo quiero innovar, pero tú me vas a decir realmente qué es lo que necesita el usuario de mi producto. Tú me vas a decir cómo los usuarios van a amar ese producto y esa visión que yo quiero construir, digamos que regionalmente con esta aplicación, con este producto. Pero también va a depender mucho de las habilidades que uno como diseñador desarrolle. Entonces estoy completamente de acuerdo con lo que acaban de nombrar. Creo que uno como diseñador en su día a día empieza a enfocarse en otro tipo de problemas y empieza a desarrollar otro tipo de habilidades. Entonces es
Yo no puedo hablarle con lenguaje de diseño a un product manager, a un fundador, a un desarrollador, porque realmente eso es lo que me importa a mí, ese es mi papel, o sea, eso es lo que yo tengo que ser experta. Pero para comunicarme y realmente aportar a esta estrategia de producto, yo tengo que empezar a hablar el lenguaje que ellos hablan, tanto con el equipo de tecnología, como toda la parte de negocio, y empezar a hablar a comunicarme diferente con ellos. Creo que esa es de pronto algo de la política de la que han hablado mis compañeros. Entonces, sí, creo que va mucho, el impacto de lo que hace uno va mucho en qué te enfocas en tu día a día, realmente en qué te quieres enfocar. Y en qué momento, ¿no? Hay momentos al final cuando tú estás haciendo, no sé, QA de diseño, que ya lo nombraron, para enfocarte en ese tipo de detalles, pero de pronto hay momentos en la conversación en donde tú prefieres, no sé, pelear por un hallazgo que tú tienes que es evidente. Y algo también importante que he notado, sobre todo en mi último año profesional, es ese pensamiento de diseño del que hablamos en la academia, ¿no? O sea, pueden haber datos, pueden haber un montón de hallazgos, pero en tu equipo tú eres quien sabe qué hacer con eso, realmente. Entonces, eso, pues, del lado de mi experiencia. Bueno, yo creo que ahí el impacto está probado y creo que cuando hemos participado en organizaciones que ya tienen, lo que decía Caro, una madurez para adoptar esos temas, se nota bastante. Cuando también la experiencia del empleado está acoplada a un pensamiento de diseño, también se nota muchísimo. Pero digamos que ahí viene como en esos retos que mencionaba Caro justamente, y es cómo logramos llegar allá. Yo creo que ahí el impacto está muy alineado a que en eso que decías de tener la conversación en los términos que son, digamos, tenemos que desarrollar muchas habilidades porque nos vemos insertos siempre en equipos interdisciplinares, ¿no? Yo por lo menos trabajo todo el día con científicos de datos y con ingenieros de datos, y al principio es sumamente chocante porque claro, son dos conversaciones, dos formas de pensar totalmente diferentes. Entonces creo que por ahí viene. Y el otro tema que creo que tiene que ser muy recurrente es nosotros no nos podemos quedar escudándonos quizás en esa situación donde decimos, hey, no incluyeron a diseño en la conversación, pilas que diseño debería estar en las tomas de decisiones, porque es como que tomemos nosotros la postura de víctimas y nos quedemos desde ahí, desde que seguimos hablando de la barrera. Yo creo que la forma en que tenemos que cambiar las cosas es un poco ser más propositivos y llegar con el lenguaje que entienden, con indicadores, por ejemplo, con cómo aterrizamos eso que nosotros vamos construyendo en números que también ayuden para saber si lo que estamos haciendo finalmente termina teniendo el impacto que se quiere. Y yo creo que en el caso de lo que nosotros hemos venido haciendo, ya digamos que hablando muy desde la experiencia particular en Mercado Libre, eso lo que nos ha llevado es a que quizás no estemos en exploraciones de modelos de inteligencia artificial que a la larga, como con otros productos hemos visto los casos, se hacen pero nadie los usa y quedan desechados rápidamente, sino que en ese mostrar impacto, en ese mostrar todo ese proceso, lo adoptan y ya vemos que hay un cambio allí de mentalidad alrededor de, ok, eso es lo que incorpora o lo que involucra pensamiento de diseño. Entonces desde ahí creo que pasamos a un rol más estratégico y dejamos un rol tanto táctico, que es como solo las tareas del día a día, sino más a pensar a futuro y pensar el futuro. Yo voy a decir algo que no es tan popular, pero y basado en mi experiencia personal. Pero la academia, en particular la universidad, que a mí me tocó, enseñó a las personas que estudiaron conmigo a hacer caso, a entregar cosas a tiempo y entregar algo que le gustara. Creo que eso afecta a un montón de personas. En particular, a mí eso no me gustó y creo que salir graduado de la universidad sin tener un criterio suficientemente fuerte para preguntarse cosas, cuestionar cosas, es súper grave. Mi aporte, o lo que yo aporto desde mi trabajo, es dejar de ser lo que nos están enseñando, lo que nos han enseñado toda la vida, que es ser ejecutores y hacer lo que nos dicen cuando nos dicen, y empezar a gestionar para obtener más trabajo en las empresas, que es trabajo que normalmente de coordinación, de definición, lo viene haciendo desde Estados Unidos, desde Inglaterra, desde Europa, etc. Porque estamos acostumbrados a que, como estamos en una zona horaria en donde es más fácil
conseguir personas que tengan un horario similar a los gringos, entonces trabajamos como ejecutores de ellos y lo que ellos nos piden es lo que nosotros entregamos. Pero lo que nosotros aportamos, lo que yo aporto desde mi experiencia, es decir, yo aprendo de lo que ellos hacen, aprendo cómo lo hacen, aprendo a mejorar lo que hacen y pido que me dejen hacer ese trabajo y ejecutar ese trabajo con mis equipos desde acá, desde Colombia. Entonces, las cosas que ellos pueden hacer, nosotros también las podemos hacer. No estamos en desventaja con ellos, pero es una discusión que es larga y es compleja de llevar a cabo. ¿Quiere agregar algo? Bueno, como diseñador también egresado de la Escuela de Diseño Gráfico acá de la universidad y de la especialización, creo que también me hiciste pensar que hay un vacío grande en el tema de argumentación. Nosotros podemos ser muy propositivos, podemos aprender a explorar muchos temas, pero nos cuesta mucho, he descubierto en la industria que nos cuesta mucho argumentar una decisión de diseño, argumentar una propuesta, por qué hacemos cambios. Nos falta aprender, incluso en la escuela, en la universidad, a tomar cifras, datos, a levantar los mismos datos nosotros, basado en, no sé, en experiencia, tantos usuarios, hicimos el cambio y pasó a tantos usuarios, por eso se toman esas decisiones. Y creo que ahí empezaremos como a ser un poco más escuchados a nivel organizacional, porque sí nos cuesta, porque lo podemos hacer, pero nos cuesta manifestarlo, expresarlo en una reunión con el C-Level, decir, este producto pusimos, no sé, cosas sencillas como este botón acá, o toda la experiencia cambió, o la metodología se va a hacer así, por estas y estas razones. Entonces sí, falta desarrollar en la escuela metodologías para que aprendamos desde la misma academia a poder argumentar sólidamente. ¿Alguien quiere agregar algo al tema? ¿Impacto? ¿No? Vale. El último tema que tenemos es con respecto a ese de construir un mejor mundo. ¿Cómo ven su rol en ese sentido? Entiendo y voy traduciendo que su rol actual dentro de las organizaciones tiene mucho que ver con abrirle el espacio al diseño y subirlo de nivel hacia un nivel estratégico, y que para eso es preciso tener habilidades de comunicación, habilidades de negociación, habilidades de argumentación y la capacidad de recabar los datos necesarios para mostrar evidencia a la hora de tomar decisiones, que eso es obviamente muy interesante. Y ahora bien, ese compromiso con el mundo, ¿quién quiere decir algo? Bueno, yo quisiera arrancar porque justo en el área donde nosotros estamos, ahorita ver tecnologías como ChatGPT, como DALL-E, no dejan de crear como ese conflicto como de, bueno, ¿y en qué lugar está el diseño? Si ahora esto va a crear estas piezas, entonces, ¿en dónde estamos nosotros? Yo creo que ahí, por un lado, con respecto como tal a la disciplina, eso nos viene justamente al interrogante de lo que habíamos acabado de hablar, como cuáles son las habilidades, cuáles son esos temas a los que debemos mutar y cómo debemos transformarnos para no quedarnos en esos hacedores y en eso de vamos a hacer bonitas las cosas y este es como el punto donde acaba nuestra intervención dentro de algún sistema. Por ahí creo que vamos a tener una exploración importante y creo que con lo que tiene que ver, digamos, en el campo donde yo me muevo, pensar experiencia de usuario para inteligencia artificial, está también en un poco ir migrando la mirada que la inteligencia artificial, digamos que es el uso que le demos finalmente a ella, ¿no? Que claro, que hay miedo de que nos pueda reemplazar en muchos contextos, que hay miedo de que pueda suplir algunas cosas que nosotros hoy por hoy estamos haciendo, pero creo que la vuelta que podemos darle a eso, al menos en lo que yo trabajo, es también cómo pensamos eso para hacer mejor la vida de las personas. Cómo dejamos de que una persona tenga que estar sentada frente a la pantalla revisando 10.000 imágenes día a día para ver si es que hay porno en alguna de las imágenes de lo que suben en el marketing,
marketplace y cómo le transformamos eso para que pueda enfocarse en otras cosas donde quizás va a sentir que aporta mejor valor y donde en general va a tener unas mejores condiciones, donde no vamos a tenerla ahí como pegada a una tarea repetitiva que probablemente pues va a minar sus condiciones, ¿no? Entonces creo que por ahí viene un poco del impacto en nosotros y un poco seguir transformando de que se adopte el pensamiento de diseño en múltiples contextos donde nos relacionamos. Eso creo que sería. Seguir la idea de Nicolás. Yo creo que el compromiso que nos atañe como formadores en cierto sentido es esta aproximación a la tecnología de una forma humanizada, de forma sensible y también sacarle jugo. He tenido la oportunidad, digamos que en este espacio, en esta asignación semestral, de tener a los más pequeñitos, a los de la parte de fundamentación de segundo semestre, y es chévere decirles, venga, jugamos con Dalí, con Midjourney, comencemos a jugar y ya no, creo que lo hemos vivido en distintos espacios, ¿no? Ya no le pongo 30 bocetos y hágale y tenemos que sacar una identidad gráfica, sino que juguemos. Comencemos a apropiarnos de esta tecnología, explorémosla, comencemos a trabajar. Si a usted le cuesta el código, hay formas. Blackcode tiene también paneles para poder trabajar esto de forma efectiva. Entonces, acerquémonos de forma humanizada a la tecnología y que ese sea el compromiso desde la academia también, poder optimizar estos esfuerzos, estos recursos que están allí en clave de poder fortalecer nuestros roles disciplinares en distintos espacios. Bueno, probando. No confío en este micrófono, pero en fin. Hay como, últimamente me he preguntado mucho, hay muchas personas y especialmente en este congreso, me la he pasado aquí los 3 días, en cuanto a, el rol del diseñador en general, en cuanto al, toda la responsabilidad que tenemos a la crisis que tenemos justo ahora en el mundo, ¿cierto? Siento que como diseñadores de pronto de productos digitales, la responsabilidad en cuanto, por ejemplo, a temas medioambientales puede ser como difusa, en cuanto a que de pronto, o sea, al menos hablo desde mi experiencia, digo, ok, diseño una aplicación, pues digamos no está hecha de plástico, no está hecha de aluminio, que va a tomar millones de años en descomponerse o va a dañar un montón de, no sé, terrenos, extrayendo bauxita para poderlo hacer en aluminio, ¿sí? Y este panorama siento que puede ser como algo peligroso en cuanto a que los productos digitales están muy lejos de ser como sostenibles ambientalmente, ¿cierto? En cuanto a que se necesita muchísimo silicio para hacer una tableta, un smartphone, una computadora. Y también hay otros impactos que también son ambientales y que pues pueden entrar dentro de lo social, los socioambientales. En cuanto a que los diseñadores van entrando a un rol mucho más estratégico en las organizaciones, tienen que tener y van a tener que tomar decisiones aún más difíciles que van a estar muy posiblemente en desacuerdo o en contra de algunos KPIs o, temas de dinero que las organizaciones quieren tomar, ¿sí? Y ahí es donde entra el tema de la ética también. Como diseñadores vamos a tener como muchísimo espacio para tomar decisiones muy peligrosas. Y es nuestra responsabilidad también como tener esa visualización de todo el impacto que puede tener nuestras decisiones sobre muchas personas. Por ejemplo, no sé, las personas que inventaron, Uber, pues estaban buscando una solución de transporte. Sin embargo, subieron un 26% las emisiones de carbono en las ciudades más grandes como Nueva York o pues incluso en Bogotá. El problema de movilidad también se ha empeorado un poco precisamente por el uso de las plataformas. Entonces, digamos que, de nuevo, la materialidad no va a estar presente inmediatamente, pero esos impactos como a mayor escala se van a ver a mediano plazo. Y nosotros, sé que es un problema complejo, sé que desde el diseño tenemos bastantes herramientas para empezar como a mapear esa complejidad en la que nos estamos moviendo constantemente, pues es nuestra responsabilidad mapearla, entenderla y literalmente tomar como acción sobre nuestras decisiones, ser muy conscientes. Sí, eso, gracias.
Gracias, estoy súper alineada contigo. Hay una cosa que se llama agencia y otra injerencia, ¿no? Cuando uno está trabajando para un cliente, los KPIs, los objetivos de vender, profitability, revenue, esos importan un montón, ¿no? Y si no los cumples, entonces no estás haciendo bien tu trabajo. Y ahí, pues claramente hay dilemas. Y no todos los proyectos son chéveres, no todos los proyectos te ayudan a pensar o puedes plasmar un impacto hacia el medio ambiente o hacia la comunidad, porque no todos son así, o sea, realistamente, ¿no? En mi caso, y ahí creo que me conecto con Paola, trato de buscar válvulas de escape. Entonces tal vez no son en mi trabajo oficial, sino entonces tengo side projects. Y eso es lo que me llena también un poco como, tal vez en esa flexibilidad de tener muchos sombreros, por supuesto desde una capa ética hago lo mejor posible en mi trabajo y trato como de, sí, tener unas prácticas éticas y demás, pero pues no es tanto el impacto, no son tantas las decisiones que yo puedo tomar, porque hay una capa muy grande de tomadores de decisiones. Pero lo que sí puedo hacer es venir y sentarme con unos amigos y empezar a pensar cosas, ¿no? Tengo un colectivo que se llama Pluriversa, de hecho, que también está pensando como en el futurismo, cómo pensamos diseños del sur global. O también he trabajado con OIM, yo vengo del Centro de Innovación Pública Digital de MINTIC. Entonces, pues eso es a mí lo que me llena y lo que me hace sentir muy diseñadora y que estoy haciendo algo, trabajando con chicos que fueron exguerrilleros o gente chicas que también pertenecieron a grupos de pandillas y entonces ahorita están repensando qué van a hacer en su vida en este momento. Entonces, yo creo que si el trabajo no lo permite, el trabajo no es el único ángulo en el que uno se puede parar. Puede hacer cosas más interesantes también a nivel colectivo y pues movilizando gente, porque conocemos todos mucha gente muy chévere a nuestro alrededor, es más como sentarse al lado y decir, ¿qué hacemos? Bueno, como alineando un poco con lo que dice Angélica, yo creo que esos otros espacios que hacemos o que construimos como individuos más allá del trabajo, pues también son como ese aporte que hacemos a la sociedad, ¿no? Como, bueno, juntarnos hoy un montón de personas a conversar de temas de diseño y no solo acá, sino en otros espacios a través de comunidades, de colectivos, de un café donde hablamos y conversamos, también son lugares relevantes para impactar a la sociedad, para saber qué hacen otros, cómo lo hacen, por qué lo hacen, para qué lo hacen. Y pues creo que ese es como el aporte que de repente yo puedo dar, ¿no? Como activismo UX, que yo lo llamo, y es, bueno, estar presente y ser facilitadora de cosas, de que la gente converse y de que nos podamos escuchar a nosotros mismos, porque muchas veces como que estamos allá solitos, elucubrando y pensando que lo hice bien, lo hice mal, lo hice regular, y pues siempre vale la pena escuchar a otros en diferentes lugares. Sí, con lo que dicen como que me pongo a pensar y yo creo que esto va como que tiene dos planos, uno el personal y el otro el profesional, que vaya más de la mano con procesos que aplicamos en el día a día. Desde el personal, pues no sé, en mi caso particular, a medida que he ido creciendo profesionalmente, para mí es cada vez más importante para qué producto trabajo. Entonces, como que me fijo mucho en cuál es la misión de este producto, más allá de generar activos, o sea, más allá de eso, que esté un poco alineado como a mis valores, por así decirlo, a nivel ético, que inicialmente yo no lo hacía. Cuando uno es más junior, uno no se fija tanto en eso, sino más como en la oportunidad de ganar experiencia y demás. Ahora me fijo mucho más en eso. Ya del lado como de procesos, día a día en la práctica, yo he visto casos interesantes. Por ejemplo, el equipo de diseño de Spotify tiene un checklist de impacto.
Entonces ellos revisan como equipo de diseño dentro de su proceso, hay un punto en el que revisan un checklist donde hay un impacto a nivel emocional. Entonces, ¿esto cómo afecta emocionalmente a mis usuarios? ¿Hay riesgo de que esto cause depresión? ¿Cómo impacta esto socialmente a mis usuarios? ¿Hay riesgo de que esto cause aislamiento? Entonces, ese tipo de cosas creo que sí, pues me han puesto a pensar y lo deberíamos tener en cuenta como en la construcción de nuestros procesos. O sea, a veces también me he dado cuenta en muchas organizaciones que el proceso de diseño va hasta que se entrega el Figma. Pero la experiencia no es eso, la experiencia es cuando el usuario ya está en el momento donde tiene, sabes, el producto en la mano, está experimentando. Entonces, creo que nuestros procesos tienen que ir más allá, precisamente pensar en eso, en qué va a pasar en la vida del usuario cuando ya tenga esto en las manos. ¿Qué otras cosas he pensado? Bueno, otras reflexiones. Me quedé pensando en algo de la conferencia que tuvimos ahorita al inicio. Y es que el diseño centrado en el usuario piensa en individuos. Y con cosas que ha dicho, por ejemplo, Johnny, de temas medioambientales o casos que vemos como aplicaciones de delivery, tal vez también tenemos que empezar a pensar en sistemas, porque de pronto la fricción la trasladamos a otros lados. Entonces le solucionamos la experiencia, le damos una buena experiencia a una parte de los usuarios y a quienes estamos dejando por fuera. Creo que eso también lo tenemos que tener en cuenta cuando tomamos decisiones de diseño. Y ya al final algo relacionado a lo que estaba nombrando Nicolás, con la inteligencia artificial, pues no es algo que vaya a parar. O sea, realmente no es algo que podamos evitar y por mucho miedo y pánico que de pronto causen muchos profesionales y en muchas personas, creo que es una oportunidad de lo que decía Nicolás, como cómo le habilitamos esto a las personas, cómo hacemos más fácil usar esto para las personas, porque aún es un privilegio, o sea, estamos empezando a entender las capacidades que esto puede tener, los beneficios que esto puede tener. Ahora, como diseñadores, es una nueva plataforma, es una nueva oportunidad de cómo hacemos más usable la inteligencia artificial para beneficiar al usuario, por ejemplo. En mi trabajo actual estamos pues hasta ahora haciendo exploraciones de cómo ayudamos a reforzar el aprendizaje de lo que escucha una persona en un audio contenido, en un audiolibro, por medio de inteligencia artificial. Entonces es interesante, se empiezan a presentar otro tipo de oportunidades y ya, no sé quién quiere seguir. Bueno, yo estoy súper de acuerdo con todo lo que todos han dicho. Le agregaría como que Víctor decía ahorita que cuando nosotros salíamos de la academia salíamos como sin criterio, pues siguiendo lo que, perdón, no sin criterio, pues salíamos diciendo lo que o haciendo lo que nos decían. Yo aprendí después como de muchos golpes que también tengo derecho a escoger. Entonces, pues sí, ahorita hay una crisis económica y el trabajo está difícil, encontrar y todo. Hubo un momento, 2020-2021, en que habían demasiados trabajos por todas partes para UX. Cuando yo entré a Colombia, a los 3 meses, estuve en un equipo que tenía una líder que yo quería renunciar porque hacía micromanagement, no estaba alineada pues conmigo o yo con ella. Y ahí me di cuenta, pues o sea, yo dije, bueno, voy a renunciar, chao, me voy. Pero luego me dijeron como, oye, ¿por qué no hablas con el líder y pides cambio de proyecto? Y yo dije como, yo tengo la opción de escoger. Entonces fui, hablé con mi líder, me cambiaron de proyecto y resulta que pues en Bancolombia, digamos que si tú te quieres cambiar de proyecto, tienes todo el derecho a cambiarte de proyecto. Si tu proyecto no está alineado con tus valores, con tu ética, con lo que quieres aportar, si no estás creciendo, si quieres como otros retos, tienes todo el derecho de escoger y cambiar. Entonces sí, yo le adicionaría eso. Me gustó también mucho lo que decía Johnny, que se me olvidó se me olvidó lo que iba a decir, de las decisiones, que nuestras decisiones tienen impactos muy muy grandes, pueden ser decisiones súper pequeñas. Todo este tema de la accesibilidad para mí es como, no se trata de que el resto de las personas encajen en algo que nosotros diseñamos, sino por el contrario, venga, vamos a diseñar para otras personas, para las personas que usualmente no diseñamos. Entonces es como, no metamos a la gente como en una cajita, sino más bien exploremos qué les sirve a ellos, venga, hagámoslo parte de nuestro diseño. Ya.
Bueno, sí, ¿quién voy yo? El sitio en el que yo trabajo se abandera bajo decir que democratiza las inversiones en Latinoamérica, es decir, que por nacer en Latinoamérica te podemos dar el derecho que se ha negado constantemente a acceder a mercados de valores solo para personas que tienen mucho capital. Me gusta a mí pensar que hago parte de, o que mis preguntas y mi trabajo ayuda un poco a eso, aun cuando por supuesto tiene demasiadas, se le pueden hacer demasiadas cuestiones respecto al entorno en el que se mueve, de capital, de dinero, de inversiones. Pero más allá de eso me gusta pensar en que las pequeñas acciones que hago en el diario de mi trabajo contribuyen a, por ejemplo, equidad de género, desde preguntar por qué saludamos en la aplicación como bienvenido, y, o sea, solo a él, o podemos decir bienvenidos, bienvenidas, cómo es la mejor manera para realmente pensar en que estamos ofreciendo una propuesta de valor para todos, todas y todes. Me gusta hacer este tipo de preguntas en todas las ceremonias en las que estoy, con mis compañeros de diseño, con la célula de trabajo, tecnología, operaciones, etcétera, y por lo menos dejar la inquietud. También creo que, ya que ustedes tocan el campo personal, por supuesto, es las decisiones diarias de aprender, de movernos hacia donde queremos estar, de cómo estos aprendizajes los podemos integrar a nuestra vida profesional, y cómo, si no los podemos hacer, cómo entonces nos movemos de ahí. Y bueno, ya. Por último, el rol del UI tiene como una responsabilidad que a mí me gusta mucho, y es pensar la accesibilidad de todos los componentes que hacemos, desde los foundation hasta, bueno, todos los componentes, y es, oiga, evaluamos que esto lo puedan leer todas las personas, tiene el tamaño adecuado, tiene un contraste adecuado, empezamos a ejercer principios de diseño que contribuyen a que haya una accesibilidad real. Para los que no saben, hay muchos plugins en Figma, bueno, es el programa que yo manejo principalmente, que te permite medir y decir como, oiga, si usted pone este color en contraste con este otro, pues tiene estos datos de accesibilidad y estos no se van a poder ver. Entonces, ¿cómo garantizamos que, oiga, sí, los va a poder ver todas las personas que tienen capacidades visuales diferentes a las que tenemos todos? Entonces, bueno, ahí me gusta pensar que desde ahí lo podemos hacer también, pensar en accesibilidad y pensar en equidad de género. Yo tengo una preocupación grande desde que inició el Congreso hasta ahora que estamos cerrando. Tiene que ver un poco, reconocido que hay una crisis socioambiental evidente y que hay un montón de posibilidades de que el diseño contribuya a mejorar las cosas. Pero yo creo que también hay que mirar hacia atrás y ser contundentes en la tremenda responsabilidad en sus distintas formas de crear esa crisis socioambiental. Cómo el trabajo del diseño ha precarizado el trabajo de otras personas, aumentado la brecha entre los que tienen y los que no tienen, desinformado a las personas, construido desechos, dañado la biosfera, etcétera, etcétera. Y yo creo que sí, comparto con el autor que presentó esta mañana, con la persona que presentó el miércoles en la mañana, que hay un optimismo generalizado por ser diseñadores, pero no puede cegar la responsabilidad ética que hemos tenido históricamente en la construcción de una sociedad que no es lo que debería ser. Y el llamado de atención, creo yo, es que ya no hay vuelta atrás, es decir, ya no hay forma de seguirnos equivocando, persiguiendo buenas intenciones, haciendo daño a la gente o al entorno en el que nos movemos. Y en ese sentido me uno mucho al comentario que hacía alguien acá, y es, yo creo que una decisión muy sabia es empezar a saber cuándo decir que no y empezar a escoger de forma mucho más selectiva el tipo de proyectos y el tipo de trabajos que tenemos. Por supuesto, nadie está diciendo, no es una figura romántica de dejar todo y de abandonar el sistema en el que nos movemos, pero sí ser cada vez más selectivos y hacer que esos proyectos personales se vuelvan cada vez más protagónicos en nuestra vida, y si es que esos proyectos realmente están contribuyendo a construir una sociedad más a respetar
impactar más el entorno, pues que se conviertan en nuestros proyectos de vida y no que se conviertan en esos pequeños proyectos para cuando tengamos tiempo. Gracias. ¿Alguien quiere aportar más en ese tema? Yo puedo decir una última cosa. Por supuesto. Bueno, digamos que hace poco por el Día Mundial de Diseño de Experiencia hubo una charla precisamente de este tema, ¿cierto? Que realmente me dejó bastante consternado en cuanto a, digamos, en la academia normalmente, siento muchos de ustedes son estudiantes porque los conozco, muchos de los proyectos en la academia son sobre nuestros, de pronto, approaches, no sé, como nuestras aproximaciones a los problemas complejos que existen, por ejemplo, no sé, en la sociedad. A mí me tocó, por ejemplo, en un taller de diseño industrial, diseñar algo para la equidad de género, por decirlo así. ¿Sí? Y siento que actualmente, cuando uno sale de la vida profesional, ese tipo de problemas se abandonan, ¿cierto? Y se abandonan de una, o sea, digamos, ahorita las compañías o, bueno, las entidades que más nos contratan, a los UX, a los diseñadores, son bancos, son, bueno, son, no sé, startups en bienes de raíces. Yo trabajé en una precisamente. Y pues eso también me hace preguntarme como, bueno, digamos, a quién le estoy dando mi yo como diseñador, ¿sí? Como tal vez me estoy traicionando a mí mismo porque estoy respondiendo a los KPIs de una empresa que realmente, seamos sinceros, lo único que les interesa es como que una persona saque un crédito, pero realmente es lo que la persona quiere. O sea, eso es realmente lo que nosotros queremos como diseñadores. Y también eso va como muy relacionado en cuanto a lo que nosotros seleccionamos en dónde trabajar, también lo que nosotros seleccionamos qué hacer o no. Pero sí como, o sea, darnos cuenta como que como diseñadores, o sea, tenemos la posibilidad de crear escenarios futuros, crear escenarios ideales, pero ¿para quiénes los estamos creando? ¿Para nosotros? ¿Para la sociedad en la que vivimos? Y pues no sé, se me asusta un poco pensar que la respuesta es no, ¿sí? Entonces, de pronto, no sé, o sea, digamos, es difícil como pensar una respuesta justo ahora, porque no la tengo, no sé si alguien la tenga o alguien llegue a algún día, pero es un problema muy sistémico, ¿sí? Y no se puede como culpar a un, no sé, como una persona específica, a una entidad específica. Sin embargo, pues como diseñadores estamos acostumbrados a entender estos sistemas complejos. Digamos como Peter Jones es el ponente de esta mañana que habla sobre la complejidad y el pensamiento sistémico y qué actores decidimos cómo incluir en nuestro análisis sistémico, ¿sí? Entonces, de pronto, como diseñadores también podemos en algún momento darle voz, volver stakeholders a personas que normalmente no la tienen. O sea, ¿qué hubiese pasado si Rappi hubiese cogido a un Rappi tendero y lo hubiese tomado como un stakeholder principal dentro de su propuesta de valor? O sea, hubiese sido completamente diferente. Tu calidad de vida, de pronto, completamente diferente. Tu calidad de trabajo, completamente diferente. Entonces, sí, como, ¿para qué estamos utilizando el diseño? O sea, justo ahora, y pues siento que es una pregunta ética que deberíamos estarnos haciendo constantemente. Gracias. Ok, me gustaría abrir el panel para preguntas del público. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? ¿Quién me ayuda a hacer llegar un micrófono hasta allá? ¿Sí? Bueno. Gracias. Bueno, Johnny acaba de mencionar una cosa sobre, bueno, las opciones que tenemos como diseñadores de trabajar en ciertas empresas que realmente pareciera que solo hubiese cierto campo laboral para nosotros en empresas con ciertos intereses. Y mi pregunta va un poco orientada a cómo proyectan el crecimiento de las empresas, sobre todo en Latinoamérica, en incorporar roles de UX, sobre todo roles más específicos como por ejemplo UX Writer, diseñadores de interacción, etcétera,
y si tiene algo que ver también con el progreso que hemos tenido, digamos, a nivel mundial, con la carrera en el ámbito académico, en que se forme de pronto una carrera profesional para esto, si creen que se proyecta más a que sigamos aprendiendo a partir de la experiencia laboral y la comunidad UX. ¿Quién quiere responder? A ver, Angélica y Felipe. Sí. Bueno, yo creo que hay dos visiones en este momento. A raíz de la crisis económica que estamos viviendo, siento que las multinacionales empezaron, y pues esto es como conversaciones que he tenido con amigos diseñadores de otras empresas. Para mí, el futuro del diseñador va a convertirse como en el product designer, entonces en el que hace de todo. Sin embargo, hay otras empresas, como en la que yo trabajo, en que nos parece súper importante y todavía no hemos llegado a esa visión, y yo creo que es porque es una empresa nacional. Todavía no hemos llegado a la visión de unificarlo todo. De hecho, nosotros decimos como, no, necesitamos las especializaciones por tales y tales razones. Sí, eso era como lo que quería decir. Gracias. La pregunta es amplia, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, yo trataré de hacer de abogado del diablo, sobre todo porque estoy desde el otro lado de la banca, ¿no? Desde el rol docente, pero trataré de ponerme en los zapatos de cuando yo estudié. Yo soy egresado del 2006 de gráfico, aquí. Entonces, primero yo creo que uno se va formando su carrera, uno va nutriéndose de muchas experiencias y uno va generando su camino. Si bien uno podría llegar a considerar que puede generarse una línea de énfasis o especificidades alrededor de nuestros campos del UX, puede ser, sí, está bien. Pero uno va construyendo todo esto a partir de todo lo que lo va permeando en la academia, las tendencias, también los intereses personales, sin duda eso se va construyendo. Trataré de hilarlo como en dos vías a partir de la pregunta que tú nos pones en este espacio. No soy el más pertinente, he estado permeado por el proceso, sobre todo porque yo estuve en la parte de registro calificado, en otra parte, pero estuve. La tendencia, por ejemplo, en mi academia se ha ido directamente a fintech, sí, directamente. O sea, los egresados nuestros están haciendo cosas allá. Y bien, o sea, es un campo de acción bastante loable y hacen cosas y por lo menos ya no se quedan pensando un diseñador digital y multimedia es un diseñador web o es un diseñador gráfico 2.0, no, ya hay un reconocimiento en las organizaciones de qué hacemos. Eso es chévere. A la luz de lo que comentas del UX Writing, creo que el storytelling está ahí latente, puede seguirse cultivando, pero es una partecita de algo muy amplio que tenemos que seguir explorando. Sobre todo, creo que ese es el compromiso desde nuestro campo, desde la academia aquí, que tenemos que cultivarlo y tenemos que seguir fortaleciendo estos saberes en los más jóvenes para que sigan creando su camino, sigan armándose su ruta. No sé si te contesté la pregunta. Más o menos. Había otra pregunta acá. Alejandro tiene una pregunta. ¿Quién? Alejandro. Alejandro, ¿te tiene acá? Y ya después para allá. Entonces primero acá. ¿Me oyen? Sí. Cuéntanos tu nombre. Mi nombre es Julián Espejo. Yo les quería preguntar un poco en términos de accesibilidad, ¿cuáles son los mayores retos actuales y a futuro que tiene el UX en términos de accesibilidad en el país, ¿no? Esa es como Creo que es una pregunta para Angélica. En el país. ¿A qué te refieres con en el país? Pues es que hay que entender que en contextos globales, pues el UX como que ha tenido una mayor expansión y hasta ahora pues ha llegado, o sea, es muy reciente al país, ¿sí? Y al acceso a las personas en términos generales, ¿no? En esos términos de accesibilidad, ¿cuáles son los mayores retos que ustedes tienen a territorio nacional? Porque es muy distinto el conocimiento que un público general o que una sociedad en general ya esté adaptada a ciertas tecnologías, por ejemplo, y a ciertas herramientas que sean mucho más fáciles de usar, en contraste al país que tiene otras dinámicas distintas, ¿no? Y que obviamente este como avance tecnológico ha sido muy acelerado, ¿no? Y pues plantan a muchas comunidades y pues
aspectos del país en distintos puntos, ¿no? O sea, uno puede notar cómo ciertas generaciones actuales están muy conectadas a ciertas tecnologías y otras cero, o sea, nada. Listo. Entonces más ese tipo de retos de accesibilidad. Listo. Pues quiero, o sea, no preguntaste, pero quiero como partir mi respuesta en dos. La primera es, siento que nosotros desde Latinoamérica nos subestimamos muchísimo. Me he dado cuenta de eso. O sea, nosotros en Colombia, nos hemos ido a referenciar con otra gente del exterior y nos damos cuenta, como parce, pues tampoco es que tengan tanto. Nosotros realmente estamos muy bien. Incluso hace unos años, un amigo fue al ILA en Santiago de Chile y él me decía como, era 2015 creo, 2015, 2016, no me acuerdo. Y cuando él llegó, él dijo, nosotros en ese momento trabajábamos en el Vive Lab. Él llegó y dijo como, es que estamos muy bien, o sea, nos comparamos con lo que está pasando y estamos muy bien, pues a nivel Universidad Nacional, a nivel Vive Lab en ese momento. Entonces, pues eso es como caso aparte, pero pues para tenerlo en cuenta. Realmente a nivel Latinoamérica no estamos tan mal, no nos vemos tan duro. Por otro lado, pues lo voy a responder desde Bancolombia. Digamos que todo el mundo siempre es como, hay accesibilidad, entonces son colores, realmente la gente se queda en colores, se queda ahí. Pero accesibilidad no es solo personas ciegas. Entonces, digamos que hay múltiples o millones, bueno, hay varias discapacidades, varios tipos de discapacidad, e incluso todo el mundo se queda como así en el diseño visual, en el UI. Como el UI, digamos que diseña para la accesibilidad. Pero ¿cómo investigamos? Entonces resulta que en las investigaciones, en las muestras, casi nunca se tienen en cuenta personas con discapacidad. En los testeos casi nunca se testea con personas con discapacidad. Realmente no es tan difícil, o sea, es como la misma metodología de testeo, pero el perfil cambia. Entonces hay que adaptar ciertas cosas como a ese perfil. En el diseño de servicios, entonces, ese todavía yo no lo tengo tan claro. Digamos que es como una evolución en la que estamos y es como, bueno, listo, el diseñador de servicios, mira como todos los puntos de interacción, no sé qué, pero es que es simplemente que se haga la pregunta como personas con discapacidad o personas sin internet o personas, no sé, de la tercera edad, ¿pueden acceder a esto, sí o no? Y si pueden acceder, y si no pueden acceder en este punto a esto, ¿será que pueden acceder en este otro? Y si no, entonces creamos un nuevo punto o cuál mejoramos o qué hacemos para que esta persona acceda. Yo creo que sí, uno de los retos es como dejar de verlo solo de colores, tipografía, pantalla y empezar como a pensarlo como en otros ambientes, en otros momentos. Y de hecho eso nos abre como muchas cosas. Entonces es como empezar a diseñar para lo que estamos escuchando. Es como ya dejamos de pensar en las pantallas y empezamos a otra vaina, otra diferente. O por ejemplo, no solo productos digitales, también diseñamos pues los diseñadores industriales, los arquitectos lo tienen muy presente, pero nosotros desde digamos que lo digital nunca lo pensamos. Es como, no sé, sí, lo digital y lo digital, como empezar a diseñarlo. No sé si te respondí todo, pero bueno. Andrés, Muchas gracias. Yo me auno a la observación. Yo creo que aportaría desde una visión más del rol de la investigación en diseño, ¿sí? Como para tratar de hilar la idea. De un tiempo para acá, digamos que en consonancia con lo que las compañeras de Lab 101 ponían hoy, las políticas han ido cambiando. Entonces pasamos de gobierno en línea a una concepción de e-government sobre la cual se permeó toda la estructura y eso se comenzó a desvanecer. Después hablamos de una serie de orange skills, de habilidades naranjas, de economía naranja, pero se perdió algo que estaba ahí construido. De hecho, hay algo muy chévere y es que la primera construcción de gobierno en línea la hizo Juan Saab y el socio, no me olvido el nombre, que son los locos de Luabux. Ay, se me olvidó. Bueno, en fin, idea. Astrolabio fueron los primeros que generaron las pautas de accesibilidad, que son una herencia muy chévere que hemos llevado así casi 10 años, pero eso se ha ido desvaneciendo. Sin duda el tema es pensar en otras capacidades humanas desde ese rol y no solo dejarlo desde la parte visual, pero hemos perdido una herencia que era significativa en términos de accesibilidad web. Hay algo curioso y es que, por ejemplo, la norma técnica que está ahorita, la 58-54,
puedo pecar en el número, es una herencia rara de la UAI. Es una cosa rara que se copió, la Icontec la sacó y aquí háganle y diseño. Pero a uno no le enseñan en la academia, hágale a generar niveles de conformidad. Salte con los 3 niveles de conformidad, eso no lo enseñan. Entonces es también, creo que un pecado acá, original, que hay que subsanar y que hay que seguir trabajando para mejorarlo, desde la academia también. Gracias. Y yo creo que como de los mayores retos que tenemos como diseñadores en cada una de las áreas en donde estemos pues ejerciendo, tiene que ver con nosotros mismos hacernos las preguntas y nosotros mismos romper esa barrera para preguntarnos sobre accesibilidad, que es donde podemos ejercerla. Porque como bien lo decían, hay otras profesiones que nos llevan años luz en esto, pero nosotros no. Entonces yo creo que romper esas barreras y hacernos preguntas y relacionarnos con otros profesionales que han hecho soluciones desde sus campos nos puede empezar a ayudar a hacernos preguntas y darnos respuestas. Y bueno, a mí particularmente me sirve como alguien más tuvo que haber tenido esta pregunta en algún momento, entonces quién ya la respondió y empezó a buscar desde qué campo la respondió y a empezar a hacerlo parte importante como de nuestro quehacer. Pero y ahí también le queda una labor enorme a la academia y es como no ponernos a hacer trabajos 2D y ya que se vean bien en una pared, sino que respondan a necesidades de accesibilidad. Carolina. Bueno, yo quiero agregar ahí algo y es también tener en cuenta el contexto en donde se intenta vender la accesibilidad. O sea, la accesibilidad no es algo que una empresa te compre fácilmente. O sea, yo creo que Angélica lo puede corroborar, pero tú hablas de accesibilidad con otras personas, otros tomadores de decisiones y es algo muy difícil. ¿Cuánto me va a costar? Se lo imaginan como algo excesivamente costoso, es algo que muchas veces se desprioriza y yo creo que va de la mano también con la educación que tenemos, o sea, incluso desde chiquitos, ¿qué prioridad le estamos dando? ¿Qué inclusión? O sea, ¿qué educación alrededor de la inclusión nos están dando? Por eso acá no, digamos que no toma importancia y más pues cuando lo cruzas con el aspecto plata, ¿no? Pero yo también estoy de acuerdo con Angélica, yo creo que nos damos mucho palo en la región, pero en otras partes del mundo pasa lo mismo. O sea, yo sigo varias diseñadoras que son como enfocadas en accesibilidad y publican exactamente las mismas barreras que nosotros tenemos acá. Entonces, sí, creo que refuerza un poco ese mensaje de valoremos lo que estamos haciendo, valoremos los profesionales que tenemos y también lo que dijo don Norman en la conferencia es como por qué tenemos que siempre referenciarnos de otras culturas, de otras regiones, cuando podríamos estar enfocándonos en explotar lo bueno que hay acá. Muchas gracias. Ya nos están pidiendo que cerremos. Espero que la charla, la conversación. ¿Quieres intervenir? ¿Tienes una pregunta? Una cortica. Habla duro. A ver. Jornadas del Congreso. Lo mío es un comentario más que todo para contribuir un poquito al ejercicio, a la profesionalización, al ejercicio profesional pues del diseño gráfico. Tengo un caso yo no soy diseñador gráfico, yo soy historiador, pero diseñé un sistema simbólico y me tocó acudir a los servicios de una ilustradora digital. Le dije, este es un lenguaje que necesita que estemos comunicándonos para que lo que te estoy pidiendo que me hagas, pues sea lo que yo quiero que hagas. Y ella dijo, sí, está bien, pero nunca me llamó. Cuando se cumplió el tiempo de ir a reclamar el trabajo, pues me di cuenta de que había hecho las cosas pues, de una forma un poco mediocre. Entonces, la conclusión que yo saqué es que ella
hizo un trabajo bastante automatizado, ¿no? En el sentido de que simplemente sacó provecho de las habilidades que tenía de manejar una plataforma de diseño, pero perdió una oportunidad de enriquecer su conocimiento a través de lo que yo le podría enseñar de ese lenguaje que en diseño gráfico pues no se conoce. Entonces, creo que no sé si alguno de ustedes estuvo en la charla de un profesor que habló de utilizar en los procesos creativos los poderes mágicos. Fue ayer esa conferencia. Entonces, ese es el aporte que me gustaría hacerles. ¿En qué consiste el ser profesional? El ser profesional consiste en dar más de lo que se recibe, porque esta persona, esta diseñadora gráfica, pues me reclamó que por solo 300.000 pesos yo no podía reclamarle más de lo que ella había hecho. Entonces, es para aportarles a ustedes que el profesionalismo no consiste en cobrar más o en ganar más dinero. El profesionalismo consiste justamente en dar más de lo que se recibe. Y justamente en eso consiste la magia, que tal vez alguno no entendió en la charla del profesor. ¿Cómo se puede ganar si estoy dando más de lo que se recibe? Entonces esa magia, eso que nosotros damos de más, es lo que para los profanos en nuestra materia puede resultar mágico. Sí, eso era lo que les iba a aportar. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, gracias por ponerle la magia a lo que le hacen y por siempre dar un poco más de lo que se pide, que eso es lo que nos ayuda a que el diseño crezca. Aplausos. Invitamos a un taller o ya no. Está muy encima, ¿no? Pues preguntemos quiénes son los que están inscritos y si hay suficientes. Vale. Vale, gracias Mónica, gracias a todos. Bueno, el último punto que nos queda tiene que ver, sí, no es solo para invitar a gente, con el taller de diseño de futuros. Queremos saber si algunos están inscritos para irnos al taller o ya cerrar acá nuestra mesa de UX. ¿Alguno está inscrito? Vale, muchas gracias a todos por participar. Bueno, y muy buenas tardes. Felicito a la mesa anterior porque estaba muy concurrido el auditorio e invito al auditorio, a los que no vayan a participar en el taller de UX, que nos acompañen para la recta final de este congreso. Vamos a tener a continuación la presentación del libro del maestro Sicar. Ya está por acá el profesor Andrés Sicar para hacer esa presentación, y vamos a tener una mesa de conversación con nuestros conferencistas magistrales. Entonces, para que nos acompañen los que no vayan a estar en el taller, y empezamos de inmediato. Gracias.
Vamos ya. ¿Sí? Entonces, saludo nuevamente. Buenas tardes. Agradezco que nos estén acompañando hasta esta hora. Sé que algunos han estado durante estos 3 días con nosotros. Sin embargo, no queremos como dejar esto así súper abierto, sino tener este pequeño espacio de cierre. Durante este congreso hemos abierto espacios diversos, ya pues lo han experimentado, hemos tenido ponencias, conferencias, charlas, talleres, y en esta oportunidad vamos a tener una presentación de un libro del maestro Guillermo Sicar Montejo, padre del profesor Andrés Sicar, quien ayer además nos acompañó en una conferencia un poquito accidental, pero que salió muy bien. Entonces, es un honor también para la maestría presentar este libro, brindar este espacio para la presentación de este libro, considerando además que estamos básicamente hablando de uno de los posibles padres fundadores del diseño industrial acá en la universidad. Yo no me voy a extender porque realmente la idea es que el profesor Sicar nos cuente de esta obra que próximamente tendremos ya impresa y que podríamos acceder a ella. Entonces, profesor Sicar, muchísimas gracias y bienvenido. Gracias, te encargo el libro. Este es el libro. Para llegar a esto ha pasado una vida de una familia, la historia de una persona que nació en el 32 y se murió 8 meses después de que se murió su mujer, mi mamá. Ella se murió el 4 de diciembre del 2009 y él se fue 8 meses después. Asumo que de nostalgia. Los dos enfermos, claramente de ser consumidores compulsivos del cigarrillo, y los últimos 6 años los dos se acompañaron en una cama, cada uno con su bala de oxígeno. Esa historia tiene ahora en el camino lo que hace que estemos pudiendo celebrar 45 años de ver cómo una idea de 5 locos visionarios o de 4 locos visionarios en su momento, por la ilusión, el gesto del aprendizaje derivado de haber estudiado arquitectura en esta universidad, recibe, por haber sido un estudiante destacado, la oportunidad de ir a estudiar fuera del país, y se fue a Italia en el año 64 a estudiar una cosa que empezaba a tener procesos de formación en principio en Milán y terminó estudiando en Florencia diseño industrial. Vuelve a ser profesor en la Universidad Nacional, le ofrecen una asignatura en una cátedra en arquitectura y en el taller de diseño empieza a meter el ruido de ese campo nuevo que era el diseño industrial. Y ofrece un curso que se llama Diseño Industrial, y quienes se inscribieron estaban convencidos que iban a recibir formación para diseñar bodegas de producción industrial y plantas de producción, porque asociaban eso al diseño de la industria, al diseño arquitectónico de la industria. En ese pasar con 2 o 3 semestres de enseñarles a los arquitectos, surgen 3 aliados amigos, uno Germán López, el otro Rodrigo Fernández y un diseñador gráfico que se junta porque son amigos, se llama Gustavo Gómez Casallas. Los 4 se convierten en los mosqueteros que formulan la propuesta de un programa curricular de diseño curricular para la Universidad de Diseño Industrial con un plan de estudios en el marco de un contexto de apertura económica y política del país. Y derivado de eso, trasiegan la burocracia de la universidad pública por 13 años. Después de 13 años, la universidad
desde el Consejo Superior Universitario decide abrir el programa curricular de diseño, y esa apertura en el año 78, hace 45 años, más los 13 de gestación, hacen que podamos decir con claridad que una idea necesita pasar su noche para ver su amanecer. Eso lo aprendí de los pueblos indígenas y de los mayores, y tiene que tener sus pesadillas, sus tristezas, sus angustias y sus desvelos para poder ver la luz. Lo mismo que sucede con este libro. Este libro es el resultado de una investigación que se adelantó hace 10 años. El libro está esperando terminar de ser publicado después de 10 años. Estamos ya con el contrato en la editorial para tener el libro impreso de aquí a diciembre, pero este es el ejemplar con el que hemos estado trabajando y del que les quiero mostrar algunas imágenes y algunas ideas de quienes hicieron el libro. Pero antes de entrar en eso, y espero no tardarme demasiado, quiero hacer la presentación de un pequeño video de imágenes que fue hecho por Santiago Valles Cumes, que acompañaba al programa curricular de diseño industrial en el Salón de Diseño número 16, creo, sí, si no estoy mal es el 16, y para esa fecha también estábamos de celebración y se hizo una exposición sobre el maestro Sicar que usó el auditorio, perdón, el Museo de Arquitectura para mostrar el trabajo del maestro Sicar, y este reel se presentó en ese momento, pero es una semblanza de imágenes que me permite ponerles a ustedes y a quienes nos están viendo en las plataformas el rostro y la cara de un personaje que tiene una vida familiar más allá de lo académico, y después me comprometo a hacerles una explicitación de cómo se hizo el libro, quiénes escribieron el libro y cómo tratamos de hacer que este libro no fuera un ejercicio de nepotismo del papá de un profesor que hace alusión exclusivamente a la mirada de un hijo que dice cosas. Esto está construido de otra manera y les voy a compartir cómo esto se constituyó un ejercicio de legado y de memoria vista desde los ojos de otros a partir de esos diálogos. Pero vamos a visualizar este pequeño material visual o audiovisual que está ahí.
knowing silence will speak for her. Will speak for her. And everywhere I go, there's always something to remind me of another place and time where love that traveled far had found me. Silencio. Ustedes no se movieron. La piel de Judas, prepárese. Y el programa era que iban a hablar con el Papa. Aló, bien. Las imágenes que vieron son en el año 62 y 64. 62 el año del matrimonio, 64 el año del viaje a estudiar en Italia. Y las otras imágenes tienen que ver con momentos de él dentro de la universidad. Cuando está sentado en el escritorio es cuando estuvo de decano de la facultad, estuvo de secretario general de la universidad en 3 administraciones y también fue profesor en un par de ocasiones dentro del programa curricular, porque la nostalgia que en él habitaba cada vez que conversábamos es que puso a marchar esa idea, logra que la carrera quede abierta y aprobada, pero en el momento en que la carrera es aprobada es nombrado secretario general de la universidad y nunca puede impartir ni estar siendo parte del equipo base que hace que el programa curricular marche, porque él se va a cargos administrativos. Retorna cuando es decano y hace la incorporación de sus otros saberes que voy a tratar de mostrar con la presentación. Y les voy a poner, que están viendo ahora, la línea de tiempo. Es imposible verla claramente desde donde ustedes están, pero simplemente para que vean el contexto del recorrido de lo que es la vida de Guillermo Sicart en relación a la historia del diseño en la universidad y en el diseño del mundo. Están algunos de sus aportes y sus reflexiones. No sé si se podría hacer zoom, no, y amplificar la imagen. Y la pasamos rápidamente, no me voy a detener a hablar de eso, sino simplemente que ustedes vean que el ejercicio de investigación permitió que quienes estuvieron trabajando en esto lograran hacer una correlación muy clara de la vida de un trabajo de una persona y ponerla en el contexto de país y en el contexto de los referentes y los íconos del diseño. Para poder entender un poco quién es quien decide hacer, quien decide afectar, quien decide dejarse tocar y quien quiere formar gente que asume que es posible hacer que por efectos del diseño mejoremos nuestras condiciones de vivir y de compartir y de hacernos personas, que fundamentalmente fue su postura y su planteamiento. Creo que no vale la pena, no se preocupen, déjenlo así y entremos a la presentación del libro y no agotamos al público que con todos estos ires y venires se les pone tensa la condición de estar allí. Voy a mostrarles el libro en sus distintos momentos y fases con el interés de que cuando salga el libro realmente se sumerjan en él. No quiero espoliarlo, no quiero mostrar todo el libro, solamente algunos apartes. En la siguiente imagen, porque el silencio está dado, no hay título, no se preocupen, es a propósito, porque el libro es
el título, y esta es la carátula de ese libro que se está imprimiendo ahora. Esta es una de las últimas imágenes o de las fotografías tomadas a él, y su perspectiva de satisfacción y de tranquilidad y de alegría dan cuenta del deber cumplido y de la serenidad con la que estaba al final de sus días haciendo estas cosas. Pasamos a la siguiente. Esto es lo que está en la contratapa del libro. Explico que este libro está en el marco de una convocatoria de investigación que presentó la facultad en su momento cuando el señor decano de ese entonces, el señor Carlos Naranjo, en su primera administración planteó que se hiciera la memoria viva o la memoria reconstruida de los maestros de las artes. Se hicieron 7 investigaciones, 1 por cada maestro de cada una de las escuelas o de los esquemas de pensamiento que están, o de las escuelas de pensamiento que están en la Facultad de Artes. Este es el primer libro y el segundo será el de David Consuegra, y hay otros en fila para poder mostrar a cada uno de los maestros de las artes, dando una visión y una perspectiva de lo que significa la vida de una persona desde el enfoque de ser maestro. Siguiente, por favor. Aquí está explicado en palabras de el maestro Carlos Naranjo en el 2022 cómo es que se pensó la colección y cómo está construida esa propuesta, que es algo de lo que les he estado diciendo ahora. Esos son los apartados que están en la carátula, en la contracarátula y en las cuadernillas interiores del texto. Pasamos a la siguiente. Aquí específicamente se hace referencia al maestro Sicar y está la versión resumida de lo que el libro propone. Y aquí quiero, más que seguramente están ustedes tratando de leer, contarles lo que fue la propuesta para el grupo de investigación de saberes implícitos a quienes les fue adjudicada la premiación de hacer el libro de el maestro Guillermo Sicar. Nos pusimos el reto de construir una metodología de análisis documental y de entrevistas a personas que lo conocieron, y trabajamos bajo esa dinámica de ir reconstruyendo o configurando la imagen de una persona a la cual los investigadores no conocieron de manera directa, sino lo conocen a través de los archivos documentales y de las memorias y de los recuerdos y de los relatos de quienes sí tuvieron el privilegio o el suceso de haber estado en diálogo o en trabajo de aprendizaje con el maestro Guillermo Sicar Montejo. Desde allí pasan a la siguiente. Entonces surge el libro que tiene esta imagen que ustedes están viendo aquí, forma parte de una colección que va a tener el mismo formato para todos los maestros de las artes, pero el logro para mí de este libro está en eso que acabo de decirles. No es vida y obra, no es biografía, no es reconstrucción de obra la construcción de este libro. Este libro está soportado con distintos textos escritos por jóvenes investigadores, algunos de ellos estudiantes, tanto de arquitectura como de diseño industrial, que metiéndose en una dinámica de co-creación y de co-aprendizaje, entramos a los archivos, a las memorias en conversaciones durante 1 año y medio y rastreamos, hablamos con muchas personas, hicimos producción imaginada, reconstruimos relatos no solamente en texto a partir de transcripciones, sino que también se hizo a través del archivo fotográfico y visual que teníamos a disposición, porque Guillermo le dejó gran parte de ese material al archivo de la universidad y esa documentación está disponible. Siguiente. El texto tiene un título que fue discutido por el editor, que es Santiago Mutis, una persona absolutamente maravillosa que acompañó al grupo de investigación y nos fue llevando en la comprensión de cómo este texto, por ser el primero, estaba poniendo un referente y unas pautas o unas pistas
de lo que significaría para la universidad en el futuro tener un documento con la perspectiva y con el enfoque con el que se está escribiendo este texto. Aclaro el enfoque y la perspectiva que este texto tiene. Hablar de un visionario de futuros posibles tenía previsto el que quedara claro cómo el diseño está presente en la actitud y en la postura de una persona que es capaz de conseguir movilizarse y consolidar un equipo humano, una gallada de amigos, un combo de amigos que creyeron que era posible entre todos salir a plantear que el diseño era posible, pero no el diseño de las cosas, sino el diseño de las personas. Porque montar un programa curricular no es un gesto para hacer cosas ni para aprender a hacer cosas, porque la razón de ser de tener un programa curricular de diseño es ayudar a configurar seres humanos con una postura ético-política y una manera de profesar un lugar desde un sitio distinto. Entonces, el reto estaba en poder dejar claro que el enfoque fue una postura que se recogió de las discusiones y de los documentos construidos con las distintas personas con las que hablamos para llegar a esa propuesta que está allí. La gráfica que ustedes están viendo abajo termina siendo el isotipo, si ustedes lo quieren, que le reconoció en su último tiempo, a hablar de los últimos 15 años, en su oficina de diseño, y esa es la letra inicial de la G de Guillermo, que es su firma, la van a ver más adelante, y la logramos consolidar aquí como un gesto que fluye en movimiento con una flecha ascendente y otra que siempre conecta con el mundo. Siguiente, ahí está, perdón, anterior. La secuencia de los contactos que están allí son adelantados por la profesora Esther Galvis, fotógrafa que se pensionó de la Escuela de Diseño Gráfico, y le realizó ese estudio fotográfico para cuando, estando de decano, tenían que seleccionar la imagen que tenía que poder acompañar el mosaico de decanos, gesto que se mantenía hasta hace un tiempo, y de un tiempo para acá no hay memoria y no hay vestigios de quienes se hacen cargo y son responsables de armar unos legados que tienen que ponerle rostro, porque cada vez más al interior de la institución y de la universidad y del proceso institucional académico en el conjunto hay pérdida de memoria. Voy a decirlo como lo he dicho en otros contextos, y es, creo que la institución académica está sufriendo de Alzheimer por tener tanta azúcar y tanto carameleo al interior de las instituciones, y esto apunta un poco a recoger esas discusiones en este texto que está aquí. Siguiente. El índice está estructurado en varias subsecciones o capítulos que están armados con 2 o 3 ensayos o reflexiones o entrevistas o textos ficcionados. Hago saber que las personas que están aquí son el grupo de investigación de saberes implícitos. Melissa Manrique escribe 2 o 3 textos. También está Edgar Bonastoque y Germán, que son en ese momento estudiantes de arquitectura y se disfrutan meterse en el material de diseño arquitectónico que estaba disponible para eso. Luz Mercedes Gómez es profesora de la Universidad de los Andes y había hecho una entrevista para un libro de su tesis de maestría indagando sobre los orígenes del diseño, y nos ofrece esa entrevista adelantada por ella y nos la permite poner nuevamente a disposición de esto, y es una discusión sobre el tránsito de lo que significa ser arquitecto a pasar a diseñador. Después está el capítulo otra vez en donde Melissa escribe sobre los bocetos de una disciplina y hay unas soluciones al mismo. Un loco visionario, que es un texto también, una tesis de grado de diseño industrial de Catalina Zubieta. Ella hoy vive en Barcelona y tuvo también el interés de rastrear los orígenes de la creación del programa curricular de diseño y logra construir un texto que se llama Tras las huellas y queda recogido, está en el acervo de las tesis de diseño industrial, y pudimos extractar ese documento y ponerlo aquí.
un diseñador transitando en la academia. Vuelve otra vez Melissa a ponernos en debate frente a qué significa ser maestro. Y después está Margarita González, quien, a partir de una entrevista que le hicimos al profesor William Vázquez, en ese momento el profesor William Vázquez también está de secretario de la facultad, y el profesor William logra hacer una conversación muy interesante de lo que significa asumirse ser secretario y secretariar las artes y secretariar el diseño, y Margarita reconstruye todo ese diálogo maravilloso y le pone su matiz personal para dejar clara su comprensión también como articulista dentro del documento que está allí. Ejercer el diseño pone detrás del barro a otra estudiante que es María Elena Arteaga. María Elena ya está graduada y se hace una aproximación al tema del barro, pasa a la siguiente. Y el tema del barro es una forma de ver que el maestro no es solamente maestro de arquitectura y de diseño, sino que empezamos a encontrar cómo la dimensión holística o la dimensión integral de una persona se manifiesta en su quehacer, en su sentir, en su obrar y en sus gestos de ejercicio permanente. Entonces, el trabajo del barro es el dejar plasmado en el documento como la relación familiar de pareja, en donde mi mamá es la que tiene el taller de cerámica y él participa del proceso del taller de cerámica, tejen un escenario de participación del mundo de la cerámica en el escenario comercial, haciendo cerámica con un tono de manufactura, sacándolo del taller del artista y llevándolo hacia la posibilidad de que se viera que el diseño podía atender al sector artesanal y el sector de la manufactura, y no solamente al plano de la industria, sino había otros universos por los cuales transitar. Estamos recorriendo el camino cuando él, estando en la fábrica, toma la decisión ya de abordar dos momentos en su vida. Él vuelve a viajar a Europa en el año 85, habiendo regresado de ser secretario y estando de decano, termina el periodo de decano y pide año sabático en el año 85. En el año 85 consigue viajar con sus 5 hijos y con su esposa, y nos fuimos todos a España a hacer el trabajo de indagación de su año sabático. ¿Qué se fue a hacer? A estudiar la historia de los vitrales y la técnica de los vitrales. Derivado de eso, tiene un texto que vamos a ver ahora, pero esta es la versión última que no alcanzó a terminar de publicar, es el libro que se quedó sin terminar, que recoge toda su investigación de la historia y de la técnica del vitral, pero vuelve a la universidad a instalar el tema del vidrio y propone un taller de vidrio y un taller de vitrales, y durante 5 años se enseña vitrales al interior de la universidad y el manejo de la técnica asociado a lo que él impartía en el programa curricular de diseño, que era el taller de cerámica, y el manejo de materiales cerámicos era parte de su formación a los estudiantes y hacía el taller de arquitectura. De ese escenario, entonces, Marta Ramírez, una de sus estudiantes que tomó el curso de vitrales, hace después un trabajo que es casarse con su hijo, es mi mujer hoy en día, y Marta logra trabajar también el mundo de los vitrales, y está claro lo que empieza a surgir como comprensión del grupo de investigación, y es entender el peso y el valor del legado y de los legados y de las tradiciones y de las herencias que se van dando de generación y en generación, y los vínculos afectivos que logran entretejer el recibir con gusto y con placer el manejo de una práctica, de un oficio y de un pensamiento que toca y afecta a los otros. Entonces ahí están en ese texto una reflexión sobre cómo una fábrica que empezó a quedar descuidada porque ellos se acostaron en su cama a morirse, y nosotros retomamos el ejercicio de tratar de sacar adelante la fábrica de cerámicas y pintar con luz, porque ella cuenta allí cómo se hizo el manejo del trabajo de asumir que la vida de diseñadora podía transitar exclusivamente con un material como el vidrio, y es una labor que viene adelantando hace ya 30 años. Después está cultivar la paciencia, porque la construcción artesanal del diseño son 2 textos. El de cultivar la paciencia me pone a mí a descubrir cómo
La otra pasión que desarrolló durante el año sabático fue el aprender a hacer bonsáis, y el ejercicio del diálogo con los árboles y con la vida en una pequeña escala lo lleva al ejercicio de la contemplación y de la oración, y cómo el cuidado de la vida lo lleva cada vez más a poderse desconectar de esa presión de lo académico, y entra el capítulo en un bloque bellísimo que adelantaron dos personas, Alejandro y Santiago, que hicieron un escarbar entre todo el archivo fotográfico que teníamos de los álbumes familiares y del material que él construye, y arman un álbum fotográfico que está en el centro del libro y que vale la pena reconocer cómo en 8 páginas es posible reconstruir una historia. No es la que vimos ahora en el video, este es otro, pero tiene muchas imágenes que se conforman y se complementan desde allí. El siguiente capítulo tiene que ver con habitar el diseño, pero habitar el diseño ya no en el mundo de lo académico, sino en el mundo de la vida y en el mundo familiar y en el mundo del hogar. Hay otro texto que está escrito por mí, que es La Casa de los Turupes. Ahora la van a ver y les voy a explicar qué significa la Casa de los Turupes. Y después está un testimonio de mi hermano que hace alusión a cómo el cigarrillo estaba presente y fue una enseñanza también derivada de ese cotidiano ir, préndame este cigarrillo en la estufa, y mis otros 4 hermanos son todos consumidores de tabaco. Y decían que allí mi hijo Antonio escribe a su abuelo y deja plasmadas un par de frases cuando tiene 8 años, hoy ya tiene 19, y queda recogido ahí. Y una amiga de la familia que escribe lo que significó estar viviendo en una casa que estaba abierta de puertas para los demás. Y al final está por Margarita reconstruida su hoja de vida y convertida en una narración también amorosa y no simplemente un currículum vitae puesto de recorrido desde allí. Ya se los conté y lo vieron aburrido en un índice. Se los voy a pasar de manera más amable en una secuencia de imágenes en donde voy a mostrar una parte de la página como está diagramada en el libro, algunas fotografías y el título formal y la introducción con la cuadernilla. Pásenlo, por favor. Esta es una fotografía tomada a 220 kilómetros en un Peugeot en la autopista hacia París, tomada por él, y estas son sus reflexiones. Estaba desde el vehículo, no estaba conduciendo, por supuesto, estaba al lado y yo iba manejando y diciéndome por favor bájale a la velocidad, pero esta fotografía salió ese día. Y esta es la frase que me parece que escribió en su libro de vitrales y vale bien la pena ponerla aquí de presente. La voy a leer para quienes al otro lado desde las pantallas seguramente no la alcanzan a leer. No hay opción para Dios. Vivir es amar, amar infinitamente, y amar infinitamente es amar hasta morir. Morir a sí mismo, vivir para los demás. He ahí la resurrección. Un poco ese gesto de la frase anterior en la mesa en la que se hacía alusión a que hacer profesión es dar más de lo que se recibe. Creo que esta frase junta a esa idea desde allí. Siguiente. Melissa pone el dedo en la llaga en el primer documento que se entrega a la universidad desde la colección de maestros de las artes. Y es como a la universidad, en la dinámica de la institucionalidad, no está claro si le interesa la memoria de sus profesores. El interés de cuidar el legado de sus maestros y de sus egresados está cada día más desdibujada por una preocupación puesta sobre lo administrativo y sobre los procesos de calidad. Todo el acervo que él le entrega a la universidad incluye los moldes y los diseños de los modelos de las piezas cerámicas que estuvieron guardadas por 8 años en el claustro San Agustín. Y un día alguien toma la decisión de que esa basura hay que botarla, porque nadie sabe el valor de lo que está en diseño puesto en esas piezas. Y terminaron en el traste de la basura. Esta reflexión es la que escribe Melissa en el primer párrafo y pone el documento a debate qué significa hacerle homenaje a los maestros de las artes cuando la institución no tiene claro qué hacer con un archivo de un acervo documental o con un acervo de material entregado, porque no tiene los recursos y los presupuestos para sostener esa dinámica. Siguiente. El edificio Pegoenza, para que ustedes lo entiendan, es el teatro que hay en Neiva. Sufre del mismo mal.
arquitectónicamente se está cayendo y la preocupación patrimonial está dando pie para que efectivamente pasemos a ver que después de un tiempo se recupera y se reconstruye. La imagen del grupo de sus amigos, que fueron los que hicieron la oficina y pusieron en funcionamiento Joaquín Sicar y Turriago. Siguiente. El tema de la herencia, que es la de Edgar Monastoque, deja visible su capacidad de dibujo, no solamente cuando hace el plano del diseño de la sala de su casa, sino que también muestra su cuaderno de colegio. Y la habilidad y el dominio que tenía y el gusto que tenía por el cuidado de los detalles. Ahí hay unos textos, simplemente les quería mostrar algunas páginas y quiero pasar porque necesitamos el tiempo para el cierre final del evento. Siguiente. Aquí están las banderillas que se usan para presentar los planos. Ese es otro proyecto y no tiene que ver con estos, pero esos son algunos de los detalles interiores de las casas que él construyó. Esta es la casa de un primo de él. Todas estas casas están demolidas y destruidas por efectos del progreso y el desarrollo. El valor arquitectónico de estas piezas es inferior al valor comercial de un pedazo de tierra y ya estas casas no existen. Siguiente. Él en la universidad, en el edificio estudiando arquitectura, están todos saliendo de un parcial, estudiando en horas de la tarde el proyecto arquitectónico y viajando a Neiva a visitar a su amigo cuando estaban trabajando los proyectos arquitectónicos en su momento. Siguiente. De la gestación a la idea del diseño, los bocetos de una disciplina, que es el texto que escribió otra vez Melissa. Me parece interesante poder ver cómo el arquitecto Arturo Robledo, que era el decano de su momento, fue el que lo estimuló y le insinuó en un corredor que bien valía la pena ir a estudiar algo por fuera y que podía hacer posible eso. Hago alusión a eso porque muchas veces desestimamos cómo una conversación de corredor puede potenciar una historia de 45 años como la que estamos celebrando hoy de haber puesto una idea circular. Siguiente. Para quienes quisieran tener memoria del documento, la revista Proa tiene un texto publicado que es el Diseño Industrial en la Universidad Nacional. Esto es documento de memoria que quedó recogido en su momento por él en el archivo personal, y también la nota de prensa adelantada en su momento que el periódico El Espectador, como también el periódico El Tiempo, lograron hacerle noticia al hecho de que teníamos diseño industrial en el país en una universidad pública. Siguiente. Él en su oficina, cuando ya se pensionó y en Usaquén, en la casa del taller de cerámicas, que también ya hoy no existe, hoy también ya dejó de ser parte de la familia, ha sido vendido ese espacio y hoy va a tener a partir del año entrante seguramente un establecimiento comercial, pero esa oficina, él en ese momento está ordenando las fotografías de sus vitrales porque estaba armando un archivo para hacer una exposición que nunca se logró hacer. Siguiente. Este es el libro con el que estudió diseño industrial, proyectación artística per la industria. Ese fue el libro que recibió en Florencia para estudiar, y estas son algunas de las páginas de los contenidos que se estaban dando allí. Ese es el material que recoge Catalina Zubieta y lo hace desarrollado muy ampliamente, tanto en su tesis como los argumentos y las posturas de lo que para Melissa era tener claramente a un soñador conversando con una persona que le contaba sus ideas hacia adelante. Siguiente. Otra vez lo que nos dio como debate al interior del grupo de investigación el reto de lo que significa ser maestro. Y para eso tuvimos que establecer la diferencia entre ser profesor, ser docente, ser maestro, ser amigo, ser ejemplo, ser testigo, ser profeta, y poder encontrar las palabras y los gestos que contaban quienes estuvieron con él en el espacio de clase, siendo compañeros en el impartir en una asignatura unos contenidos y unos procesos de enseñanza y de formación de personas, y la mirada de los estudiantes que hoy, a quienes se entrevistaron,
dieron pie a que contaran su versión después de estar con él como estudiantes y ahora como profesores. Este texto es una ficción, es una entrevista a 4 personas y las 4 personas se convierten en una narrativa con nombres otros que van contando y van dando cuenta de lo que fue el texto. Siguiente. Su gesto alrededor del cigarrillo, permanentemente acompañado de una imagen de estar siempre de corbata, aunque estuviera en el salón. Se usaba en ese entonces andar de bata, fuera del saco y la corbata, la bata de trabajo para no ensuciarse. Era un gesto que en esa imagen no está aquí, pero siempre estaba al lado de él el cigarrillo y la mirada hacia adelante. Siguiente. No siempre quien llega a los cargos directivos es querido, y también los estudiantes le hacen la señalamiento y le hacen la solicitud de protesta y piden que por favor no reelijan al señor decano y le señalan en su momento para que no continúe. Entonces él orgullosamente pide que le tomen una fotografía para poner evidencia de cómo el movimiento estudiantil sigue teniendo voz crítica frente a cualquier persona que asuma una dirección o una directiva. Porque ese rol, ayer lo decían, una cosa es estar de profesor y cuando estoy de directivo soy el enemigo, cuando antes era colega. Siguiente. Esta es mi madre y el gesto que hace María Elena es enaltecer la voz de ese diálogo amoroso de familia y de pareja para sacar adelante el trabajo del taller de cerámica, en donde la cerámica o la alfarería son femeninas y el diseño y el arquitecto están del otro lado, logrando esa compenetración que propicia escenarios interesantes de construcción de objetos que atendían la habitabilidad, que fue la preocupación que él tenía, porque cuando estudió arquitectura decía que el diseño del espacio era insuficiente porque nunca tenía en cuenta a la persona, porque el ego del arquitecto estaba por encima del real cuidado por los demás. Siguiente. Estos son algunos de los diseños de una primera fase de la fábrica que se llamaba Porcelana Limitada, dibujos hechos por él del desarrollo de lo que iba a ser una alternativa para las rosetas de los bombillos, que son horrorosas, y él proponía que fueran unas lámparas más amigables y más estéticamente posibles, para no tener que comprar lámparas, sino que la roseta fuera su lámpara. Siguiente. Esta es la puerta de lo que fue la fábrica de cerámicas. Hoy todavía esa puerta existe, vamos a ver cuántos meses más va a estar en pie. Y Marta Ramírez, en el trabajo que hicimos desde la fábrica de objetos, recogimos gran parte de los diseños de la última generación del trabajo que hicieron ellos e hicimos una colección que se llamó la colección Sofía y le produjimos este empaque con el acompañamiento de un estudiante que hizo pasantía a través del programa PADI con el proyecto en la fábrica, y con esto logramos lápiz de acero, situación que hablaremos la otra semana el miércoles, para mostrar los trabajos que se han ganado todos los estudiantes de diseño y los egresados de la universidad que han participado en lápiz de acero. Siguiente. Él trabajando vitrales en su taller, en donde ya esta decisión le abrió el escenario para dejar la academia, pero no renunciar al gesto de la enseñanza y el ejercicio de profesar una mirada sobre el cuidado del color, el cuidado de la forma, la composición, y armar pedacitos como rompecabezas, que es lo que aprende quien hace vitrales, a ser paciente y a dedicarse a eso. Miremos la siguiente imagen para que ustedes vean las cosas que logró hacer. Siguiente. Ese vitral está en Pacho, Cundinamarca, tiene 6 metros de diámetro, es un pantocrator, y esta es la firma de la que les estaba hablando. Ese vitral fue una de las piezas que se sumaron a los procesos arquitectónicos dentro del mundo del trabajo que hizo con la Iglesia Católica, porque siempre estuvo vinculado a ella. Siguiente. Estos eran sus bocetos, los firmaba todo el tiempo y hacía los bocetos sobre papel mantequilla y les agregaba color y les ponía la transparencia para que el cliente viera y se imaginara cómo iba a ser el trabajo final. Un ejercicio cuidadoso de manualidad, de detalle y de cuidado para con el otro que está recibiendo una propuesta de una idea. Siguiente. Este es su libro original del año sabático, son 2 tomos hechos a mano. La construcción de la encuadernación está hecha por él, está trabajada a partir de escribir a máquina, fotorreducir,
máquina de escribir, no había computador, no había digitalización, estoy hablando del año 86. Y a punta de recortar, pegar y armar, armaba cada una de las páginas y esas páginas después las llevó a impresión por offset y el libro está hecho en papel especial para sacar 4 tomos, 4 cajas que fueron a dar a la biblioteca de la universidad. Nosotros recuperamos una y la otra está en el centro, en el Museo de Corning en Nueva York, como parte del acervo de la colección de historias del vidrio y del trabajo sobre los mismos. Siguiente. Su dedicación a los bonsái es parte de la reflexión de lo que les decía, de cultivar la paciencia. Alcanzó a tener 250 árboles en su casa, los cuidaba todos los días, ponía música, salía a hablar con ellos, los regaba a diario y había un cuidado enorme que es parte de lo que el texto pretende decir cuando estamos hablando de saber cuidar al otro, entender la importancia del cuidado y del cuidado no solo de los humanos sino de los existentes sintientes que vibran como lo hacen en la naturaleza los árboles. Siguiente. Esta es la casa que él construyó, esta es la casa de los turupes. Los turupes es que ustedes aquí no los alcanzan a ver, pero en la cúpula, en el cilindro donde estaba el tanque del agua, en los techos las claraboyas eran unas cúpulas de policarbonato termoformado, en el año 62. Eso era una cosa poco frecuente y poco usada, pero a la distancia se veían unos turupes y todo el mundo hablaba de la casa de los chichones o la casa de los turupes. Pero lo interesante de esta imagen es que esta es la carrera séptima. Hoy hay un centro con subsidio cerca de Paseo Real, a quienes conocen la 123 con séptima. Pero esta casa tiene a la fachada un Volkswagen, que fue el primer Volkswagen o el primer carro de color en Bogotá. Todos los colores de los carros en ese momento, estoy hablando del año 68, eran de color oscuro o color blanco. Él se atreve a pintar su Volkswagen de color naranja. Después los buses de Bogotá se volvieron naranjas, entonces ya perdió encanto, pero era un carro que se distinguía y se hacía visible en todas partes. Un detalle constructivo, las ventanas largas que forman parte de una estética arquitectónica inspirada en el modernismo, y podríamos entrar a mirar, pero el libro es el que les va a dar todo eso cuando se lo puedan disfrutar. Siguiente, y para terminar, ellos dos viajando de regreso de estar en Florencia, en el barco en el que estuvieron 3 meses haciendo el retorno para estar aquí. Siguiente. Su colección, este es el registro del álbum fotográfico del que les hablé que hicieron para mostrar el material. Simplemente hay 3 fotos, el álbum son como 35 fotos. Siguiente. Este es otro de sus diseños, una silla que se presentó al concurso de diseño para la artesanía en Medellín, un diseño de un mobiliario, una silla que proponía el vínculo del trabajo de los artesanos de Pasto, porque la madera de los talladores y el trabajo de la curtiembre en el sur del país daba posibilidades de trabajar eso, y él proponía esa articulación con un diseño contemporáneo. Nunca se llegó a producir, simplemente se quedó en prototipo. Siguiente, la tengo yo en la casa arrumada. Finalmente también soy cómplice de la pérdida de memoria y de uso de cosas que no ocupan lugar. Y habitar el diseño en la casa de los turupes, que es parte de lo que les estaba mostrando ahora. Siguiente. Vuelve a la fotografía de la imagen. Lo que es el vivir en familia, esa es la familia de 5 hermanos, papá y mamá. Y como en la casa también siempre estuvo presente una mascota. En la casa estaba siempre un perro boxer que acompañó los dolores y los sentimientos y las fiestas y las alegrías. Un jardín enorme que es un privilegio que hoy las casas no tienen y que estaba siempre pensado en el disfrute de cuidar el jardín. Siguiente. Este es el homenaje que le hace su nieto a los 8 años reconstruyendo la casa. La hace sin tener habitabilidad, nunca vivió la casa, simplemente a partir de las 2 fotografías que ustedes han visto, él logra construir a partir de trabajar en cartulina la memoria de lo que para él era la casa de su abuelo. Siguiente. Esa es la fachada de la casa, estamos todos allí. Siguiente. Y el recorrido, que es ese capítulo que plantea el ver cómo efectivamente para ser maestro y para reconocer la mirada de un maestro
ver la persona humana y sus dimensiones afectivas y sus otras gestualidades que no están solamente en lo académico, hacen posible el reconocimiento de la integralidad de otros. Creo que hoy al interior de la universidad, a muchos de nosotros, tanto estudiantes como profesores, nos falta conocernos más, saber qué es lo que hacemos por fuera del salón de clase, quién es ese otro que está al otro lado, y la invitación con este gesto bello que propone la Facultad de Artes es a que reconozcamos que todos tenemos una sabiduría y por eso podemos llegar a tener la categoría de ser maestros. Siguiente. Y aquí él mirando hacia adelante y viendo que estamos en 45 años, ya él en su atardecer, soñando que es posible ver hacia adelante. Esta es la última imagen que también registró él para hacerle homenaje y agradecerle a él, honrando su presencia y su labor, y a ustedes por tener la paciencia de escucharme y mostrarles algo de la afectividad que me acompaña con el trabajo amoroso al que quiero honrar y agradecerles a cada uno de los investigadores que fueron mis amigos durante el tiempo de haber armado este grupo de investigación de saberes implícitos que llegan a culminar con esta obra que se llama Maestro de las Artes Guillermo Sicar, visionario. Muchas gracias. Ahora sí, le damos las gracias al profesor Sicar por su intervención y ahora vamos a continuar con el panel de cierre del evento y de todo el Congreso, así que pues esperamos que nos acompañen para esta discusión final. Muchas gracias. Juan Alfonso de la Rosa, María Astrid Ríos, María Lochiavo, Jorge Rivas, Peter Jones y Juan Carlos Mendoza Collazos a que nos acompañen en el escenario, por favor. Buenas tardes para todos y para todas. Gracias por acompañarnos en el cierre del Cuarto Congreso Internacional de Investigación en Diseño. Ha sido un evento lleno de ideas innovadoras, discusiones apasionantes y colaboración académica. Queremos aprovechar este momento de clausura para agradecerles a todos y todas por sus aportes que nos han permitido reflexionar sobre el futuro y el impacto de las investigaciones en el campo del diseño. Antes de continuar, queremos extender nuestros sinceros agradecimientos a todos los ponentes, participantes y colaboradores de este Congreso, pues sin su apoyo y contribución no habría sido posible llevar a cabo este importante evento. A la Systemic Design Association y a la Decanatura de la Facultad de Artes, quienes fueron coorganizadores del Congreso. A la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional y a la Vicedecanatura de Investigación y Extensión de la Facultad de Artes, que desempeñaron la labor de cofinanciadores.
a la Universidad de Caldas, la Universidad de Sao Paulo, la Universidad de Tasmania, el Denver Art Museum, a la Universidad OCAT y al Tecnológico de Monterrey, representadas por conferencistas internacionales y pares evaluadores. Al programa de diseño industrial de la sede Palmira, al área curricular de diseño de la sede Bogotá, a la especialización en pedagogía del diseño, la especialización en diseño y desarrollo del producto, a la especialización en fotografía, la especialización en animación, el pregrado en diseño industrial y el pregrado en diseño gráfico, por su apoyo en la planeación y desarrollo de las actividades. Por último, a la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional, al Centro de Divulgación y Medios, al Programa de Internacionalización y al Programa de Educación Continua y Permanente de la Facultad de Artes por su contribución logística para llevar a cabo este congreso. Como parte de nuestro panel de cierre, contaremos con la participación de los profesores doctores Juan Alfonso de la Rosa, decano de la Facultad de Artes, María Astrid Ríos Durán, coordinadora de la Maestría en Diseño, María Lochiavo, doctora y profesora de la Universidad de Sao Paulo, Jorge Rivas, historiador de arte y diseñador industrial, Peter Jones, doctor, teórico del diseño, filósofo y profesor de la OCAT, Juan Carlos Mendoza Collazos, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y conferencista magistral del Cuarto Congreso Internacional de Investigación en Diseño. Ahora le damos la palabra a la profesora María Astrid, quien moderará este espacio de cierre. Bueno, de nuevo buenas tardes. Veo que el público está cambiando, entonces doy las buenas tardes para quienes están llegando para esta conversación de cierre. Y en las palabras inaugurales terminé dando las gracias. Hoy voy a comenzar agradeciendo nuevamente. Agradeciendo a todos los que participaron, pero durante estos días me conecté muchísimo con los estudiantes que fueron el gran soporte de este congreso. Entonces quiero darles un agradecimiento muy especial y reconocer acá públicamente que toda la logística de transmisión, de coordinación de el ingreso de las personas estuvo en las manos de estudiantes, que fueron 3 días de aprendizaje. Yo también estuve por primera vez detrás de un evento y quería comentar que hace más o menos unos 20 años empecé a participar en eventos de la mano de mis profesores y muy especialmente de mi gran maestra María del Pilar López Pérez, a quien agradezco. En esta oportunidad fui testigo de que algunos tuvieron su primera ponencia. Me sentí además muy contenta de que eso sucediera y son estudiantes algunos de ellos todavía, entonces pues muy emocionante saber que esto se dio en este congreso. A veces me dicen que los estudiantes de pregrado no se interesan en la investigación, pero resulta que además de haber sido el soporte técnico, logístico de este congreso, fueron también buena parte del público que acompañó el Congreso. Yo miro y me emociono de ver allá caritas conocidas de clases, de estudiantes que además me reconocieron que debieron faltar a clases porque querían estar acá. Muchísimas gracias también por acompañarnos y me decían además que ojalá el otro año hubiese Congreso. Yo de entrada creería que no. Es mucha logística, pero sí, ojalá que volvamos a tener un espacio de esta naturaleza pronto. Entonces, les doy ese reconocimiento. En la primera oportunidad que tuve de hablar, no conocía los nombres de algunos de ellos, pero estando aquí detrás, en esta parte de la transmisión, me aprendí el nombre de Diego. Gracias, Diego. Juliana, Abril, que estuvo por allí, hoy está Kelly. Y bueno, yo hice de todo un poquito en este congreso. Pues muy emocionante. Yo creo que empiezo a tejer otras historias, algunas ya las he compartido por allí en los pasillos, pero ahorita no me da el tiempo para ponerme a contar todo lo que pasó. Por supuesto que como ha sido a lo largo de la preparación del Congreso, surgieron muchas dificultades, algunas ustedes las acaban de vivenciar, pero yo no quiero que nos quedemos con eso, sino con lo que logramos en este Congreso, que fue compartir muchas investigaciones, tener una variedad pues de ponencias, motivarnos pues a seguir
presentando, a seguir investigando y que olvidemos como esos detalles y sobre todo que reconozcamos que estos estudiantes se comportaron como unos profesionales. Ustedes no saben lo que nos pasó y nos tocó solucionar y lo solucionamos algunas veces de una manera muy divertida, así muy rápidamente. Por ejemplo, al profesor Peter Jones le consta que no logramos darle señal a su computador, entonces lo hicimos como en los años 50. Mirábamos su pantalla y de inmediato dábamos señales manuales para que allá también la pantalla se actualizara con lo que él estaba mostrando acá. O sea, anécdotas, situaciones de esa naturaleza que de todas maneras creo que nos permitieron tener un gran congreso. Ahora, algunos de ustedes fueron mis invitados directamente, como la profesora María Cecilia, como Jorge Rivas y el profesor Juan Carlos Mendoza. El profesor Peter Jones, tenemos el honor de tener al profe de Peter Jones, gracias al profesor Juan de la Rosa, a quien además también agradezco muchísimo por todo el apoyo que nos brindó, por soportarnos en unos momentos críticos en cuestiones de logística. Y bueno, después de haberlos escuchado en sus conferencias magistrales, yo me quedé pensando en algunas cosas como por ejemplo, cuando hice mi ponencia decía que en Colombia no había museos del diseño. Tenemos aquí a Jorge Rivas, que trabaja en curaduría, y tenemos al profesor Juan de la Rosa, que además nos está haciendo entrega de este edificio, un edificio que estamos estrenando y que parte de los problemas logísticos es porque todavía no está terminado, ¿cierto? Entonces, uno de mis pensamientos de estos días es que además en la Universidad Nacional de Colombia no tenemos museo de diseño. Tenemos museo de arquitectura, tenemos museo de arte, más no tenemos museo de diseño. Si el tiempo nos diera, porque además yo sé que tienen palabras ellos preparadas, me gustaría escucharlos acerca de la importancia de un museo de diseño y de un museo de diseño en una universidad nacional, así como hacen los estudiantes representantes, que creo que está por acá Steven. Ojalá pudiese yo comprometer acá al señor decano a que en el nuevo edificio, así como se ha venido reconfigurando tuviésemos un espacio para el museo del diseño. ¿Sí o no? ¿Me apoyan? Además, en un país como Colombia, que no lo tenemos, y yo siempre digo, si no nos afanamos, lo van a hacer los de los Andes. Yo ya dije, y estoy quedando allí grabada. Entonces, maravilloso que teniendo a Jorge Rivas, que está en el mundo de los museos, que trabaja con diseño, ojalá pudiésemos tener un comentario sobre la importancia de un museo del diseño en los Estados Unidos, y sé que el profe estudió allá. Yo he tenido la posibilidad de ver museos dentro de las universidades, museos que están más directamente relacionados con lo que pueden llegar a ser las preocupaciones de los estudiantes de diseño. Eso pensaba en estos días. También pensaba, después de la charla de María Cecilia, de algunas conversaciones que hemos tenido durante estos días sobre el tema del género. Fue la única conferencista magistral que tuvimos. Yo muy rápidamente observaba lo que pasaba acá y extrañé más mujeres. Entonces, yo sé que María Cecilia tiene palabras, pero también creería yo que es muy valioso si nos puedes hablar un poquito más del tema de la investigación, el género, pero el género, como lo mencionaba María Cecilia en su conferencia magistral, un género que incluye más que a las mujeres, es un género desde las minorías. Cuando escuchaba la intervención del profesor Juan Carlos y algunos de los comentarios que hicieron algunos de los participantes de la mesa de teoría e historia, que además está allí un poco debido a mi influencia, y puse primero teoría para que el profesor Juan de la Rosa no dijera que yo iba a hacer todo historia en este congreso. Los estudiantes, y creo que por ahí está Yuri, que hacía la pregunta, los estudiantes que participaron en esa mesa hablaban del pensar el hacer. Cuando escuchaba la conferencia del profesor Juan Carlos, yo me quedaba pensando en que además él piensa el hacer, pero piensa y hace. Entonces, si pudiese, profe Juan Carlos, contarnos un poquito de eso, o sea, además de pensar el hacer, él sigue haciendo, porque yo veía unos diseños, unas propuestas de diseño que hacía al final. Al profesor Peter Jones,
pues yo creería que los comentarios se los va a hacer sobre todo el profesor Juan de la Rosa, pero con todo esto que nos pasó y debido a que yo tuve que hacer una cantidad de roles, hasta traductora terminé siendo, recordando mi inglés y mis múltiples lenguas que ya he olvidado por los años, me preguntaba sobre ese tema de la comunicación. ¿Cómo nosotros podríamos superar un poco más estas barreras? Pensaba si las nuevas tecnologías nos pueden ayudar, pero además que si nos pueden ayudar, nos van a ayudar en unos contextos todavía muy limitados como el contexto urbano, el contexto universitario. Porque yo decía, ¿será que si todos ponemos un traductor de Google en los celulares lo logramos? Pero además luego no logramos que los traductores hicieran traducción al inglés para que él también pudiese estar un poco más conectado con lo que estaba pasando acá. Y yo les voy a transmitir la admiración y el aprecio que todos ustedes generaron en el público. Durante todos estos días, tanto para el profesor Peter Jones, para Juan Carlos, para María Cecilia, para Jorge, yo recibí comentarios positivos también del profesor Fry, ¿cierto? Y de Norman. Las personas felices, por supuesto que muchos están por ahí quejando, pero yo creo que el balance es positivo y me han dado los agradecimientos, me han hablado del carisma, del amor que ustedes transmiten. Entonces yo también les quiero transmitir eso que a mí me han contado. Entonces, solamente gracias y excusas por todos estos detallitos, pero no nos quedemos en eso. Y gracias a mis estudiantes, ahora sí me siento como Evita Perón, con sus, ella hablaba de otros, yo ahorita digo mis estudiantes. Entonces muchísimas gracias y pues ya doy la palabra. Gracias. Antes de dar la palabra, porque es que María Cecilia me puso muchas tareas y como quiero comprometer al decano, no solamente con un posible museo, un espacio de museo de diseño, una de las tareas se la acabo de entregar acá, porque María Cecilia además tiene otras propuestas. Miren lo que genera un congreso. María Cecilia está hablando de posibilidades de convenio con la Universidad de Sao Paulo. Estudiantes quedaron encantados con ella. Qué maravilloso fuese que tuviésemos esa posibilidad de entablar esas alianzas. Entonces, profe, quedó más que comprometido. Sí, esto pasa. Bueno, gracias. Aló, aló. Aló, aló, aló. Yo creo que ya. Profe, ya lo comprometí lo suficiente para darle la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya me entregaron aquí el documento de acuerdo de posible acuerdo entre el de convenio académico de movilidad internacional con la Universidad de Sao Paulo y la Universidad Nacional de Colombia. Yo creo que voy a comenzar por ahí y yo creo que el ejercicio, siempre que pensamos este evento, desde que estaba la profesora Patricia en la coordinación de la maestría, después estuve yo, después la profesora Astrid, y siempre se pensó en la posibilidad de que este evento también fuera un evento de carácter internacional realmente, para abrir el espacio, para traer personas diferentes, para mirar posiciones diferentes, pero también porque, como yo les decía, yo siento que la labor de nosotros es hacer parte de la conversación. Yo creo que nos pasa permanentemente que asumimos que la protección de nuestras formas de pensar implica cerrar la puerta, y yo creo que la mejor forma de protección es abrirla, y es conectarse con otros, y es escuchar a otros. Porque es en esa conversación donde uno puede llegar a darle valor a las ideas que nosotros tenemos. Entonces, primero, en ese punto. El segundo es, y yo le contaba a la profesora que en algún momento cuando estaba haciendo el doctorado, visitaron la universidad unos colegas de Brasil y unos colegas de Chile. Y
yo les decía a ellos que yo pensaba que debería haber un manifiesto del diseño latinoamericano. Y un manifiesto porque el diseño es una ciencia o una disciplina que es contextual, existe en un contexto. Nosotros construimos futuros para alguien, potenciamos, validamos, facilitamos futuros para un alguien, ¿sí? Y ese alguien vive en un contexto, hace parte de una cultura, hace parte de una realidad, y sobre todo esos futuros son diversos. Esos futuros no son necesariamente el mismo, le decía hace unos días al profesor Peter Jones que en una conversación alguna vez con una antropóloga muy conocida, que es Lucy Suchman, yo le decía que a veces la manera en que hablamos de la innovación tiende a sonar como si fuera un solo camino, como un problema lineal de ver el mundo, de convertirlo en un mundo hipertecnológico, de generar nueva tecnología, de hacer nuevos objetos. Y dejamos de lado a veces la pregunta de si ese verdaderamente es el futuro que todos esperamos. Y en esa medida en que el diseño existe en esa contextualidad, muchos inclusive de los métodos, de las preguntas, de la teoría que hacemos del diseño, guarda en sí misma valores que no son propios a nosotros. Y no es negarla de entrada, pero sí es decodificarla para entender cuáles son esos valores y si se alinean con las realidades de nosotros, o si verdaderamente tenemos que ir a la base de la investigación en el diseño y cuestionarnos al respecto de la manera en que se plantean las mismas preguntas de lo que es futuro, de lo que es desarrollo, de lo que es innovación, de lo que es el objetual, inclusive la misma pregunta de si nosotros, aún después de 45 años, de si es diseño industrial, o si es diseño gráfico, o si es diseño, o si ese pensamiento de diseño trasciende a un nivel más alto o diferente. Entonces, para mí esa conversación es necesaria, pero esa conversación implica tener gente con quien conversar. Y para mí eso es clave, y por eso tenga la certeza que avanzaremos en este acuerdo, en todos los acuerdos, porque yo creo que estas son puertas que se abren. With Peter, we were discussing about like Monterrey and the possibilities to work. He said, I'm closer now to Colombia. So creo que es importante que esas puertas se abran. Con respecto al museo, yo voy a conectarlo con una pregunta más grande. La pregunta más grande es ¿por qué no hay un museo de diseño? Pero fíjense que yo creo que hay una reflexión muy interesante. María o Claudia Antonelli, María Antonelli, la curadora del MoMA. Paola Antonelli, gracias. Paola Antonelli alguna vez hablaba porque ella hace la curaduría de los objetos que entran a la colección de diseño del MoMA. Y esa reflexión en torno a cómo llega un museo, un objeto, un museo, y lo que llega no es el diseño, lo que llega es, porque el diseño es una apuesta hacia futuro. Cuando esa apuesta se consolida y se convierte en realidad, cuando se convierte en producción, cuando se convierte en una forma de acción, porque para mí el diseño no está en el objeto, sino en la capacidad que tiene de transformar esa realidad que lo circunda. Uno diseña para construir mundo, no para construir objetos o imágenes, sino para construir el mundo alrededor de ese objeto y esa imagen. Y es cuando ese objeto entra en el mundo, tiene sentido, se conecta con el mundo, que verdaderamente uno debería extraerlo otra vez de ese mundo y llevarlo a un lugar y decir, este objeto existió en el mundo. No simplemente fue algo que alguien pensó y lo bocetó, lo dibujó, sino existió en el mundo y cumplió de alguna manera una función, se relacionó con ese mundo y lo puedo extraer de vuelta y traer. Entonces creo que es una pregunta que nos toca hacernos a nosotros y es, ¿cómo pensaríamos un museo de diseño más allá de la noción de museo convencional, sí? Y cómo pensamos en cómo sería también para nosotros, ¿no? Y ya una vez a veces una de las cosas que yo he escuchado mucho ahora estando en la decanatura, cuando uno visita oficinas de ministerios y todo, es que hace falta a veces el proyecto.
Nosotros tenemos ideas, pero no proyectos. Yo creo que lo que nos toca hacer es armar el proyecto. Y una vez uno tiene el proyecto, uno llega y lo pone encima de una mesa y dice, esto es lo que voy a hacer. Y yo creo que esa es parte de la esencia del diseño. Y es parte de lo que aprendemos en este tipo de eventos. Y es que la esencia del diseño es tangibilizar las cosas. A mí me gusta mucho Bella Banati, cuando hace el primer. So we were discussing on class yesterday if it was the first double diamond, Bella Banati. Peter says, no, there's an older one. Pero Bella Banati hizo uno de los primeros aproximaciones al doble diamante en su libro sobre diseñando sistemas sociales en un mundo cambiante. Y una de las cosas con la que él termina, él dice, el proceso del diseño en su primera fase lo que hace es construir una imagen de lo que el futuro podría ser, no de un objeto, sino del futuro, del sistema como se ve alterado. Y después de eso entra una fase de modelarlo, hacer un plan para ese futuro. Yo creo que lo que nosotros diseñamos son planes de futuro que a través de lo tangible se integran a esa realidad y buscan gestionarla. Entonces, yo creo que cuando hacemos esos planes, cuando uno lleva esto a la realidad y lo coloca ahí en el escritorio, hay de qué discutir. Entonces, yo creo que ese es un ejercicio que esto nos debe dejar hacia adelante cuando empecemos a hablar, porque ya seguramente toca empezar a hablar del siguiente congreso. No en un año seguramente, pero sí, bueno, el trabajo es grande, por eso muchos eventos lo hacen cada 2 años. Pero de todas maneras, el ponerlo ya en la mesa, el tangibilizarlo, empezar a constituirlo, pues hace parte de hacerlo, de convertirlo en un proyecto y de hacerlo algo sobre lo cual podemos juntar fuerzas. Yo creo que cuando uno en diseño propone un objeto, lo que hace es que redirige las fuerzas de los stakeholders y de los usuarios y de los clientes y las redirige hacia la concreción de una posibilidad de futuro. Entonces yo creo que aprendemos de eso, aprendemos de los caminos que tenemos que dar. Y yo creo que el Congreso nos deja también un montón de puertas abiertas, nos deja también un montón de preguntas al respecto de, si decíamos eso de horizontes, cuando lo colocamos fue básicamente pensando en el hecho de decir, queremos que el Congreso se pregunte qué sigue, ¿sí? No solamente que mire qué hemos hecho, sino que se pregunte qué sigue, porque yo creo que el diseño es un actor social y en una sociedad cambiante, en un sistema cambiante, el diseño debería ser cambiante también. Debería hacerse las preguntas cada vez más cercanas a la realidad y debería cuestionar de manera más fuerte lo que es nuestro presente y nuestro futuro. Entonces, le agradezco a la profesora por haber traído las invitaciones y las tareas. Yo estoy seguro que será parte de lo que sigamos trabajando. Bueno, yo antes que nada quiero darle las gracias al público, al profesor Juan de la Rosa, y especialmente a la profesora Astrid Ríos, que ha trabajado una enormidad. El cuerpo académico nos acompaña en la lista de este evento, y especialmente a Johanna, a Robinson y a Nicolás, quienes tan eficientemente se ocuparon de la logística para que yo estuviera aquí. Y antes que responder tu pregunta de los museos, Astrid, quisiera un poco leer algunas notas que tomé durante estos días. Desde el punto de la historia, desde el punto de vista de la historia incómoda, la historia que incomoda, pero que no podemos activamente entender el presente y pensar en el futuro sin tener una conciencia histórica del pasado y de su influencia al moldear el momento en que vivimos y sobre todo a darnos la forma del futuro. Cuando entré en este campus y pude ver de primera mano las pintas
pósters de toda la universidad, panfletos, me sentí lleno de esperanza. Los estudiantes están incómodos y son incómodos para mucha gente. Los que se están formando en la escuela de diseño heredan un mundo en caos y en medio de un proceso de cambio muy acelerado, un mundo que es cada vez más virtual, más intangible, más inmaterial, un mundo contaminado y con el clima incompleto desajuste. Un momento general de inequidad que proporciona nunca antes visto. Un momento de migraciones descomunales. Y un momento de fuerzas hegemónicas colosales que buscan imponer sus agendas a toda costa. Son todos esos factores externos los que pretenden dictar las agendas para estos nuevos tiempos. Son ellos los que quieren escribir la historia. Yo hablo desde una vocación de historiador. Pero nosotros, y hablo de nosotros porque me identifico con las voces disidentes de los estudiantes que se sienten muy incómodos ante esta realidad. No queremos visiones paternalistas impuestas desde afuera. En mi lectura expliqué el efecto cascada que eso por muchos años. No queremos modelos foráneos para tratar de explicar nuestra historia. No queremos nuestra historia vista desde perspectivas ajenas a nuestras culturas y a nuestra sensibilidad. Nosotros queremos hacer nuestra propia historia. Queremos contribuir a construir un mundo más justo, pero como iguales. Y especialmente no queremos que nos etiqueten bajo términos acuñados desde afuera. Términos como sur global, no queremos que nos eduquen con modelos, libros y materiales pensados para otros tipos de sociedades, con otros valores y otros tipos de problemas. Más bien queremos establecer desde esta parte del mundo un diálogo de aprendizaje entre iguales. Conversaciones procesos equitativos de comunicación que nos ayuden a trazar nuestro propio camino. Queremos compartir nuestras experiencias y aprender de las de los demás. Con estos estudiantes que están haciendo su propia historia desde su propia perspectiva y quienes claman por ser escuchados desde su incomodidad de no ser exitosos. Son los que me dan esperanza. Yo quiero que me acompañen a dar un aplauso. Y volviendo a la pregunta de los museos. Voy a ser muy breve. Ya en este primer cuarto de siglo, estamos seguros de que para fines del siglo van a haber muchos menos museos. El modelo de los museos que conocemos es muy modelo de las colecciones privadas.
que vamos a diseñar museos para unos tipos de artes que van a surgir en lo que queda de este siglo, un tipo de arte o expresiones artísticas de las cuales en este momento ni siquiera tenemos una aproximación de cómo van a ser. Y que van a ser las expresiones artísticas y va a ser la cultura visual que realmente va a conectar con la gente que está empezando su vida y su formación en estos momentos. Y el desafío es este. ¿Cómo logramos conectar el arte y cómo vamos a diseñar esa nueva realidad que va a permitir mantener nuestro legado cultural de siglos y en muchos casos de miles de años? No quiero hablar más porque somos un montón de gente. Bien, yo quiero agradecer a presencia del decano y en la presencia del decano agradezco a todos, principalmente a los estudiantes. Estar en la Universidad Nacional de Colombia me trouxe, no sé muy bien, brought to me, ¿cómo? Me trajo la experiencia de un lugar de conocimiento y libertad. Esto muy claro, no vi policía dentro del campus. Este es muy importante para el mundo en que vivimos. Acá las paredes hablan y cuentan historias, biografías, hablan de lucha y amor. En este ambiente vi la presencia del diseño con responsabilidad inaugural en este edificio. Muy importante abrir este edificio con un congreso de design. Tenemos que pensar mucho. Esto significa resaltar el rol configurador y hacedor de otros mundos posibles. Quiero hacer énfasis en la producción colectiva de este cuarto congreso. Los estudiantes tomaron en sus manos las tareas académicas y logísticas, dulcemente orientados por la profe, como dicen vosotros, Astrid. ¿Qué significa la producción colectiva? ¿Qué significa participar? Participar significa hacer parte, tomar parte. El sentido político de la participación como derecho que se manifiesta en decisiones y con acciones que tienen sentido para la colectividad y se transforman en prácticas científicas y sociales efectivas, saliendo de una universidad pública. Participación como el acto de tener conciencia y empatía. En el ámbito de la ciencia, el conocimiento transforma y el diseño crea lo que no ha sido creado. Con los estudiantes tuve momentos de gran interés, de pasión, de esperanzas discretas. Ellos se oponen a la vieja lógica colonial de extracción de los recursos naturales de la nuestra América. Ellos saben sobre los peligros de la fuga de cerebros. Ayer se publicó el Premio Nobel de la Paz para una escritora del Irak
Esto nos hace pensar en el rol de las mujeres en el diseño. Necesitamos aumentar la producción científica y bibliográfica de las mujeres en el diseño. Los números que la profesora Astrid nos mostró en los primeros días de este Congreso tienen que ser equilibrados. Las voces, nuestras voces, que no son predominantemente masculinas, tienen que estar presentes en la producción científica. Los estudiantes me enseñaron una canción que dice, corá, corazón de maíz, corá, corazón con raíz, corá, corazón de aprendiz. Esta canción yo la llevo para Brasil, pero yo traigo una canción de Brasil para vosotros, que se llama Coração de Estudante, y que dice, hay que cuidarse de la vida, hay que cuidarse del mundo, tomar cuenta de la amistad, alegría y muchos sueños dispersos en el camino, verde planta y sentimientos, hojas, corazón, juventud y fe. Entonces, esta es la experiencia con los estudiantes y quiero agradecer muchísimo a un estudiante que ha sido exportado de Colombia para la Universidad de São Paulo, Hamilton Ortiz, que me ayuda muchísimo en Brasil. Tendré las puertas abiertas y la energía para acoger los estudiantes de Colombia, de la UNAL, si logramos éxito en nuestro convenio. Muchas gracias a todos. La cuestión de hoy es muy importante, porque nuestros materiales didácticos, los libros, incluso los museos, muchas veces han silenciado sobre estas cuestiones de género. Necesitamos hacer la reparación de las ausencias en el diseño, en los museos, y tener esta democracia más presente incluso en nuestros materiales didácticos. Muchas gracias por tu pregunta. Bueno, buenas noches. Yo voy a tratar de ser muy breve, claramente, porque veo caras cansadas, no solamente en el público, por supuesto en el equipo logístico que ya ha sido agradecido, y que yo quiero sumarme a esos agradecimientos, por supuesto, el equipo logístico, porque no es nada fácil, ustedes saben, hacer eventos de este tipo, pero vale la pena sin duda, vale la pena cada gota de sudor, vale la pena cada esfuerzo, cada inconveniente, cada obstáculo superado, cada situación incómoda desde el punto de vista técnico, porque los espacios que se han abierto pues son necesarios en un espacio como este. Y quiero agradecer especialmente, por supuesto, a los estudiantes que han estado directamente dándole soporte técnico a esto, especialmente a María José y a su compañera, que han estado paradas muchísimo tiempo, llevan todo el día ahí transmitiendo. Es algo magnífico esa resistencia, pero por supuesto todo el equipo que igualmente está moviéndose todo el día y no es nada fácil. Sobre lo que quería decir antes de responder la pregunta de Astrid, que es la cabeza y el cerebro de este evento, básicamente
Si hay una palabra para definir este congreso, yo diría que es convergencia, porque todas las ponencias, todas las presentaciones magistrales giraron en torno a unas ideas muy claras de reconocernos en nuestro potencial, en nuestro valor, de dejar de estar mirando hacia afuera y dejar de estar pensando que lo de afuera es mejor, y más bien, en lugar de eso, tratar de mirar todo el valor que hay acá y tratar de reconocer y trabajar para nuestra condición situada, ¿sí?, como latinoamericanos, que es muy distinta a tener un pensamiento de diseño fijado en la cultura industrial industrial europea, que tantas veces fueron mencionadas a lo largo de este congreso. Por ejemplo, esta mañana ustedes vieron a Tony Fry, Donald Norman, insistiendo en ello los dos. Entonces, como decía, por ejemplo, Donald Norman, que lamentablemente él sentía que lo único que conocía de Latinoamérica y de Colombia, cuando le hicieron la pregunta sobre Colombia, que era una formación muy europeizante. Él utilizó la palabra occidental, ¿sí? Y él devolvió la pregunta: ¿ustedes piensan que es así? Y ese es un cuestionamiento que nos queda ahí. ¿Están de acuerdo que es así? Y yo complementaría: ¿qué piensan proponer al respecto? ¿Cómo hacemos un diseño mucho más situado? De eso también nos habla mucho nuestro decano, Juan de la Rosa, ¿sí? Cuando menciona, por ejemplo, que lo visitan de universidades europeas a preguntarle: vinimos acá porque quiero que nos enseñen a hacer diseño para la paz, dice Juan Alfonso. Y nos quedamos como así, ¿no? Aquí solo enseñamos diseño como lo enseñan en la Bauhaus, o cosas de ese tipo. Entonces, ¿qué pasa si se supone que somos los expertos? Deberíamos ser los expertos en temas de conflicto, en temas de paz, en temas de inequidad, ¿sí? Entonces, pues ahí está la invitación. Eso era lo que quería decir. También resaltar una cosa súper bellísima que dijo de nuevo Donald Norman, este gran pensador, cuando menciona que él le gustaría que se creara un premio no a las personas que están terminando carrera o a las personas que han logrado el éxito, sino un premio para apoyar a los jóvenes estudiantes, a los jóvenes talentosos que por fin quisieran y que no tienen los medios, y que uno se da cuenta que tienen muchísimo talento y que este premio pueda darles el impulso que necesitan para triunfar su carrera. Son dos puntos muy, muy interesantes que quisiera resaltar de este congreso, con la palabra convergencia, porque en esa misma línea Peter Jones nos presentaba el tema del diseño sistémico, que busca eso precisamente. Entonces yo noté sino convergencias, que decir, de las conferencias de Jorge y de Cecilia, y de su trabajo y de sus talleres. Entonces me gusta esa palabra para este congreso, convergencia. Y con respecto a la pregunta, pues efectivamente sí, yo inicié mi conferencia diciendo que la presentación iba a ser muy filosófica, pero que la acción práctica, la práctica, incluso si no es consciente, siempre tiene una postura política y filosófica. Así las personas no lo sepan. Y lo peor es que es muy grave no saberlo, porque uno puede estar al servicio de agendas que le son contrarias. Por eso es que vale la pena siempre tener no solamente la práctica, sino la teoría, la historia y la filosofía, siempre acompañando la práctica, porque si no vamos a ser agentes de agendas que no nos pertenecen, que es lo que también se ha venido hablando acá. Entonces, así yo respondería a eso. Y por supuesto, ya para no hablar de casos personales, pues sí, a mí me gusta mucho la filosofía, pero también llevarla y que esa teoría se aplique en proyectos prácticos que tengan incidencia, y por eso mis portafolios van combinados en artículos académicos, pero proyectos prácticos de diseño como museos de la memoria, siempre con esa postura política, como el vehículo 7, que buscaba la transición del valor de la propiedad privada al valor de la propiedad compartida. Ese era el verdadero propósito, ese diseño de un vehículo. Pero lo que busca es que la gente cambie ese valor de querer acumular privadamente a un valor de propiedad compartida, que me parece un concepto muy bonito. Eso es meterle filosofía a los proyectos. Y esa es la invitación que yo les hago. Piensen todo con filosofía, con principios, con una condición situada de latinoamericanos, y el futuro se nos va a dibujar de mejor manera.
Buenas noches. I will continue to speak in English, and I will also, my remarks will be brief. I do not have prepared notes, and this is this form of closing with acknowledgments is a new, it's a new process for me, and I'm really an appreciation of what I'm hearing from the acknowledgement from everybody. And I'd like to just express, first of all, personal thanks and appreciation to Decano Professor Juan de la Rosa for the hospitality, the invitation, and for the arrangements, and of Astrid and Robinson, and for all the work and organization that has preceded my arrival. I will say that what has taken place today with the RSV Symposium, the first hub of the 13 that is taking place here at Unal in Bogota, is is the first time we've done anything like this. That RSV has always been at one location and has had, we have done hybrid conferences for 3 years. But this, even with the single day of the relationship with the RSV Symposium, it feels to me like this is a regular conference. Like a lot has happened today. This has the substance and the feeling of the full symposium for me already. So I participated for 2 of the 3 days of the Congress, and I've been impressed with the quality of the work that has been presented, and in particular today, and with the papers from Unal. So it was Gustavo's, who was it on the presentation on the circular phone, cell phone system, and and I was also very impressed by the informal labor analysis of the kind of deep labor analysis of the precarious worker and the solutions that came out of that. I am new to Latin America, and after accepting professorship at Tecnológico de Monterrey, I don't even live there yet. And so that is all in the process right now. So in a way, this event has been my first partnership as a professor at Tech with another Latin American school, and I can see the potential for ongoing development and relationships, not just in events like this where we're sharing work, but in developing the graduate programs that we're going to be doing. That I think we could at Tech learn from the quality and the development and the approaches of that I've seen since I've been here at Unal. The quality of the work is very high. The thoughtfulness, the level of deep consideration, the quality of the questions, the acknowledgement as well. That is the appreciation and the positivity that I felt here has been very good. So, I also have to say, I liked the campus as soon as I walked in. The variety of the architecture. There's so much life in the history of the campus and the architecture, and then the life of the student experience, the medieval fight plays, whatever they're doing out there. I've been seeing that every day, and Cecilia was remarking earlier today on the quality of the graffiti and the bold presentation of the ideas just everywhere. You can't
help but read and see that and get a real sense of the immersion of the life of the campus. It's very different from Toronto. So just in closing, I will say that the event that happened today with the RSD 12, the reason I'm here started from an invitation by Professor De La Rosa a year ago when you asked me if I would be interested in visiting for workshops. I think in the summer we were looking at dates maybe in June, and then that became this event or the Congreso scheduled in October. And so we discussed, and I don't think you knew it then, that we were planning RSD to start, the 9th. And so we talked about this being the first hub. So we put this on the map, on the schedule. It became, and really this was an anchor point, because once we had Bogota and Monterrey, and then Toronto following, and then all these other events, this is the start of, a 2-week period of, leading up to the annual meeting of the Systemic Design Association, which closes after the Washington, D.C. Hub. So it's going to be, I'm going to 4 of the hubs, as you might have heard. So this is my first and in that series, and I'm very happy to see how this has worked out. I think the respect that I saw from the European audience and from Tony Fry's participation, where he projected his presentation and remarks as if he were here, and it felt personal, like it was to all of us, but certainly around the world to people that were mostly tuning in from Europe and North America at that time. But Tony's talk was very generously given in the early hours of his time, and he extended that. That was really, he really appreciated that he had the translation of his main points in Spanish, and Don Norman as well really gave attention to the presence here in Bogota. So this event has put the UNL program, all of this, the campus, kind of on the stage, kicking it off, and it will be with me for the whole 2 weeks and until I'm here again. So thank you. Muchas gracias. Antes de concluir, yo quiero pedirle a Robinson, conocen todos a Robinson, que si se acerca aquí al escenario, porque eso es lo que pasa cuando uno está detrás de cámara. Si quiero pedirle, yo creo que ahí se puede dejar solo, ¿cierto? Se nos olvidan los nombres y los rostros. Entonces, Robinson, gracias. Pero sabe todo lo que nos pasó. Robinson, yo creo que hizo el trabajo de 5 profesionales para este congreso. Estuvo detrás de todo. No sé si lo vieron. Corría por todas partes mientras yo aquí aprendía de cómo pasar. Hizo todo lo relacionado con la logística administrativa del evento, ¿no? Aparte de estresarse con situaciones que además nosotros le agregábamos a su estrés, ¿cierto, Joana? Vamos a encontrar más incidencias, vamos a decir cosas tan privadas, pero pues ha trabajado muchísimo y hoy mencionamos mucho a los estudiantes y se nos escapaba Robinson. Y ya entonces, si ustedes nos regalan acá también su presencia para que vean los que estaban acá detrás de cámaras que creo que nunca se vieron.
Y durante estos 3 días aquí trotó mucha gente, porque además creo que hicimos carrera de relevos, porque los estudiantes tienen clases. Y yo le decía a Nicolás, hoy no me va a clase, no, profe, es que es astronomía física. Si pierdo la clase de hoy, después pierdo la clase. Iban y volvían. Entonces, por supuesto que nos van a quedar muchos faltantes. Y quiero agradecer por último a Vale, que le cambié el nombre todos estos días y que nos ha acompañado, Edward, y ahora sí, Daisy, igual te voy a decir D. Entonces, gracias de verdad a todos y todas, y muchas gracias a ustedes, y yo creo que nos merecemos un súper aplauso. ¿Sí? Fabián, los fotógrafos, sí, todos los que estaban en el equipo técnico están por allí camuflados, se me escapan varios. Entonces, muchísimas gracias. Le doy la palabra a Valeria y creo que luego nos merecemos un súper aplauso para cerrar ya definitivamente este congreso. Muchas gracias, profe Juan, por haberme puesto en esta tarea por primera vez detrás de cámaras. Y bueno, espero que usted haya quedado también satisfecho, porque sé que este era uno de sus sueños. Bueno, gracias y gracias a todos. Cerramos con las palabras de Valeria y después los invito en verdad a un aplauso. Muchas gracias, profe María Astrid. En nombre de la Maestría en Diseño de la Universidad Nacional y de todo el comité organizador, queremos agradecerles una vez más por su participación y compromiso con este congreso. Ha sido un honor tenerles con nosotros y queremos recordarles que nuestro compromiso con la investigación en diseño no termina aquí. Continuemos colaborando, compartiendo ideas y trabajando juntos para transformar el mundo a través del diseño. Con esto concluye el Cuarto Congreso Internacional de Investigación en Diseño. Les deseamos un viaje seguro de regreso a sus hogares y lugares de trabajo y esperamos volver a encontrarnos en futuros eventos. Muchas gracias y hasta la próxima.